Buenos días. Ante todo, tienen ustedes que disculparme por este retraso que es plenamente justificado y tengo de ello testigos, espero que cientos o acaso miles, de una emisora de Radio Voz. Me citaron para hacerme una entrevista por teléfono a las 9 menos 20 y en efecto a las 9 menos 20 me empezó la entrevista, pero ustedes me conocen que yo no soy corto de palabras y el que me entrevistaba tampoco, y le tuve que decir, tenemos que cortar la entrevista porque me están esperando, que a las 9 es el congreso. Menos mal que estoy en un hotel que está cerca, pero tenemos que dejarla. Entonces, hasta ahora mismo he estado en esa entrevista en Radio Voz, que en fin, no sé si tendrá podcast o lo podrán oír ustedes, pero en fin, además hemos tenido que discutir sobre temas muy peliagudos, como el feminismo de Pardo Bazán, su situación en la literatura gallega, la academia, los libros, Meirás, los ocupas de Meirás, en fin, todas estas cosas en unos minutos. Y claro, era, sobre todo si fuera una persona que estaba hablando conmigo, le decía, perdona, que me tengo que ir, pero esto delante de un micrófono donde hay mucha gente que está oyendo, hay que decirlo, pero de manera disimulada, y por eso he llegado un poco tarde, pero en fin, espero que ustedes lo disculpen y todo sea en honor y en beneficio de doña Emilia de nuestro Congreso. Tenemos la primera intervención de esta mañana de la profesora Marilar Jiménez Aleixandre, que es profesora ad honorem de la USC. Ella, y este es un dato que quizá nos fuera relevante, pero yo creo que sí lo es, no es como la mayoría de nosotros, excepto al menos una persona, somos filólogos o similares, es bióloga, es especialista en didáctica de las ciencias naturales y esa ha sido su ocupación preferente, tanto como catedrática de instituto, honor que muchos reivindicamos haber tenido, no solo como catedrática de instituto, sino como profesora de la USC. Pero también es escritora de cuentos, de poemas, de novelas, académica de la Real Academia Galega. Por cierto, en novelas yo les recomiendo a ustedes que están interesados en Pardo Bazán la última, Las malas mujeres, porque es una novela ambientada en esta ciudad, la cárcel de mujeres de esta ciudad, en la época en que Concepción Arenal es visitadora de esta cárcel, y en la novela comparece en algunos momentos doña Amalia de la Rúa, la madre de doña Emilia, e incluso la joven Emilia aparece, y hay un episodio que tiene mucho que ver con doña Emilia. Es decir, que también como escritora, Marilar se ha interesado por Pardo Bazán. La prueba más notoria es el libro, publicado este mismo año, escrito por ella y por María López Sández, Movendo os marcos de patriarcado, que es un estudio sobre el feminismo de Emilia Pardo Bazán. Y finalmente, su, digamos, mérito más importante en relación con Emilia Pardo Bazán es que en la actualidad dirige la revista La Tribuna, que como todos saben es la revista pardobazanista, la única revista sobre Emilia Pardo Bazán que hay en el mundo, y que es, digamos, el cauce del pardobazanismo que desde hace ya bastantes años. Marilar dirige ahora la revista y que va a recuperar su ritmo de publicación y manteniendo ese rigor que siempre ha tenido. Bien, por todas esas razones y algunas más, Marilar tiene que estar en este congreso y le cedo ahora la palabra. Muchas gracias, Marilar. Bo día, pois eu, en primeiro lugar, teño que agradecer ao comité organizador que me permitira participar no congreso. Eu intentei negarme ao principio porque eu teño este famoso síndrome da intrusa, porque efectivamente xa o describiu el, pois non son unha persoa que procede do estudo da literatura. O que si dediquei a miña actividade como investigadora utilizando as ferramentas de análise do discurso, especialmente a análise crítica do discurso, e son esas ferramentas de análise do discurso e a crítica feminista as que apliquei a Emilia Pardo Bazán, da que eu o que, digamos,
levo interesándome desde hai algún tempo, pois son aspectos que teñen que ver co feminismo, non só co feminismo de Emilia Pardo Bazán, senón coa análise feminista. E por esa razón o que pois preparei unha análise de en que forma a construción da identidade escritora por parte de Emilia Pardo Bazán é unha impugnación do decoro. E agora, se me permiten vostedes e tamén os antigos presidentes da RA que me contemplan, o sea, desde todos os lados do salón, e o presidente actual, vou falar en castelán para mellorar a comunicación coas persoas de fora. Esta cita es de uno de sus artículos de la Ilustración Artística, en la que el contexto es que están recibiendo los diplomas de taquigrafía chicos y chicas que han hecho el curso, y ella se oye mal. Se lamenta de que las chicas no van a poder ejercerlo, aunque dice sería maravilloso para su familia, para su tal. ¿Por qué? Porque la aspiración de la mujer a conquistarse un modo de vivir tropieza con un obstáculo. El modo de vivir tiene que ser decoroso. El decoro. Grillo a los pies. A mí esto me parece un calco del gallego, ¿no? Es grillete, bueno, también se dice. Grillo a los pies, esposa a las manos, soga que se lleva al cuello sin acertar a desatarla. Una señora, una señorita no pueden ponerse a hacer esto, aquello ni lo otro. El decoro se lo impide. Entonces, digamos que tomando pie en esto, vamos a abordar la cuestión del obstáculo del decoro. La profesora Jo Lavagny, que nos acompaña y que hablará después, ha estudiado la cuestión de la autoría femenina en el siglo XIX, con atención a la evolución emocional de la subjetividad. Bien, hay más personas que han estudiado la identidad escritora, o, como dice ella en ocasiones, de escritor, así es como se refiere ella, ¿no? Y facetas como la vocación de distanciarse de otras escritoras católicas contemporáneas, esto no lo ha analizado Bourdieu, y yo es la pequeña cata que voy a hacer es únicamente la cuestión de en qué medida este proceso de construcción de su identidad escritora se puede analizar como una impugnación al decoro, lo que implica pues diferentes dimensiones, de las que he tomado 4, bueno, que como voy a ceñirme al tiempo, no voy a analizar con detalle, pero esto se publicará en algún sitio. Entonces, una primera dimensión es la exposición pública de la escritora. Entonces diríamos la ambición, el término es de Emilia, perdón, yo no le llamo doña, o sea, no sé, es que le llamo Emilia, cuando estamos muy tal, Emily, pero bueno. La ambición en sus términos contra el recato. Un segundo aspecto muy vinculado a este es la emancipación, también es una palabra de ella. Podríamos pensar que lo decimos nosotros ahora, es un término feminista actual, y esto se concreta en el ejercicio de trabajos remunerados, pongo subrayado en remunerados. El objeto de la escritura, qué temas son legítimos para una escritora, para una mujer, y el lenguaje que se emplea. A ver, el surgimiento de la novela realista y el naturalismo ha sido interpretado por Erich Auerbach como un distanciamiento de los principios clásicos acerca de lo decoroso e indecoroso en literatura. Pero esto principalmente es un análisis de qué episodios y qué personajes. Y entonces, pues, bueno, como ustedes saben mejor que yo, Auerbach lo que analiza pues son Flaubert, Madame Bovary, de personas que pertenecen a una, comillas, clase inferior, al prólogo famoso de Germinie Lasserteux, de los hermanos Goncourt, que critica los gustos del público a Zola, claro.
y hay un cambio en los criterios de legitimidad, que personajes y los personajes del pueblo, una criada, una prostituta, es legítimo. Entonces esto es algo que se contempla, pero lo que no se contempla, porque muchas veces sabemos que todas las cuestiones que tienen que ver con las mujeres, pues simplemente es que no se han tenido en cuenta, no se contempla otra cosa, que es la consideración como decorosa o indecorosa, o sea, legítima o no legítima, la actividad de una mujer escritora. Pero a ver, esto no se contempla porque la categoría, la misma categoría de escritora mujer no existe, a pesar de la existencia de escritoras. Entonces, Pardo Bazán es muy consciente de esta diferente legitimidad atribuida a cada género cuando habla de convertirse, como decíamos, en escritor. O cuando, como ha analizado el profesor González Cerrán, se refiere en una carta a Galdós a su emancipación y le dice: es esta especie de transposición del estado de mujer al de hombre que es cada día más acentuada en mí. Aquí no me voy a detener en esto, pero indudablemente pues son distintas las estrategias que utiliza Pardo Bazán en eso de transformarse en escritor de otras mujeres escritoras que lo llevan también a la indumentaria. Y Pardo Bazán, bueno, ustedes esta fotografía la pueden ver cuando vayan a ver la exposición que está ahora en el kiosco Alfonso. Pardo Bazán nunca se vistió de una manera andrógina como Concepción Arenal. Era femenina y excesiva, o sea, con sus plumas, en fin, colas, encajes, etcétera, como ha analizado recientemente la tesis de Blanca Rodríguez Garabatos, la cuestión de la moda. Entonces ella lo que se convierte, esto son palabras de Botrel, en mujer de letras, y realiza por eso una serie de iniciativas. En la cita la cita sobre el decoro que cité al principio, ella identifica explícitamente esto del decoro. Bien, tenemos, no sé si me he saltado, no. El decoro en cuanto a exposición pública, y esta es una cita de un libro célebre de Virginia Woolf, de Una habitación propia, en la que ella dice que sin duda, estaba mirando a la estantería donde no hay obras de teatro, está refiriéndose a una cosa específica por mujeres, pero si lo hubiera, su trabajo hubiera aparecido sin firmar. Habría buscado ese refugio, dice Woolf, y es una reliquia de un sentido de la castidad que dictaba el anonimato para las mujeres incluso tan tarde como en el siglo XIX, ¿no? Esto, como saben, está escrito en 1929. Y entonces ella menciona a Carter Bell, George Eliot, George Sand, y dice, son víctimas de una lucha interior, y como prueban sus escritos, ¿no? Y cita, es muy interesante esto, cita una frase de Pericles que dice que la gloria mayor que puede tener una mujer es que no se hable de ella. Dice, vale, esto lo dice Pericles, que es un hombre del que por supuesto se habla muchísimo. Podríamos poner en Galicia el ejemplo de Murguía diciendo que las cuestiones biográficas y públicas y tal de Rosalía, las cuestiones biográficas que no debían ir al público. Entonces ella acaba diciendo el anonimato va en su sangre, ¿no? En la sangre de las mujeres. ¿Qué dice la DRAE y la RAG, el diccionario de la RAG? Cosas muy parecidas. En el trabajo tengo varias de las acepciones que da para el decoro, pero me he fijado especialmente porque bueno, es circunspección, gravedad, pureza, honestidad, recato, pero me he fijado en guardar el decoro. Y guardar el decoro es comportarse de arreglo a la propia condición social. Pero claro, cuando se habla de condición social muchas veces se ignora el género. Entonces, claro, comportarse con arreglo a la propia condición social está marcado por el género en nuestra sociedad y, por supuesto, en el siglo XIX. Por tanto, o sea, lo que se esperaba de una mujer era distinto de lo que se esperaba en el hombre. Esta es una cita
posterior a la de Virginia Woolf, de Robert Irving, que es autor de un libro sobre Jane Austen. Y entonces él dice una cosa parecida a lo que decía antes Virginia Woolf, ¿no? que dice tener el nombre de una mujer, está refiriéndose, ampliamente conocido en cualquier capacidad que no sea madre, hija, esposa o viuda, pues es atraer la atención de hombres que son extraños a la familia, al círculo familiar, y por tanto rompe la modestia femenina. O sea, que quiere decir que, según eso, pues dice una mujer podría preferir, o sea, lo está, ser completamente anónima y protegerse del daño que esto podría ocasionar a su reputación. Bien, sin ánimo de ser exhaustiva, yo hice una pequeña lista, es un poco más larga en el artículo, tomando algunos ejemplos famosos y que a veces la gente no es consciente. Jane Austen publica Sense and Sensibility, es el primero, y está publicado by a lady. Pero ninguna de sus obras en vida fue firmada. Se supo que su nombre cuando murió, lo hace público su hermano. Mary Wollstonecraft Shelley publica Frankenstein un poco después, en 1818, totalmente de forma anónima, lo cual causó que fuera atribuida a Percy, porque ya sabemos que lo que escribimos es atribuido a nuestros maridos. A mí me ha pasado, y soy de una época bastante posterior a Frankenstein, y mis libros estaban firmados, pero todo el mundo dijo, como yo había nacido en Madrid, pues que los debía escribir mi marido, que escribe muchas cosas de ensayo, pero de la literatura no es lo de él. Bien, o sea que en esa época, de todas maneras, también algunos hombres publicaban anónimamente. Casi al mismo tiempo, Polidori publica El vampiro y es atribuido a Lord Byron en este caso. O sea, que quiere decir que es compleja la cosa. Luego, seudónimos masculinos, los famosos seudónimos de las hermanas Bronte, que o sea, utilizan la inicial, y después seudónimos masculinos ya de autoría reconocida. Todo el mundo sabe quién está detrás, pero es un nombre de hombre, como Fernán Caballero, que tanto se sabe que es una mujer, Cecilia Valdefar, que Rosalía de Castro le dedica cantares gallegos, diciendo por qué es una mujer. Y, bueno, George Eliot, George Sand, etc. Y otro paso es sustituir el nombre propio por el del marido. Y tenemos las memorias de Juana de Vega. Yo soy muy, muy fan de Juana de Vega, bien, pero eso es otra cuestión, que publica las memorias del general Espoz y Mina por él mismo. No, las escribió ella, pero está ahí, como dice José Ramón Veiga, mujer con varón al fondo, es la legitimidad que le da ser la viuda de Espoz y Mina. O añadir el nombre del marido. Y también, tampoco es tan conocido que Rosalía de Castro firmó todos sus libros, del primero al último, como aquí puse la portada de la primera edición de Cantares Gallegos, y está en las, en fin, reediciones que se hicieron en el aniversario, en las facsímil, como Rosalía Castro de Murguía. Entonces ahí hay la legitimidad. Y ya después hay escritoras como Arenal y como Emilia Pardo Bazán, que escriben con su propio nombre. Pero después llegamos al siglo XX. Y están todas las biografías que Joanne Kathleen Rowling, la famosa autora de la saga de Harry Potter, Bloomsbury, su editor, le dijo que a ver una novela de un chico firmada por una mujer, que los niños no la iban a leer. Los editores piensan que los niños y el público somos tontos, y la prueba es a veces cómo traducen los títulos en inglés al castellano. Pero bueno, me olvido de eso. El caso es que ella firma como con las iniciales, no firma. O sea que hasta hoy llega toda esa historia de que a ver si ponemos nuestro nombre, ¿qué va a pasar? Bien, claro, en estas negociaciones y estrategias de las mujeres son complejas, esto también lo ha analizado yo Lavagny, y no son estrategias lineales. Entonces, para, digamos, o sea, intentar conjugar sus aspiraciones con las normas sociales, puesto que, como dice yo Lavagny, la mujer que se revela como sujeto deseante, y aquí no me refiero solo al deseo sexual, sino tener aspiraciones, era censurada porque precisamente no se conforma con su lugar
en la sociedad, pues incluyen estrategias discursivas que han sido analizadas, por ejemplo, por Weber para el caso de Teresa de Jesús. Teresa de Ávila hace gala de la humildad y la ironía. Yo, como mujer, la ignorancia, tal, no sé qué. Olvido García Valdés, en su maravillosa biografía de Teresa de Ávila, que os recomiendo intensamente, porque es una maravilla de libro, compara el uso de las protestas de ignorancia de Teresa de Ávila y Rosalía de Castro. Esta aparente sumisión, el prólogo de Rosalía. Pero claro, como ya han dicho diferentes autores, Marina Mayoral, en el caso de Rosalía, pues hay la férreo control del marido, de Manuel Murguía, nuestro, en fin, primer presidente de la Academia, para controlar la imagen de modestia y un desinterés por publicar, que bueno, María Jesús Lama muestra en su biografía, que no se corresponde con la realidad, pero bien. Entonces, incluso Gertrudis de Avellaneda, o sea, habla de esto. Pero ¿qué pasa? Que ni Concepción Arenal ni Emilia Pardo Bazán utilizan esta retórica de la ignorancia. No, y esto es muy subversivo. La sumisión ahí ni siquiera es aparente. Claro, ¿a qué lleva esto? A que sean acusadas de arrogancia. O sea, es una palabra que se ha repetido muchas veces, bueno, y de pedantería. Claro, en fin, pero las mujeres siempre somos pedantes. A mí me han llamado pedante 800.000 veces. No he oído esa misma frase aplicada a hombres en situación similar. Y Pardo Bazán, lejos de esto, pues en la educación del hombre y de la mujer, pues hace toda una alegación. Buena parte de las cualidades morales que realzan al varón las combate explícita o implícitamente la educación moral femenina. El valor, la dignidad personal, la firmeza de carácter, la fecunda ambición, a mí me encanta esta frase, de descollar entre sus semejantes y señalar con rastro de luz su paso por el mundo. La energía, el pensamiento que quiere afirmarse a sí propio. O sea, está diciendo, no voy a ser modesta. Ahí está. Claro, esto, pues en el contexto de además decir, es que yo tengo derecho a estar en la academia. No me voy a meter en eso, no es... Personajes como Lina Mascareñas de Dulce de Dueño niegan explícitamente ser modestas. Por haber tenido yo la curiosidad de leer algunos manuscritos del archivo, Las hijas del juez, que son las Lyonés de Alcalá, y me tienen tirria, me han puesto de mote la literata, etc. No me meteré en tal avispero. Pasar la vida entre el ridículo si se fracasa y la hostilidad si se triunfa, y además sin ser modesta, que para eso no me da el naipe, dice doña Emilia, voy a decir doña ahora, porque ella utiliza los giros como le da la gana. Bien, entonces, esta reivindicación es una impugnación en toda regla al recato y a ese decoro que evitaría la exposición pública. Bien, una segunda cuestión, y voy a ir más rápido porque me parece que me quedan 5 minutos. Es la cuestión del trabajo remunerado. Tiene que ver con la anterior, porque se solapan, pero es diferente. Y Pardo Bazán identifica el trabajo remunerado como un elemento crucial en la autonomía de las mujeres y el decoro, como en la cita del principio, como el principal obstáculo que encuentra. Esto tanto en los artículos como en novelas, porque quizá el caso más claro pues es Memorias de un solterón y Feita, que dice, mis hermanas, bueno, las hermanas que tenían amores clandestinos y tal, y no sé qué, y con un casado y no sé qué, pero ellas se considera, nadie las critica, pero yo, que lo que quiero es ganarme la vida con mi trabajo, esto es indecoroso, ¿no? Entonces, González Serrán, en el trabajo de emancipación que decía antes, subraya que ella le escribe a Galdós, ahora tenemos además una magnífica edición de las cartas de la USC, voy a barrer un poco para mi institución, editada por la USC, de Ermitas Penas y Ana María Freire, de las cartas. Perdón, Marisa Sotelo, perdón, ven, te devuelvo. Describe como emancipación su proyecto de vivir del oficio literario.
Pero, como aclara ya muy bien, y ustedes saben, este obstáculo se interpone en el camino de las mujeres de clase media y no se interpone en el camino de las obreras, de las campesinas, es para la clase media. Le agradezco muchísimo a José Manuel González Herrán que llamara mi atención sobre el relato Lo de siempre, que fue identificado, localizado por él, y de hecho en el libro sobre los marcos del patriarcado lo abordamos, porque es un relato muy feminista, en el que, ya saben, una mujer se disfraza de hombre para trabajar de tipógrafa. Los tipógrafos son todos muy progres, que lo eran, era una profesión. Y los compañeros se resisten a aceptar, cuando se descubre que es una mujer, aceptarla. Y ella hace un alegato, o sea, durísimo, en el que les dice que, bueno, es lo de siempre, y que si llegase el momento de afirmar igualdades, seríais como los otros, como los burgueses, y las mujeres, ¿no?, las queréis para instrumento, para divertiros, para pegarles y para que os guisen. Nos queréis por esclavas. Es un panfleto, auténticamente. Sin embargo, pues ella insiste en que estos trabajos nunca se han negado, los trabajos duros de las obreras y de las campesinas, que nunca se ha negado que los pudieran hacer las mujeres. Emilia Pardo Bazán tenía una enorme retranca gallega, ironía, y hace los artículos de prensa, bueno, son fabulosos. Este está traducido al gallego en el libro de la RAC que tienen en su documentación, y además que se puede descargar, y está también en el libro que recientemente ha editado Marisa Sotelo, de Algo de feminismo y otros escritos combativos, título genial. Y ella dice eso: la mujer ha trabajado siempre en las labores más duras y más penosas, y entonces yo he visto a las mujeres en mi tierra segando, cavando, cargando el carro, pisando el tojo, juntando el estiércol, trabajando en obras públicas, chapuzadas en agua hasta el suelo, sin que nadie les pregunte si estaban encintas o lactando, particularidad que tanto preocupa a los que se aterrorizan ante la hipótesis de que una diputada llevase en su seno un animal germen de humanidad. Esto lo hemos visto hace poco cuando la diputada gallega de Podemos, Carolina Vescansa, llevó a su hijo pequeño al Parlamento. O sea, que quiero decir que hay gente que se desmelena con esta historia. Las he visto, y no digan que es hipérbole, ayudando a tirar de una carreta. Todo esto lo pueden hacer. Ni se hunde el firmamento, ni tiemblan las esferas, interrumpiendo su armonioso giro. Pero lo que haría rasgarse el velo del templo es si se sentase en una oficina a despachar expedientes o en la sala de sesiones de un ayuntamiento. Pongo el acento sobre esto porque es la participación en la política lo que está reivindicando, y pone un ejemplo, como sucede ahora en el estado de Kansas. Es harto sabido que estas funciones las desempeña el hombre con tal puntualidad, actividad, legalidad y maestría que no acertaría a la mujer de sustituirle ni siquiera por el espacio de una hora. Bueno, la retranca es magnífica. Entonces, esto es una segunda dimensión de esa impugnación al decoro. ¿Por qué? Porque se niega a ser la mujer que escribe ocasionalmente. Entonces dice: no, yo quiero que me paguen, quiero vivir de mi trabajo, ser una escritora remunerada. Voy a meter la directa, ¿no? Profesor Herrán. En su correspondencia con Galdós vemos que todo esto está reflejado, pero en muchos otros sitios. Y hay otra cuestión, que es la apropiación de territorios masculinos. Aquí yo creo que hay varias facetas. Por una parte, lleva a cabo una usurpación de la identidad masculina de escritor y como dice Bourdieu, invade territorios que hasta ese momento estaban reservados a los hombres, como era la literatura de viajes o la gastronomía. Que puede parecer, dice Bourdieu, que esto de los libros de cocina, pero es que también solo los escribían hombres. O también Lavagny se refiere a las polémicas en la prensa, ¿no? Entonces ella entra ahí. Pero a estos territorios invadidos, yo pienso que, y invadidos puede ser el ensayo teórico, porque claro, las mujeres pueden escribir poesía o a lo mejor narrativa, pero ¿qué hacen escribiendo
ensayos, por ejemplo, claro, la cuestión palpitante, ¿no? Pues yo quiero añadirle territorios que he llamado en otro lugar territorios inexplorados, es decir, territorios de los que los hombres no escribían. Entonces, un ejemplo son las experiencias de las mujeres. A ver, voy a decir claramente, con todas las letras, que yo no creo que haya una forma de escribir de las mujeres y otra de los hombres. No, en teoría no, o en una sociedad ideal no lo debería haber. ¿Qué pasa? No, es que a mí me preguntan todo el día, porque usted escribe como mujer, ¿cómo se compara su escritura con la de otras mujeres? Nunca se lo he oído que se lo pregunten a Manolo Rivas, de verdad, jamás. ¿Cómo se compara su escritura con la de otros hombres? Bien, cada mujer escribimos de una manera, pero sí es cierto que hay unas experiencias y en esta sociedad marcada por el género no les voy a... En fin. Y, por ejemplo, parir, amamantar, abortar, puede ser, criar hijos e hijos, incluso la menstruación, que la cita en su correspondencia. O sea, yo he publicado en Grial una carta a su amiga Carmen Miranda, en la que habla del flujo. Esto es, bueno, inaudito. O sea, yo me atreví a colocar la menstruación de una niña en la expedición del Pacífico en el 95, creo que es la primera vez en la literatura gallega que se habla de eso, y me cayó el pelo, vamos, la crítica me pusieron verde. Esto es una novela de aventuras, una chica que tiene la regla. Y esta cuestión, pues es muy interesante el prólogo al Cisne de Vilamorta. A mí me encanta ese prólogo, porque ella dice que ponen en una mitad, o sea, hacen una división, y dice, como si partiesen una naranja, ponen en una mitad todo lo grosero, obsceno y sucio, escribiendo encima naturalismo, y en la otra bajo el título de idealismo. Agrupan lo delicado, suave y poético. Pues tan errónea idea pertenece, dice que son telarañas del juicio, que no hay escoba que consiga barrerlas, ni nunca se destierran. Y es probable que hasta el fin del mundo se juzgue muy idealista el estudio de la agonía de un ser humano, sobre todo si muere de tisis, como la dama de las camelias, y muy naturalista el nacimiento del mismo ser. Claro, a ella la caña que le metieron, y de nuevo el profesor González Herrán ha estudiado esto, mostrando que además no se ve el parto, pasa tabique por medio, pero se dijo que había obscenidades, detalles repugnantes de obstetricia. ¿Qué pasa? Que todavía les parece peor todavía lo de amamantar. A lo cual Emilia Pardo Bazán, que amamanta a sus hijos, cosa inaudita en la época, y tiene muchos cuentos, esto lo analicé hace poco en un artículo de Grial, sobre las amas de cría, con una empatía por esas mujeres que abandonan a los hijos enorme. Y Rodríguez Jordi, este es un señor, la gente que está aquí de Galicia saben que es el hijo de don Eladio, el del diccionario. Y en su discurso de ingreso en esta casa, en la Real Academia Gallega, que es sobre la maternidad en Emilia Pardo Bazán, se indigna de que Emilia Pardo Bazán, dice, tuvo escrúpulos al narrar el parto de Amparo, pero eso contrasta con la descripción realista de amamantar en relatos como La advertencia y El trueque, relatos maravillosos, afirmando que son tan cercanos a lo vulgar, sino a lo impúdico. Hablar de amamantar es impúdico. Bien, y eso, voy terminando. No me voy a entretener en esto, está en el artículo. Giner de los Ríos en una carta le critica el uso del lenguaje vulgar en la insolación. Como dice Bourdieu en su biografía, hoy día la persona que lee eso hoy día no encuentra vulgaridades ni tacos, ni nada. En el naturalismo, ayer se ha hablado de esto, los personajes tienen que tener una verosimilitud, un lenguaje próximo a la calle, y ella se apropia de ese derecho, que hasta ese momento ha sido atribuido solo a los varones. Esto es un poco un esquema, y disculpen la manía que tenemos los de educación de poner PowerPoints y esquemas en el que intento agrupar los 4 aspectos que contribuyen a esa identidad de escritora profesional impugnando el recato. Y a modo de conclusión, ¿y qué pasa ahora? Porque, un poco, ya digo, yo creo que es interesante el análisis de cómo construir su identidad de escritora que conlleva esta impugnación del decoro. Y bueno,
Pero las preguntas del feminismo serían, ¿tenemos que ser decorosas las escritoras en 2021? ¿O nos es permitido sacar los pies del plato o del tiesto? Bueno, yo no tengo tiempo, pero es que tampoco tengo la respuesta. O sea, las preguntas es por lo que nos caracterizamos, por hacer preguntas. Y bueno, esto son las dos versiones en gallego y en castellano de Moviendo los marcos del patriarcado. Y la novela a la que se refería el que efectivamente me tomé la libertad de meter a Emilia Pardo Bazán como una niña pedante de 14 años. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aleixandre. Abrimos un turno de intervenciones con relación a la ponencia que acabamos de escuchar. Si alguien quiere intervenir, que pida el micrófono, que está por ahí, y lo podemos... A ver. Marilar, muchas gracias por tu intervención. No sé si funciona eso. Sí. Has hecho una síntesis perfecta de muchas cosas que queríamos oír en alto. Creo que, evidentemente, el feminismo de Pardo Bazán existe, es clarísimo. La palabra feminismo tiene tanta fuerza como sustantivo que ponerle adjetivos es absurdo. Y mucho menos cuando tú, que has citado muy bien una serie de fragmentos de doña Emilia, venirnos ahora con eso del feminismo aristocrático me parece una aberración sociológica, crítica y desde luego aplicada a la persona de Pardo Bazán completamente fuera del lugar. Nada más. Gracias. Gracias, ermitas. ¿Alguna otra intervención? No, bueno, yo lo que intenté es tomar en varios lugares, es decir, porque ella hay por una parte, yo creo que su voz hay que oírla sobre todo cuando es su propia voz, en los ensayos y en los artículos, pero también por parte de sus personajes, o sea, los personajes están todo el tiempo impugnando el decoro y luego ya hay su actuación en su vida y vamos, en ese aspecto, pues esto es una de las cuestiones que también por parte del feminismo, pues la cuestión del decoro, claro, es un tremendo obstáculo. A mí cada vez que gano un premio hay unas personas que conozco que me dicen no seas vanidosa, no se te sube a la cabeza. De verdad que no se he oído nunca decir eso a los hombres, ¿no? Es que, o sea, bueno. Una mínima observación erudita, que algunos sí que somos pedantes. Emilia Pardo Bazán, al menos en una ocasión, empleó seudónimo. Pero empleó seudónimo por razones probablemente para que no se notase que era ella sola la que escribía la mayor parte de las cosas en la Revista de Galicia. En la Revista de Galicia publica, y eso lo explicó bien Ana Freire, en la Revista de Galicia publica algunas reseñas firmadas por Torrecores, que algunos, incluso yo mismo en mi tesis doctoral, dije que no se sabía de quién era, que alguien había dicho que era Emilia Pardo Bazán, pero yo, en fin, estaba convencido de que no era. Luego, en fin, he hecho la palinodia y en un trabajo más reciente he reconocido, fue la primera crítica que Emilia Pardo Bazán dedicó a una novela de Pereda, de que yo me había ocupado, estaba firmada por Torrecores, pero era simplemente porque probablemente le parecía que poner Emilia Pardo Bazán en las reseñas, que en la revista que ella dirigía, entonces disimuladamente todos alguna vez hemos firmado con seudónimo algo, simplemente para que no se vea que estamos demasiado presentes en alguna publicación, ¿no? Pero por lo menos en ese caso sí empleó un seudónimo, no por esconderse detrás, porque además Torrecores no es nada, no se sabe si es un señor o una señora, era uno de los títulos o apellidos que había en su linaje, pero fue simplemente para evitar que era ella la que hacía también las reseñas de la revista que dirigía.
Bueno, pues entonces, si os parece, pasamos a la siguiente ponencia de la profesora Ribao Pereira. Bien, la profesora Montserrat Ribao Pereira es profesora de la Universidad de Vigo, es otra de las personas de quien me siento muy orgulloso de que haya sido discípula. Yo le dirigí su tesis doctoral, una tesis doctoral sobre teatro romántico, que es hoy un trabajo de referencia sobre la escenografía y los montajes teatrales de las obras del teatro romántico español en sus estrenos. Y como Monse estaba muy interesada en el teatro y sabía mucho y sabe mucho de teatro romántico, cuando empezamos a trabajar con los inéditos y manuscritos de Pardo Bazán, y entre esos inéditos y manuscritos aparecieron algunos textos teatrales, yo convertí a Monse, que era fundamentalmente una romántica, la convertí en una pardobazanista. Y ella fue la primera que editó algunos de los inéditos teatrales que hay en este archivo. Ante todo el mariscal Pedro Pardo, algunas otras traducciones, algunos otros bocetos teatrales de Pardo Bazán. Y eso le llevó posteriormente a editar, y es también una edición de referencia, el teatro completo de Pardo Bazán, que está publicado por la editorial Acal y que es la única edición que reúne lo que hoy sabemos, todo el teatro completo de Pardo Bazán. Realmente, como siempre pasa con las obras completas, nunca son completas, porque poco tiempo después Dolores Tión encontró y publicó otro texto juvenil de doña Emilia, que no estaba en este archivo, que estaba en otro. Pero en todo caso, el teatro completo de Pardo Bazán, editado por Monse, es otra de las obras de referencia. Por tanto, también tenía que estar aquí como pardobazanista distinguida, aparte de colega y amiga y colaboradora en la tribuna, la profesora Ribao, que tiene ahora la palabra. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a la organización por la oportunidad que me brinda para estar aquí. Y además no es un agradecimiento protocolario en absoluto. Me siento muy feliz de volver a estar con tantos amigos, con tantos colegas en A Coruña y hablando de Emilia Pardo Bazán. No se puede pedir más, realmente. Bien, en 1916... el Ministerio de Instrucción Pública nombra a doña Emilia catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas. Como Darío Villanueva señaló en 2001, en el contexto de una conmemoración similar a la actual, hoy el centenario de su muerte, entonces los 150 de su nacimiento, este hecho supuso una doble novedad. Por una parte, el acceso de una mujer a la docencia universitaria en España y, por otra, en paralelo, la creación de la primera cátedra comparatista en la Universidad Central. El comparatismo pardobazaniano, del que hablaba Darío Villanueva el lunes en la inauguración de este congreso, que se explica y se ejerce tanto en sus ensayos como en las obras de creación, deja en estas últimas huella indeleble de sus lecturas, de su personal biblioteca y canon, leído, asimilado y devuelto al papel al servicio de una ficción nueva, integrada perfectamente en su microcosmos literario. Este viaje de ida y vuelta entre diferentes literaturas, desde la Biblia hasta su propio tiempo, del Oriente al Occidente transatlántico, pasando por las manifestaciones de las lenguas peninsulares, constituye una de las señas de identidad de la escritora, tal y como los especialistas en la materia han puesto de relieve. Pero además, este diálogo intertextual se revela como una atractiva y pertinente herramienta al servicio de la docencia en literatura española. Singularmente, y este es el caso del que me ocupo ahora, en la que se dirige al alumnado extranjero.
La actual coyuntura universitaria, en que la internacionalización creciente favorece la presencia en el aula de perfiles formativos y de formación extraordinariamente diversos, invita al profesorado a explorar vías que han de hacer posible un aprendizaje significativo en poco tiempo y en contextos complejos. Y doña Emilia, en sus cuentos, brinda uno de esos asideros que permiten entrever, cuando menos, algún puerto al que dirigir o intentar dirigir nuestras naves. En la Universidad de Vigo, a la que pertenezco, es posible cursar materias de grado transversales orientadas en exclusiva al alumnado internacional. Una de ellas oferta créditos en literatura española e hispanoamericana a quienes necesitan completar su formación desde vías curriculares por lo general ajenas a la literatura. Se trata de estudiantes de titulaciones no forzosamente humanísticas que en muchos casos no han leído nunca literatura en español ni han cursado literatura desde el bachillerato. El reto primero en estos cursos, antes de abordar los textos, es crear, en la medida de lo posible, un tejido referencial que permita a cada alumno y alumna, desde su propia particularidad cultural e idiomática, anclar a los suyos previos los contenidos nuevos que necesita adquirir para completar su plan de formación. Y en la rica intertextualidad de los cuentos pardobazanianos, el alumnado encuentra esos mimbres propios o conocidos con los que trenzar un andamiaje rudimentario para ello. Mi intención, en los próximos minutos, es compartir con ustedes las posibilidades en este sentido de algunos de estos textos de creación que, a buen seguro, la primera catedrática numeraria de literatura contemporánea no imaginó nunca como recurso didáctico para universitarios y universitarias procedentes de todos los lugares del mundo. Para casi todos ellos, en lo que a mi experiencia se refiere, doña Emilia es una perfecta desconocida. La indiferencia con que reciben las primeras nociones sobre su contexto histórico, estético y cultural se transforma en asombro a medida que descubren su arrolladora personalidad, la extraordinaria vigencia de sus textos y la modernidad de sus propuestas. El interés que suscita la escritora mueve a la curiosidad por los cuentos que se les proponen como lecturas y en ellos les aguardan, de modo en absoluto inocente, los nombres y personajes de sus propias literaturas, preparados para romper fronteras y tender lazos hacia los hitos más relevantes de la nuestra. López Quintans ha explicado el reconocimiento sin ambajes de las letras italianas en Pardo Bazán, de la que da desordenadas muestras de devoción. Una de ellas, solo una, es Tasso, constante en su legado desde los ensayos de la ciencia cristiana en el 79 hasta la iconografía pétrea de su universo literario en el balcón de las musas de las Torres de Meirás. En los cuentos destaca su presencia como protagonista de La noche buena en el cielo. El italiano es colocado en el mismo plano que Cervantes e incluso se confunde con él. El narrador vislumbra en el cielo navideño un personaje muy parecido a Don Miguel en el avellanado rostro, pero que resulta ser el cisne sorrentino, coronado del laurel solemne que el Papa le concede póstumamente. La evocación conjunta de ambos escritores contribuye a crear el ambiente de realidad en que se sumerge el relato. El discurso de Tasso, por su parte, salpimentado de alusiones literarias, musicales y artísticas, convierte ese cielo de los justos que comparte con otros creadores en un paraíso de armonía y belleza en el que el tiempo se suspende. En este contexto, el divino menciona además la leyenda medieval del monje que, ensimismado con el canto de un pajarillo, vuelve en sí 300 años después. Tasso brinda así un pretexto motivado para abordar algunos fragmentos célebres que reescriben en el ámbito hispano el apólogo medieval del monje adormecido, entre otros la cantiga 103 de Alfonso X el Sabio, que recoge la leyenda de Sanero de Armenteira. Wolfgang Goethe asoma en Remordimiento para contribuir a la descripción del personaje principal, el vizconde de Tresmes. La narradora evoca al escritor en el tiempo de su viaje a Italia, 1786-87, para equiparar a las suyas las facciones del protagonista del cuento. La descripción del autor alemán que leemos en él remite al cuadro de Johann Tisben Goethe en la campiña romana, también de 1787. Fue donado por un particular 100 años después, en 1887, al Instituto Stadel de Frankfurt, donde quizá pudo verlo doña Emilia en su paso por la ciudad con Galdós en 1889, es decir, 2 años después.
Su impresión reciente la llevaría, quizá, a reproducirlo en Remordimiento, publicado en Nuevo Teatro Crítico en el 93 y de forma paralela en Los Amores de Goethe, manuscrito pardo-bazaniano que Quesada Novas data precisamente entre el 91 y el 93. De hecho, en las 5 primeras de las 25 cuartillas que se conservan de este proyecto puede leerse la descripción de un joven Goethe muy próxima a la del cuento. Tampoco Shakespeare es ajeno al diálogo referencial que los relatos entablan con otras literaturas, especialmente a través de Hamlet. El príncipe de Dinamarca aporta su valor connotativo a la descripción de diferentes personajes en distintas narraciones. En Cuento Inmoral, por ejemplo, apuntala el dibujo del tormento que sufre Desiderio, que se arrepiente de no haber aprovechado la oportunidad de ser invisible para delinquir. Como señala irónicamente la voz que narra, Hamleto de la codicia, como el otro lo fue de la venganza, asesinábale la indecisión. Hamlet y Don Quijote, los dos ilustres dementes de la literatura, al decir del narrador del Esqueleto, aparecen repetidamente asociados. Pero también Hamlet y Espronceda, a los que se presenta juntos como modelos alternativos de conducta para el suicida Federico Molina en Eximente. El autor español encarna la concepción de la muerte como descanso frente al inglés, que prefiere sufrir los males del mundo antes que arriesgarse a un viaje sin retorno. A juicio del narrador, el desdichado Federico no ha tenido la fortuna de ser atormentado por una sombra que le haga reflexionar sobre la posibilidad de un más allá incierto, como sí le sucede al príncipe. Por el contrario, el desarrollo del cuento demostrará que es la certeza de ser vigilado por una presencia inexplicable la que conduce a Federico a la desesperación y a la muerte. La cita entrecomillada «¿Acaso soñar?» del célebre monólogo shakespeariano resume la diferencia entre Molina y Hamlet, que radica esencialmente en la capacidad de dudar, en la desconfianza de lo desconocido de la que el primero carece. La tragedia de Shakespeare se pone también al servicio de la caracterización femenina en Aire, en concreto para dar nombre a la dolencia de Cecilia Borges, aquejada como Ofelia de locuras de aire. Aquel gran médico alienista que se llamó o no se llamó Guillermo Shakespeare conocía maravillosamente el diagnóstico y el pronóstico, dice el narrador. Una vez más, la evocación literaria contribuye al dibujo del personaje y aporta claves, las avanza dramáticamente en este caso, para interpretar los hechos narrados. De modo similar, la belleza de Ofelia describe la de Puri la casta y el delirio de amor del danés al novio de la muchacha en No lo invento. Sin embargo, el auténtico protagonista de este relato es el siniestro tío Carmelo, sepulturero que evoca, en quien haya leído a Shakespeare, dice el narrador, al de Hamlet, con su risa de cementerio y sus chanzas de ultratumba. Las referencias a Poe se inscriben en esta misma isotopía. El norteamericano es invocado expresamente al hilo de la palidez cadavérica de la exangüe en el cuento del mismo título. De él, dice el narrador, bebe para encontrar las palabras y las frases que pertenecen al lenguaje poético con las que dar cuenta de la terrorífica tortura de la protagonista en Filipinas a manos de un cacique tagalo. En cuanto a la literatura rusa, estudiada por Thion y Patiño Irín, se ha señalado ya su influencia intertextual en cuentos como El té de las convalecientes, El talismán, La turquesa, Las dos vengadoras o El alba del Viernes Santo. En este último, en concreto, una cita literal tomada de Tolstói sintetiza el sentido del relato y anticipa, una vez más, su desgraciado desenlace. El riquísimo cosmos literario de la autora permite incluso guiños a la cultura oriental. Uno de los cuentos más interesantes en este sentido es El templo, del que el lunes nos hablaba la profesora Ezama. El templo toma como punto de partida un episodio real, el ascenso al trono como emperatriz de Wu, concubina del emperador Taizong I y de su hijo Kaosun después. A partir de ahí, el relato discurre por derroteros nacidos de la imaginación de la autora, a la que quizá fascinó el hecho de que la historia china no coloque a Wu en la lista de soberanos por considerarla una usurpadora. La fuente histórica que el narrador dice seguir es el padre Amiol, al que cita explícitamente al final del cuento, y cuya principal obra se recoge en el tomo 15 de las memorias concernientes a la historia de las ciencias, las artes, las costumbres y los usos de los chinos, publicada en París en 1791. Sin embargo,
aunque no lo menciona, el cuento toma citas literales de China, descripción histórica, geográfica y literaria de Potier, que había sido traducida al español en 1845. A partir de estas elementales líneas que podemos dibujar desde Allan Poe, Tolstoy y el Oriente por un lado, Tasso, Goethe y Shakespeare por otro, podemos anclar una red referencial que se extiende desde la Edad Media al XIX, y ahí los autores y obras más destacados de nuestras letras, que son también los que privilegia Pardo Bazán como protagonistas presentes o evocados de sus cuentos. La fina ironía de la narradora, no siempre fácil de entender en ausencia de un sentido sólido de la lengua, es, no obstante, una atractiva vía de acceso a los clásicos de nuestra literatura. Un fragmento del cuento Piña, por ejemplo, toma como exageradas fuentes de autoridad algunas afirmaciones fuera de contexto de Luis Vives y Fray Luis de León con La perfecta casada al fondo, a propósito de la superioridad del hombre sobre la mujer, aunque en realidad ambos autores subrayan su desprecio por quien abusa y maltrata. Tanto la temática como la técnica del relato funcionan, pues, como interesantes modalidades de captatio. En otros casos, los clásicos del siglo de oro pueden ser el punto de partida para abordar la literatura satírica de la época y el sustrato popular que se incorpora a la creación culta de los escritores canónicos. Así, en El milagro del Hermanuco, la narradora acude a Quevedo para describir a doña Mariquita, una de las beatas de las Recoletas de Marineda. Su apariencia general, próxima a la de una bruja, se describe a partir del romance quevediano Pintura de la mujer de un abogado, abogada ella del demonio, al que la narradora alude cuando dice «Era el rostro de doña Mariquita de aquellos que pueden servir a San Antonio de tentación y cochino», que remite a los 4 primeros versos del poema. El rasgo físico fundamental de la beata es un único diente, largo y temblón, que asoma en mitad de la chuchada boca, similar, aunque menos sañudo, al de la mujer del citado romance. No son infrecuentes las citas de versos, a menudo de poemas muy conocidos de la literatura española, que sirven de pretexto para abordar, siempre del brazo de doña Emilia, el poema de origen. Este es el caso del soneto 82 de Góngora, La dulce boca que a gustar convida, señalado en el verso como entre flor y flor, sierpe escondida, de En Babilonia. También el romancero deja su impronta en Cuentos de la Tierra. Los versos de uno de los romances del rey Don Sancho en la toma de Zamora, nuevamente reunidos por Agustín Durán en su romancero de romances caballerescos e históricos de 1832 y en el romancero general de 1849, forman parte del discurso irónico del narrador de Sin querer. Este relata el enfrentamiento homérico de Juaniño Rozas y Culas de Bonsende, que lejos de saldarse con la intervención de un héroe, del Cid, como ocurre en el romance, se resuelve al grito de «Yo soy hombre para dos, esta noche ha de haber leña», o cualquier otro de los retos que atesora la musa popular, dice el narrador. Incluso podemos leer una estancia pastoril en octava rima que don Diego Sarmiento de la Cerda redacta en Medio Ambiente a imitación de Francisco de Figueroa, el divino, amigo de Cervantes, soldado en Italia y diplomático en Francia y Alemania, cuyas poesías se editan modernamente en 1785. En efecto, en los versos del cuento asoman Fili y Damón, la amada y el amigo respectivamente del píndaro español, que sin duda doña Emilia conoce. Pero esta de Sarmiento es una composición de tema y ritmo clásico, cuya despreocupada visión del mundo cortesano subraya, por contraste, la crueldad del auto de fe que se está celebrando en el Madrid de Carlos II, el miedo a la Inquisición y el afán por complacer al Santo Oficio para evitar sospechas y persecuciones. Bien diferente es, por contraste con todo ello, el tono y el sentido del fragmento elegíaco de Ventura Ruiz Aguilera, procedente del poema El dolor de los dolores, que el narrador cita en recuerdo de Pilarito, la muchacha muerta prematuramente en el cuento homónimo. Tampoco faltan versos de otras literaturas, como los de La despedida de Berenice y Tito en la tragedia de Gassen, que Robespierre lee con dulce acento en idilio. Y, por supuesto, cualquier pretexto es bueno para introducir en el discurso a Feijóo y a Sarmiento. En El Rosario de Coral, la mención de ambos subraya la personalidad del padre visitador que llega al convento a esclarecer un supuesto milagro, y al tiempo la del padre Mauro, el confesor, que tras narrar los hechos, ciertamente ilógicos, afirma feijonianamente: «De casos como estos no pienso nada, he contado lo que he visto».
En otros relatos, determinadas referencias históricas que pasan como argumento literario a reescrituras de diferente naturaleza, pueden dar pie a abordar el complejo entramado de los orígenes y difusión del legendario hispánico. Este es el caso de María Coronel, la sevillana que desfigura su rostro para huir de la insistencia amorosa de Pedro I, cuya vida y leyenda se incorpora rápidamente a la literatura española. Madre, de Cuentos Nuevos, es una particular reescritura de este personaje acosado en Pardo Bazán por los celos de su propia hija. También Macías hace acto de presencia en los cuentos, pero no como trovador medieval, sino como el personaje de Larra que padece y muere por Elvira, equiparada a su vez con la abuela de Lucio en El Legajo, enferma de añoranzas de la felicidad perdida y del horrible destino del ser querido, hasta más allá de la tumba. Por otra parte, Macías forma parte del trío que completan Romeo y Marsilla. Juntos son el símbolo del amante desgraciado, del enamorado vehemente incluso loco, desventurado y abocado a la desgracia, como Agustín Oriol en Sí Señor, a quien el narrador emparenta con ellos. La agudeza de doña Emilia confiere a sus cuentos, o a fragmentos de los mismos, categoría de lección literaria. Así sucede en La Cruz Roja. Sus tres protagonistas exponen su personal interpretación de lo que, suponen, ha sucedido en la casa abandonada que acaban de visitar y personifican un ejemplo práctico de escritura creativa a partir de unos ingredientes narrativos básicos: unos personajes, un tiempo y un espacio concretos, un misterio y diferentes hipótesis argumentales. También la prehistoria de Argimiro Rosa, el escritor de novelas por entregas de Linda, resulta una síntesis muy ajustada del panorama de la literatura popular en el medio siglo, a medio camino entre el pseudo-romanticismo ojeroso y espeluznante y el pseudo-realismo de Presidio y Taberna. Amarrado al duro banco de la producción forzada y del género de pacotilla, Argimiro imitó por turno, y según lo requería el caso, a Fernández y González, a Ortega y Frías, a Iguais de Izco, a Pérez Escrits, en suma, a los maestros del género, y hasta llegó a competir con ellos disputándoles asuntos efectistas y melodramáticos. Los títulos nacidos de la pluma de este Argimiro Rosa pardobazaniano, de los que da cuenta el propio relato, se ajustan con precisión al esquema de los que sirven de reclamo para la venta de estas novelas populares a peseta, de los autores mencionados. De igual modo, se corresponde con la realidad empírica extraliteraria el afán que mueve a Argimiro a la hora de escribir, que no es dejar memoria de sí con su prosa selecta, hija de la libertad, sino tan solo ganar con sus engendros lo necesario, el duro pan de cada día, a fin de no resultar gravoso a nadie. Pero si hablamos de lección literaria, sin duda he de referirme a dos cuentos construidos al trasluz del Quijote. El primero es Desencanto, publicado en 1903 en blanco y negro. El narrador, Silvio, un pintor especializado en relatos como su homónimo en La Quimera años después, enmarca su narración en un contexto dialogal motivado entre varios amigos y a su vez declara ser solo transmisor de una historia contada por un tercero. El protagonista de la misma, a quien no nombraré, apostilla el narrador, apostilla Silvio, sufre intensos dolores de cabeza, intenta sobresalir entre sus contemporáneos y se abisma en el mundo caballeresco de sus lecturas. Con una constancia digna del ingenioso hidalgo, rebusca en bibliotecas, lee libros poco comunes, asedia al tirante el blanco y enloquece con su lectura. Otro de los cuentos que invita a repensar el Quijote es La joya del museo, de 1918. En este caso, el pretexto es el fetichismo del protagonista en torno al ingenioso hidalgo. Isidoro Infante, hidalguelo arruinado, de cabeza macerada y espiritualísima, es un monomaníaco inofensivo y soñador, al igual que el manchego, y como aquel, casi al pie de la letra, con algo más vaca que carnero en su menguada olla diaria. Colecciona viejos objetos a los que solo su obsesión da valor. Una bacía, un lanzón, alforjas viejas, tinajas como las del Toboso, y el verdadero retrato de don Alonso Quijano. Lo cierto es que tras los desvaríos de Isidoro emerge el debate literario entre la verdad y la verosimilitud, que resulta en última instancia el que se dirime en la novela de Cervantes y determina la evolución del romance hacia la novela moderna. En palabras del narrador, hay dos maneras de entender la verdad, o aceptándola como es, o haciéndola como debe ser, y sin duda la última es la más poética. Otra de las presencias recurrentes en la cuentística de doña Emilia es Zorrilla y específicamente su don Juan Tenorio.
Como ha señalado Carmen Becerra, en Pardo Bazán coexisten tres figuras donjuanescas: el don Juan mítico, el que no se arrepiente ni se redime, y el tipo don Juan, en el que se integra un amplio número de sus personajes masculinos. En efecto, responden al tipo personajes como Polvorosa en Las Caras o Tresmes en Rica Hembra, mientras que La última ilusión de don Juan representa al mito romántico en busca del ideal y, en su aparición, don Juan de Camargo encarna al burlador irredento y cruel que la infeliz religiosa, humillada en el siglo por él, no olvida. Estos dos últimos cuentos, que como digo Carmen Becerra ha estudiado con detalle, no son, con todo, las únicas muestras de interés que tanto don Juan como Tenorio suscitan en la escritora. En ocasiones, el sentido connotativo del burlador explica la desgracia de quienes asumen sin mayor reflexión la pose de don Juan, como Cleto en Irracional. En otros casos, las referencias a los tópicos asociados con don Juan sirven para reflexiones muy alejadas de cuestiones amatorias. El doctor Sánchez del Abrojo, del Exangüe, por ejemplo, se emparenta a sí mismo con Tenorio, y él mismo lo dice, en el sentido de desvivirse por añadir una más en la lista, en su caso, una curación más, una vida más arrancada a la muerte. Reescritura del Tenorio de Zorrilla es también Cenizas. Que el seductor se llame Juanito y la joven monja seducida sea sobrina del marqués de Ulloa son coincidencias menos relevantes que otros constituyentes románticos esenciales del mito. Retumban en el cuento los ecos de las campanas del reloj que ritman el paso de un tiempo marcado con el sello de la eternidad. El protagonista es atractivo y pendenciero, simpático y perdido como nadie, temido, detestado y adorado por toda la escala social. Entre sus armas de seducción destaca su facilidad para escribir e imitar a Espronceda y a Zorrilla. Posee un catálogo de conquistas tan amplio como le permiten los límites de su ciudad. Modistillas, fregonas y lo que él llama señoritas de medio pelo le sumergen en la monotonía y para igualar la gesta del trovador o Tenorio decide raptar a una religiosa, benedictina e inaccesible en la fortaleza de su convento. Sus pretensiones son objeto de burlas en una revista llamada El Negro Capuz y el desenlace de sus amores con la muchacha es grotesco. La sábana con la que ha intentado descolgarse desde la ventana de su celda, tras limar los barrotes, se desgarra y el cuerpo de la joven cae al vacío. Como en el Tenorio de 1844, el burlador huye cobardemente, en este caso a Brasil desde Portugal, pero no vuelve al panteón de sus mayores, sino que se retira tranquilamente a un balneario. Zorrilla, Espronceda, Escosura, García Gutiérrez, una obra de cada uno de ellos y la estructura de un mito se entreverán para dar entidad a una parodia que el narrador, desde la distancia que ha impuesto el paso del tiempo, evoca con desilusión y escepticismo. La voz de la sangre da una vuelta de tuerca más al mito de don Juan. Su protagonista es la joven Aurora, caracterizada una vez más con la ayuda de un referente literario muy conocido. En este caso se trata de Haidé, personaje de don Juan de Byron. La voz narradora señala que la muchacha posee ángel, atrae y embelesa y tiene la capacidad de crear en su entorno una atmósfera de vida, expresión literal del texto inglés que Pardo Bazán conoce a través de la traducción de Villalba de 1786 y 1883. Sí. Al lado de don Juan, también doña Inés hace acto de presencia en los cuentos, como representación de la pasión contenida y del sacrificio amoroso. Y así, doñas Ineses de Ulloa parecen al narrador las monjas de El misterio del convento, de quienes, bajo las tocas y la jerga del hábito, su corazón trepidaba con involuntario y misterioso ardor. Como vemos, en la prosa de Pardo Bazán y sensiblemente en sus cuentos, desfilan los clásicos y los modernos que conforman su biblioteca vital. Los lectores y lectoras que acceden a sus textos por vez primera se sorprenden de la variedad, interés, actualidad y rédito narrativo de títulos y autores de sus propias literaturas en la de doña Emilia, pero también y sobre todo, superado este primer paso, de la rica referencialidad hispánica que se enhebra en la forma y el contenido de sus narraciones. Y qué mejor que las lecciones de una historiadora de la literatura, que lo es, como han puesto de manifiesto, entre otros, los profesores González Serrán o López Quintans, para instruir en la materia, sobre todo si sus enseñanzas van dirigidas, como ella desea y manifiesta en carta a Clarín sobre su proyectada historia de las letras castellanas, no a los sabios, sino a los semiprofanos.
Los 40 relatos a los que me acabo de referir en mi intervención ofrecen otros tantos puntos de partida para asomarnos desde el aula de literatura española para extranjeros a las primeras manifestaciones literarias en romance peninsular, a las cantigas de Alfonso X, a los apólogos medievales de circulación paneuropea, al romancero, a Fray Luis, Vives, Figueroa, Quevedo, Góngora, Feijó, Sarmiento, Larra, Espronceda, Escosura, García Gutiérrez, Harcenbus, Ventura Ruiz Aguilera, el legendario hispánico fijado en el romanticismo, la literatura folletinesca del XIX y, por supuesto, Zorrilla y Cervantes, Don Juan Tenorio y Don Quijote. Los títulos que he escogido son apenas una selección de los que se pueden rentabilizar no solo para estudiar a Doña Emilia, sino desde Doña Emilia. Su prosa permite llamar otras puertas, la de los clásicos grecolatinos, la de los novelistas de su tiempo, igualmente pertinentes en la dinámica del aula, a las que, por motivos de extensión, obviamente no puedo referirme aquí. Y es que en sus cuentos, pero también en sus novelas y en sus colaboraciones periodísticas y en su teatro, caben muchos mundos, un universo inagotable a los que solo algunos creadores y creadoras excepcionales son capaces de dar vida y movimiento perpetuos. 100 años después de pisar las aulas, doña Emilia sigue ejerciendo labores docentes en la Universidad Española. Estoy segura de que la perspectiva de explicar literatura a un auditorio tan diverso como el de intercambio que puebla hoy nuestras universidades la habría llenado de íntima satisfacción. Y estoy segura también de que probablemente le hubiese proporcionado algunos argumentos interesantes para seguir escribiendo cuentos. Gracias. Muchas gracias, profesora Ribao, por esta sugestiva ponencia de la que estoy seguro que algunos de los presentes se van a beneficiar en su docencia de la lengua y de la cultura española a estudiantes extranjeros. Bien, abrimos, pues también le agradezco muy especialmente el que no solo se haya ajustado, sino que haya reducido los 30 minutos a los que tenía derecho, que generosamente nos ha regalado alguno. Bien, tenemos pues tiempo para el coloquio y si hay intervenciones, por favor, pidan la palabra y le llevan el micrófono a su sitio. Tenemos una pregunta telemática. Sí. Preguntan, ¿cuál es el libro que se refiere a Teresa de Jesús y Rosalía de Castro? Es de Marilar. Marilar, sí. Son preguntas que llegan de oyentes telemáticos que envían por chat sus preguntas. No nos acordamos de que también ellos pueden preguntar si quieren y pueden. La autora es la poeta Olvido García Valdés y el libro, el título es Teresa de Jesús y está, es de 2001, si no me equivoco, y está en una colección de biografías. Ay, Marisa, la editorial es, a lo mejor no me acuerdo, pero bueno, Olvido García Valdés, Teresa de Jesús, es una biografía maravillosa. Si no hay preguntas, no sé si hacer yo una... Sí, por supuesto, todos los presentes tenemos derecho a preguntar. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Al hilo de la intervención que me ha parecido interesantísima, mostrar el uso que hace de la intertexto, el examen de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y bueno, en este momento espero que en poco tiempo dispongamos del catálogo, está preparando la profesora Cristina Patiño Eirín, incluyendo los 7.000 y pico que están aquí y los de Meirás. Y la cantidad de libros, yo recuerdo, pero quiero decir esto, la lista ahora está en el Diario Oficial de Galicia por la petición de bien de interés cultural que se hizo desde la Academia. Y creo que estos son de Meirás, o sea, que se los quedó la mujer de Franco, la viuda, cuando se enviaron aquí los otros. Hay una serie de libros que muestran cómo ella leía a todos estos autores en su lengua.
hay un libro que yo, si tuviera que robar uno de la biblioteca de Emilia, sería el que robaría, creo, que es de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en inglés, con las ilustraciones de Arthur Rackham, que tiene que ser algo increíble. Bueno, está Mazzoni, Promessi Sposi, o sea, bueno, Goethe tal, con notas. Es decir, es que tiene una amplitud de intereses y era capaz de leer. El francés es muy sabido y hay muchos, pero que es sorprendente. Y entonces de ahí va tomando todos esos hilos. Y muchas gracias, porque hay algunos cuentos de esos que yo desde luego desconozco y voy a buscarlos inmediatamente. Gracias. Gracias. Yo puedo completar ese repertorio por el título de una comunicación que se leerá esta tarde y cuyo avance resumen tuvimos ocasión de conocer cuando hicimos la selección de comunicaciones presentadas. Esta tarde intervendrá telemáticamente desde Turquía, tuvo problemas con su visado para poder venir, una doctoranda de la Universidad Complutense turca que se llama Merve Yildirim y cuya comunicación se titula El peligro del rostro, un cuento de inspiración histórica de Emilia Pardo Bazán. Y según nos expuso en su avance, ese cuento tiene como protagonista un personaje turco, un pirata turco, sobre el que esta comunicante turca nos va a ilustrar. Es decir, que hay otro cuento más que ha interesado a una estudiante turca porque alude a un dato de la historia de su país. Pues si no hay más preguntas o intervenciones, para seguir ajustándonos al tiempo, que ya vamos recuperando bien, vamos a invitar a que suba a la mesa la profesora Jo Lavagne. La profesora Jo Lavagne es catedrática de New York University. Como sabemos quienes nos interesamos en la literatura española del XIX y sobre todo por la obra de escritoras, Jo Lavagne es una autoridad reconocida y probablemente una autoridad de referencia en el estudio de esa temática. Es autora de libros, antologías, artículos sobre la literatura, no sé si decir femenina, pero sí literatura escrita por mujeres en la España del siglo XIX. También otro tema que a lo mejor a los presentes les interesa menos, pero que a mí me interesa mucho, y ella lo sabe, también ha trabajado sobre literatura y cine, las relaciones entre el cine y la literatura. Lógicamente, al haberse interesado por las escritoras del siglo XIX, no pudo evitar a la inevitable, y evidentemente también se ha ocupado de doña Emilia y es autora de trabajos iluminadores sobre los Pazos de Ulloa y la amable naturaleza. La profesora Lavagne se va a ocupar aquí de aquella gran aventura editorial e intelectual de doña Emilia que fue su nuevo teatro crítico. Profesora Lavagne, bienvenida a la casa de doña Emilia y tiene la palabra. Gracias. Yo me sumo al agradecimiento de todos los que estamos aquí al comité organizador por organizar esta semana maravillosa de intervenciones sobre Emilia Pardo Bazán y sobre todo, por supuesto, te doy las gracias, José Manuel, por haberme invitada. Soy muy consciente de la presencia aquí de muchas personas que saben mucho más de la obra de Pardo Bazán que yo. Lo que me he planteado con las dos charlas, una aquí y otra en Santiago, es el reto de obligarme a leer cosas de Emilia Pardo Bazán que no había leído antes,
como el texto entero del nuevo teatro crítico. Creo que mi intervención tiene mucha sintonía con la intervención de Marilar. Espero que no repetición, pero creo que estamos andando el mismo camino, más o menos. He elegido el subtítulo Una empresa singular para esta charla porque la revista Nuevo Teatro Crítico, publicada por Emilia Pardo Bazán de 1891 a 1893, fue una empresa singular en un sentido literal, por ser ella la autoridad de la totalidad, por ser ella la autora de la totalidad de sus 12 números al año, 6 números en el último año, de más de 100 páginas cada uno. El contenido diverso de la revista, estudios literarios sobre escritores españoles y extranjeros, biografías de escritores españoles, reseñas literarias y teatrales, crónicas de viaje, ensayos sobre la mujer, algún ensayo político, cuentos, notas bibliográficas, consolidó su imagen pública como una mujer de una cultura prodigiosa, con una capacidad lectora enorme. Lo que quiero subrayar en esta charla es la concepción que Pardo Bazán tuvo de su revista como un instrumento publicitario, que al estar escrita enteramente por ella, le permitía ser su propia agente literaria. Si ella fue criticada en su tiempo por querer ocupar un lugar visible en el espacio público, fue porque ella tenía un concepto muy moderno de la literatura como un producto que hay que saber vender. Eso rompía no solo con la idea de la esfera pública como un espacio exclusivamente masculino, sino también con el concepto de la autonomía del arte, que, como lo ha demostrado Pierre Bourdieu en las reglas del arte, se afianzó en la segunda mitad del siglo XIX. La autonomía del arte suponía que la producción cultural era independiente de los intereses económicos. La consecuencia fue el divorcio entre la literatura comercial, que se suponía inferior por estar supeditada a los intereses económicos, y la literatura de élite, que confería a su autor un capital cultural y no económico. Para entrar en el canon literario nacional era necesario proyectar una imagen de escritor desinteresado que incluso cuando sus obras se vendían bien, no escribía para ganar dinero. El nuevo teatro crítico no fue un éxito comercial, como Pardo Bazán reconoció públicamente en su despedida en el último número de diciembre de 1893. Es posible que este fracaso económico la haya permitido a Pardo Bazán entrar en el canon literario nacional, a pesar de su objetivo expresado en su correspondencia privada con Galdós, de vivir de sus ganancias literarias como un gesto de emancipación femenina, liberándola de la dependencia económica de su padre. El escritor de la segunda mitad del siglo XIX se enfrentaba a una situación difícil de navegar, por tener que reconciliar la nueva idea de la autonomía literaria con el concepto incompatible del escritor profesional, que se había consolidado a partir de la Ley de Propiedad Literaria de 1847, reforzada por la ley homónima de 1879, que extendió la vigencia de los derechos intelectuales de 50 a 80 años. La Ley de Propiedad Literaria de 1879 seguiría siendo vigente hasta 1987. El término escritor profesional se refiere al autor que espera ser pagado por las obras que publica, lo cual no significa necesariamente vivir exclusivamente de las ganancias literarias,
algo que en la España de la segunda mitad del siglo XIX era muy difícil de conseguir. El escritor español que más dinero ganó con sus obras literarias fue Alarcón, que trató directamente con los impresores sin ceder los derechos a un editor. El autor español que Pardo Bazán eligió como sujeto no solo de una necrología, sino de un estudio largo publicado por entregas en los números 10, 11 y 13 del Nuevo Teatro Crítico, fue precisamente Alarcón, que homenajea con evidente admiración. El concepto de la autonomía literaria emergió como una reacción elitista contra la emergencia de un mercado literario que suponía que las obras literarias debían venderse por dinero. Lo que hizo posible la emergencia del escritor profesional fue la expansión espectacular de la prensa a partir de los años 30 del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas del siglo, creando hábitos de lectura que aumentaban el público para las obras literarias. La prensa también creó un foro de publicidad para las obras literarias, con la publicación en sus páginas de fragmentos textuales o del texto entero por entregas y con las reseñas de las obras recién publicadas. El crítico literario fue un invento de la prensa decimonónica. Íñigo Sánchez Llama, que nos acompaña en este congreso, ha estudiado cómo la expansión de la prensa permitió la emergencia en la época isabelina de un número considerable de escritoras conservadoras que fundaron y escribieron para revistas femeninas. Por supuesto, a Pardo Bazán no le interesaba escribir para un público femenino, sino para un público general poniéndose en el mismo nivel que los escritores masculinos. Como es bien sabido, tanto Galdós como Pardo Bazán debutaron como escritores en la prensa. En el caso de Pardo Bazán, la prensa regional gallega y la prensa nacional conservadora, probablemente las únicas avenidas periodísticas abiertas a una mujer. El periodismo inventó los dos géneros literarios que Pardo Bazán llegaría a dominar más que ninguno de sus contemporáneos, el cuento y la crónica de viajes. Leopoldo Alas se consideraba como un periodista ante todo y se sigue conociendo en España por su nombre de pluma periodístico Clarín. Las cartas de Alas a sus editores periodísticos y literarios demuestran que esperaba ser bien remunerado por sus colaboraciones. Efectivamente, Alas ganaba casi el doble con su obra periodística que con su sueldo de catedrático. Si Alas se convirtió en un enemigo acérrimo de Pardo Bazán, podemos imaginar que haya sido por la visibilidad de ella, porque la visibilidad de ella en la prensa le hacía competencia. Su audacia en lanzar una revista escrita enteramente por ella tiene que haber sido para Alas el colmo. En los años inmediatamente anteriores a 1891, además de ayudar a José Lázaro Galdiano a lanzar la revista La España Moderna, Pardo Bazán estaba colaborando con varios periódicos nacionales, no solo el periódico conservador La Época, con el cual había colaborado desde 1881, sino también a partir de 1887 el periódico liberal El Imparcial, que estaba disfrutando en aquel momento de una expansión espectacular, alcanzando en el fin de siglo una circulación de 140.000 ejemplares. Entre 1889 y 1891, Pardo Bazán escribiría también para La Nación de Buenos Aires. Cuando concibió la idea de lanzar su propia revista, tenía un amplio conocimiento profesional del periodismo como un instrumento para llegar al público.
La concepción pardo-bazaniana del periodismo y su relación con la literatura se articula de manera explícita en las 4 entregas de sus Cartas a un literato novel, publicadas en los números 14, 15, 17 y 18 del Nuevo Teatro Crítico entre febrero y junio de 1892. 1892 es el año que lanzó su iniciativa editorial, la Biblioteca de la Mujer, o sea, un momento en que ella estaba pensando mucho en la importancia de llegar al público. Propongo leer estas cartas públicas, sobre todo las 2 primeras, como la clave que revela el propósito de Pardo Bazán al lanzar su revista singular. En varios artículos escritos para el Nuevo Teatro Crítico, Pardo Bazán habla de las cartas que recibe de lectores disconformes, impugnando alguna opinión de ella. La mención repetida de estas cartas hostiles indica que Pardo Bazán había asimilado la máxima publicitaria de que la mala publicidad vale más que la falta de publicidad, porque ventila tu nombre en el espacio público. También le permite demostrar que tiene lectores que no pertenecen a su propio círculo cultural y que el tema que ella había tratado tiene suficiente interés para provocar una reacción. Pardo Bazán aprovecha estas cartas hostiles, siempre de lectores masculinos, para lucir sus dotes de polemista. En el caso de las cartas a un literato novel, se trata no de una polémica, sino de los consejos que ella ofrece a un joven deseoso de ser escritor. La halaga el hecho de que un hombre se dirija a ella como mujer para pedir consejos profesionales. Es imposible imaginar a Pardo Bazán escribiendo unas cartas a una literata novel. El hecho de que sea un hombre joven demuestra que a pesar de lindar con los 40 años, ella sigue siendo un norte para las generaciones jóvenes. Nos dice que la carta que ha recibido de este literato novel es anónima. Es muy posible que sea un lector imaginario ideado por ella como un pretexto para poder expresar sus ideas sobre el oficio de escritor. El título Cartas a un literato novel, en plural, nos indica que lo que leemos es en realidad un ensayo largo que va a ser publicado por entregas. Al leer este título, suponemos que ella va a ofrecer consejos a su interlocutor inexperto sobre cómo escribir una buena novela, cuáles son sus ingredientes ideales, qué escollos evitar, o quizá, como Virginia Woolf en otro siglo, cuáles son las condiciones materiales necesarias para escribir sin interrupciones. Pero lo que encontramos no es esto, sino una serie de consejos prácticos sobre cómo promocionar una obra literaria para que llegue a la atención del público. El talento, ella insiste, no se puede enseñar, pero el talento no es suficiente para tener éxito. Lo que ofrece Pardo Bazán es una serie de recetas, no para ser un buen escritor, sino para alcanzar el éxito. El primer consejo es, si tienes dinero, publica tu obra por tu cuenta, lo que hizo su Alarcón admirado, en vez de confiarla a un editor. Luego, no escatimar el número de ejemplares para ahorrar dinero. Es fundamental que tu libro sea reseñado por el número máximo de periódicos y revistas. Y si no recibes buenas reseñas para tu primer libro, añade, no lo tomes mal. Otro consejo es no usar un seudónimo. Con esto parece estar pensando en la literatura comercial, donde los seudónimos eran frecuentes, como lo eran en el periodismo. Entonces, su consejo va dirigido a la producción de una obra de élite.
lo que se confirma con el consejo de evitar las portadas con una imagen atrevida o con el retrato del autor, algo que llegaría a caracterizar la literatura comercial de kiosco que tendría tanto éxito en las primeras décadas del siglo XX y para la cual Pardo Bazán escribiría algunas novelas cortas a pesar del consejo que ofrece aquí. Efectivamente, estas novelas cortas solían lucir en la portada una caricatura de Pardo Bazán. De acuerdo con el objetivo de atraer la atención de un público culto, insiste en la importancia del buen tono, lo que llama la buena crianza editorial, que se consigue con papel de buena calidad, una tipografía limpia. Aquí habla por experiencia propia, avergonzándose de la apariencia material de las primeras ediciones de algunas de sus obras tempranas que ella no supervisó personalmente, un problema que se cuidó de evitar en las ediciones posteriores. Termina la primera carta con el consejo fundamental de organizar una publicidad extensa para tu obra en la prensa. Cito: no deje de repartir los 36 ejemplares de rigor entre la prensa diaria de alguna circulación y valía. Fin de cita. Insiste en la importancia de no enviar los ejemplares por correo, sino de llevarlos a la sede del periódico en persona. Al hacer esta recomendación, Pardo Bazán reconoce que ella ha sido acusada de vanidad por ir personalmente a la sede del periódico para entregar un ejemplar de su último libro. Se justifica insistiendo que si pide abiertamente a los críticos hablar de su último libro, nunca les ha pedido alabarlo. Aquí también Pardo Bazán demuestra entender que la mala publicidad es mejor que no recibir publicidad alguna. Explica a su interlocutor que incluso un escritor tan famoso como Zola paga por línea la inclusión de sus novelas en la Bibliographie de la France. Es por ser consciente de la importancia de la publicidad que Pardo Bazán insiste que ella incluye en la lista de libros recibidos del Nuevo Teatro Crítico, incluye en la lista de recibidos del Nuevo Teatro Crítico todos los libros que se le envían. La publicidad periódica, la expresión es de ella, concluye, es fundamental si quiere ser escritor. La segunda carta a un literato novel da consejos sobre qué hacer si recibes una reseña mala. Insiste que no debes protestar si te acusan de carecer de talento, ella nunca lo ha hecho, sino tomar nota de las buenas sugerencias. Esto le da un pretexto para contar algunos de los defectos de los que le han acusado a ella, para que admiremos cómo ella lo ha superado. Sobre todo, insiste, no hay que hacer caso si te insultan personalmente y sobre todo hay que evitar los duelos de honor. Reconoce que de todas maneras, siendo mujer, ella no tiene la opción de batir en duelo. Cito: mi sexo es un impedimento. Sobre esto habría mucho que hablar, pero no aquí, para que yo pudiese castigar ofensas personales. A pesar de esto, su temperamento la dispone a no envenenar la vida con rencores. Eso a pesar de que, cito, yo he sido insultada desde todos los insultaderos oficiales, por todos los insultadores de oficio, a pesar de mi sexo, o mejor dicho, a causa de él. Fin de cita. Menos mal, añade con cierto toque de humor, que mis problemas de hígado han mejorado en los últimos años, cuando me han insultado, cito, medio partido legitimista, cierta parte averiada del ejército español y el bando filipinólogo y la jauría regionalista y literaria. Fin de cita. Aquí parece regocijarse por su capacidad de ofender a grupos tan diversos, lo cual demuestra que la han leído.
anuncia que su tercera carta tratará no sobre cómo reaccionar ante la crítica adversa, sino sobre cómo tratar el público, si debes provocarlo o si debes satisfacer sus gustos y hasta qué punto. La tercera carta empieza por contarnos que ella recibe entre 2 y 3 mil cartas anuales de parte del público. Con esto se presenta como una celebridad. La cultura de la celebridad empezaba a definirse precisamente en estos años, aunque generalmente con las cupletistas y no con las escritoras. Pero parece que se ha cansado de esta correspondencia con un lector posiblemente ficticio y se despide bruscamente prometiendo escribir la carta prometida sobre cómo tratar el público en un número futuro. La cuarta y última carta aparece en el próximo número, pero solo para quejarse de las peticiones continuas de dinero que recibe por correo. Su único consejo para el literato novel es no hacer caso de estas peticiones porque, cito, nuestra misión, oh neófito, no es ejercer la beneficencia, sino escribir, fin de cita. Habría sido interesante saber su opinión sobre si el escritor debe complacer o provocar el público. Podemos adivinar lo que habría dicho. Pero lo que llama la atención es que sus consejos para el literato novel versan exclusivamente sobre la importancia fundamental de conseguir la publicidad periodística y cómo reaccionar ante ella. Propongo que el objetivo del nuevo teatro crítico fue precisamente el de proporcionar un instrumento de publicidad para su propia obra y de asegurar su celebridad como autora, lo cual incluía la construcción en estos primeros años de los 90 de una imagen pública de defensora de la mujer. Dicho de otra manera, su revista le permitía de alguna manera reconciliar el concepto de la autonomía literaria con el concepto del escritor profesional, al ofrecer al público un contenido de elevado nivel intelectual y cosmopolita y al mismo tiempo publicitar su obra y figura. En la presentación del primer número observa que el padre Feijó, el título de cuyo Teatro Crítico Universal adapta para su revista, abrió el camino al periodismo contemporáneo. Dedica un apartado largo y bastante sarcástico a la ventaja, entre comillas, de ser mujer, lo cual necesariamente la exime de la acusación de promover la línea de su propio partido político, puesto que las mujeres que ni siquiera disfrutan del sufragio no pertenecen a partido político alguno. Con esto, Pardo Bazán anticipa lo que unos 5 años más tarde sería la emergencia en España de la figura del intelectual, definido como un pensador independiente que se distancia y se sitúa por encima de los partidos políticos. Que yo sepa, Pardo Bazán solo emplea la palabra intelectual como adjetivo. Si alguno de ustedes conoce un texto suyo donde usa la palabra como sustantivo, me encantaría tener la referencia. El primer uso de la palabra intelectual como sustantivo en español ha sido atribuido a Unamuno en su carta a Cánovas del Castillo de noviembre de 1896, protestando ante la detención en Montjuic del escritor anarquista Pero Corominas, acusado falsamente de participar en los atentados del Corpus de aquel año en Barcelona. El segundo número del Nuevo Teatro Crítico de febrero de 1891 es aprovechado por Pardo Bazán para presentarse como una figura conocida internacionalmente y para situarse intelectualmente a través de una entrevista que le acaba de hacer una alemana, no nos dice su nombre.
Pardo Bazán inicia la conversación contando que acaba de recibir una carta de un estudiante de Praga pidiendo su permiso para traducir algunos de sus libros y artículos, puesto que la emancipación de la mujer es un tema que interesa mucho en Checoslovaquia, la alemana añade en Hungría también. Con esto, Pardo Bazán demuestra a sus lectores que tiene una fama internacional hasta en la lejana Europa del Este y que su renombre cosmopolita está relacionado con la cuestión de la mujer. La entrevista también le permite a Pardo Bazán aclarar su postura política independiente. Se distancia del sufragio universal por ser este en España una farsa, pero cuando la alemana le pregunta sorprendida, entonces ¿es usted una conservadora? Contesta, si viese usted qué pocas cosas conservaría. Con esto, Pardo Bazán presenta su nueva revista como un órgano políticamente independiente. La función publicitaria más obvia de la revista es la de informar al lector sobre lo que su autor ha publicado o está a punto de publicar en otros medios y de darle acceso anticipado o exclusivo en sus páginas a obras literarias suyas. La primera página de cada número consiste en la lista de los libros de Pardo Bazán editados hasta el momento. Él ya había iniciado la publicación de sus obras completas aquel mismo año de 1891. En algunos números de 1891, Pardo Bazán anuncia también la publicación del último número de La España Moderna, la revista de Lázaro Galdiano, con la cual ella había colaborado asiduamente hasta aquel año. Cada número del Nuevo Teatro Crítico incluye uno o más cuentos suyos. Se supone que inéditos, aunque en su despedida en el último número de la revista, Pardo Bazán confiesa que ha rellenado los números recientes con cuentos publicados anteriormente en la prensa a causa de su creciente falta de energía para cumplir con el acuerdo con la editorial de entregar unas 100 páginas mensuales. Los números 7, 10 y 12 del primer año publican crónicas de viajes suyas, que luego se editarán en el libro por la España pintoresca de 1895. La crónica de viajes, escrita en primera persona, sirve también para crear una relación íntima entre autor y lector. El quinto número de mayo de 1891 anuncia su traducción de los hermanos Zemgano de los hermanos Goncourt. El Nuevo Teatro Crítico le sirvió también para publicitar su recién estrenada Biblioteca de la Mujer. El número 14 de febrero de 1892 publica su prólogo al primer tomo de la nueva colección, La vida de la Virgen María de la Venerable de Ágreda del siglo XVII, un texto elegido evidentemente para garantizar la ortodoxia religiosa de su nueva empresa editorial. El número 17 de mayo de 1892 publica el prólogo de Pardo Bazán al tomo segundo, editado por su Biblioteca de la Mujer, que está a punto de traducir. La traducción al español de La esclavitud de la mujer de John Stuart Mill. El Nuevo Teatro Crítico publicó también en el número 22 el discurso de Pardo Bazán impartido en el Congreso Pedagógico del mismo mes, La educación del hombre y de la mujer, sus relaciones y diferencias. En este texto, muy conocido por haber sido reeditado en varias antologías, Pardo Bazán insiste en hablar de los derechos de la mujer. Creo que no voy a hablar del contenido de este prólogo porque es un texto además que se nos ha distribuido muy amablemente con los materiales para este congreso. Podría decir más, pero lo voy a dejar para la versión publicada de la ponencia
de cómo Pardo Bazán aprovecha las reseñas en su revista, no solo para dar una impresión de su conocimiento cosmopolita de la literatura universal, pero también para promover sus ideas acerca de la sexualidad y la mujer, y también cómo aprovecha las reseñas literarias que hace en la revista para promover sus ideas bastante independientes sobre el catolicismo. Creo que le voy a dejar ahí, pero solo concluir. Los contemporáneos masculinos que criticaron a Pardo Bazán por autopromocionarse interpretaron correctamente sus intenciones. Ella tuvo un entendimiento brillante, quizá sin paralelo en su época, de la prensa como instrumento de publicidad. No solo quiso ocupar un lugar visible en la esfera pública, sino que supo navegar sus escollos para labrar una imagen a medida de sus deseos. El nuevo teatro crítico, a pesar de su corta vida, fue fundamental a este proyecto de autoconstrucción. En 1916, Pardo Bazán obtendría la Cátedra de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central. Si la disciplina hubiera existido en su época, podría haber ocupado la Cátedra de Publicidad, o como se dice ahora, de Marketing. Bueno. Muchas gracias, maestra, por esta brillante ponencia que además se ha ajustado al tiempo previsto, con doloroso sacrificio, estoy seguro, pero que en la versión escrita podemos leer. Bien, tenemos tiempo para preguntas a la profesora Labaño, observaciones, sean que surjan aquí no solo preguntas que quieran hacerse aquí, sino también a través del chat telemático, si quieren. Sí, yo... Perdón, tiene la palabra la profesora Dion. Sí, respecto del uso del concepto de intelectual, no pienso que sea Unamuno el primero que lo utilizó en España. Ajá. Porque es un concepto que viene de Francia con Zola, con el sí. Dreyfus, y entonces... ¿No se oye? Repite. Sí, decía que el concepto de intelectual es mucho más antiguo. Lo que pasa es que no estaba anunciado. El concepto de intelectual se determina más o menos en torno a los años 1850, Ajá. ya en el uso en Francia, pero no como concepto tal, que ya se convirtió en una etiqueta de moda con la affaire Dreyfus. Y en España lo encontramos en la prensa desde los años 90, toda esta gente que, sobre todo la prensa liberal, republicana, de todos los colores, en los que quieren intervenir en la sociedad. Y hay muchísimos artículos sobre el intelectual, antiintelectual, etcétera, etcétera. Todo esto de la gente joven y toda esta gente que luego acompañó pues, el fin de siglo. Entonces es mucho más antiguo. Y en el caso de doña Emilia, yo no lo he determinado porque nunca me había planteado la pregunta, pero es cierto. Pero creo que también en España está muy asociada a Giner y a la ilustración libre de enseñanza, y lo encontramos en todos, desde Labra, Altamira, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que hay que hacer una revisión más profunda y no se puede atribuir a 1896, es una fecha demasiado tardía, me parece. Pues muchas gracias. O sea, me encantaría hablar más sobre las referencias. Lo importante no es el uso del adjetivo, que sí es antiguo, es el uso del sustantivo. Y lo que me parece interesante es que el caso Montjuic en España antecede el caso Dreyfus en Francia. Pero sí me interesaría mucho hablar contigo sobre otras ocurrencias de la palabra como sustantivo. El hecho de querer influir, crear una opinión pública, está asociado a una ideología política. Entonces no creo que sea tan neutro
ni tan asociado al feminismo, ni mucho menos. Fue un uso pues coyuntural y contextual y de la época. Me parece a mí que luego se fue diversificando. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar felicitarla por la intervención. No es simplemente corroborar lo que acaba de decir Lola, que yo lo he visto en Rafael Altamira. Nosotros tuvimos en Alicante un proyecto de investigación sobre este, y efectivamente ahí hay muchos textos que aluden a este término con esas connotaciones y desde ese punto de vista. No nada, sencillamente yo creo que es una mujer que en el nuevo teatro crítico que quiere emular pues lo que hasta ahora todo lo habían hecho determinados hombres en fundación de los periódicos como Mencionos Romanos, sí, etcétera. Y precisamente ella fue la primera mujer que actuó como empresaria en la creación o fundación de un periódico, de una revista literaria. Y yo recuerdo un poco historiador del periodismo, Gómez Aparicio, que le reprocha que esta mujer pues también se mete en unas habilidades que no ha lugar, como una mujer en su historia del periodismo pues se atreve a iniciar una empresa periodística siendo mujer, ¿no? Entonces pues simplemente quiere emular pues la famosa dinastía de los Ortegas, los Gasset, fundar en revistas y publicaciones, ¿no? Y esto lo hace como una reflexión crítica y de mal gusto. Y es que encima, evidentemente hemos elogiado desde múltiples puntos de vista la actitud, el comportamiento de doña Emilia, pero en este caso como una mujer empresaria, que sí, arriesga su dinero, su esfuerzo, su trabajo para crear una empresa. Sí, no es la primera mujer que fundía una revista, pero eran revistas femeninas las anteriores. Sí, sí, con un sentido que hasta ahora solamente lo habían hecho. Sí, y si puedo añadir alguna cosa más, lo que acabo de decir me recuerda que la importancia fundamental del intelectual es que su órgano es precisamente la prensa. Y eso lo entiende muy bien Emilia Pardo Bazán. Sí, yo solamente quería añadir que, bueno, también por decir algo de esta tierra, ella la primera revista que dirige es la Revista de Galicia, sí, que es en 1880, y en ese caso no lo hace por iniciativa suya. Aquí, al parecer, no se veía inconveniente en que fuera una mujer quien dirigiera una revista de esa categoría en la que participaban hombres y mujeres, se escribía en gallego y en castellano, se podían hacer inéditos o textos ya, tenía corresponsales. O sea, toda esa el planteamiento probablemente fue de ella en lo que quería hacer con la Revista de Galicia, pero la iniciativa partió de aquí. Nadie vio inconveniente en ofrecerle la dirección y ella la aceptó. Eso fue un reto con 28 años. Sí, muchas gracias. Eso es muy importante, lo que acabas de decir. Un pequeño dato, sí, un momento antes del profesor Nogueira, un pequeño dato para completar lo que ha dicho el profesor Rubio. El nuevo teatro crítico, ella no solo era empresaria, directora y redactora, sino que sabemos por la correspondencia que también ella y su madre y sus hijos hacían trabajos, digamos, de distribución, es decir, hacer los paquetes con los ejemplares de la revista y llevarlos a la estafeta o a las librerías, es decir, que era todo, era empresaria, redactora, directora e incluso recadera, ¿no? O por lo menos ella con la familia o los hijos. Y además lo cuenta, que hacían los paquetes con los ejemplares de la revista que enviaban y recibían las suscripciones y llevaban la contabilidad de las suscripciones pagadas o no pagadas, etc. É fascinante, eso non sabía. Sí, non sei se me escoita ben? Sí. Primeiro, unha cousa sobre que dixo antes Marilar, estaba pensando, onte estaba repasando, precisamente con Lola, arriba no arquivo, na biblioteca, hai un texto sobre a escritora de provincias que está na antoloxía aquela das mujeres españolas, lusitanas e panamericanas contadas por sí mismos, onde Pardo Bazán inclúe la cigarrera e tamén inclúe la gallega, ¿no? Que pode ser moi interesante para a Constitución porque fai no creo que Filomena Tomuruais, que é unha autora
precisamente estes contextos galegos dos anos 80, no? Respecto á discusión sobre intelectuais que acaba de sacar Lola tamén Enrique, a mí parece moi interesante, no? Eu estou un pouco máis na liña do que non coñecía as referencias de Altamira, do que di yo, en realidad a partir de dous traballos, non? Un traballo de principio de José Carlos Mainer, que era o que rastresou a aparición non da palabra como adxetivo, sino a palabra como concepto sustantivo que sitúa iso no contexto dos 98, e despois dun artigo clásico de Carlos Serrano, que ti coñecerás ben, porque estaba en París, como ben sabes, no nacemento dos intelectuais, nun monográfico da revista Ayer, que foi, entón, eu creo que se precisamos conceptualmente no sentido que se está a decir aquí de intelectual como conciencia da sociedade, por tanto, posición exenta, aí, que vamos, que é o lugar común no que todos traballamos, creo que está máis perto do que dillo, pero de Altamira non o coñecía, sí que me interesaba si é anterior á psicología do povo español ou si é posterior, xa, pero psicología 99, pareceme, non? Se non estou mal, non? 99, me parece, non? Entón, estamos falando do 97-98 na cronoloxía que fixeron Mainer e despois Serrano, por lo que quería agradecer, por suposto, a moi perceptiva lectura do Novo Teatro Crítico, e para min que é un texto que eu consulto pero non leo, que é o que fixemos, por exemplo, Susana Maiseu na edición, pero claro, así lido, así situado na Constitución, na autoconstitución dela como suxeito político de alguma maneira, e suxeito literario, parece unha lectura moi brillante. Parabéns, Joe, gracias. No, muchas gracias por la referencia a Carlos Serrano. Sí. Sí, ahora me acuerdo, pero se me olvidó al escribir esto. Sí, gracias. Quizá habría que añadir también, no es irrelevante, el concepto intelectual en sentido peyorativo, cuando se acusa, es decir, son los intelectuales. Y hay una cierta medida de que quienes se reivindican orgullosos como intelectuales y quienes acusan y desdeñan a esos intelectuales, ¿no? Solo por contestar a Alejandro, las fechas que yo estaba indicando son 1890, y tú puedes encontrar en toda la prensa, de la revista Germinal, todas estas revistas siempre está la pareja intelectual, y la intelectual, gente nueva, es la bandera contra la gente vieja. No, pero hay una, bueno, antes de Germinal estaba la agrupación democrática republicana. Sí. No, ya, pero bueno, es que es un concepto de época y se maneja y lo encontramos muy pronto. Si no hay más preguntas, aprovechamos para tener un descanso y a las 11:30 nos reincorporamos aquí. Convendría ser puntuales en el resto de la mañana porque, como nos dirá Olivia, tenemos la invitación a la 1, si hay tiempo, antes de comer, para ver la exposición que en el Museo de Bellas Artes tienen montada también sobre Pardo Bazán. No está muy lejos de aquí y podríamos verlo. Luego Olivia nos lo explicará. Gracias.
la sesión. Ahora, como indica el programa, interviene la profesora Dolores Thion Soriano Moyá, que es catedrática de la Université de Reims. Hace muchos años que nos conocemos la profesora Thion y yo, cuando aún estaba en otra u otras universidades, y era la época en que ella había publicado ya su tesis doctoral sobre Ernesto Barc, y sus ocupaciones estaban en ese grupo de gentes del fin de siglo, la gente nueva, el germinal, etc. Y también me acuso públicamente de haber sido otra persona a la que, con mis dotes de proselitista, la atraje al rebaño de Pardo Bazán. En la investigación pardobazanista, Dolores Thion tiene aportaciones muy importantes que quienes manejamos esa bibliografía conocemos. Para quienes no lo conozcan, quiero citar el epistolario de doña Emilia y Lázaro Galdiano, que constituye una monografía muy importante sobre esa relación que fue profesional, que fue de amistad, que fue empresarial, pero que fue importantísima. Probablemente más importante para Lázaro que para doña Emilia, pues yo creo que Lázaro fue quien más se benefició en lo intelectual, en lo cultural, de los consejos de doña Emilia. Y la España moderna, que siempre se dice, la revista de Lázaro Galdiano, algunos pensamos que la revista fue tanto obra de Lázaro Galdiano como de doña Emilia. Eso está muy bien explicado en esa monografía. También ha editado en epistolarios, aparte de otros epistolarios sueltos, recuerdo el epistolario con Pavlovsky, donde nos descubrió que, como algunos suponíamos, doña Emilia fumaba a escondidas. También ha publicado con Ana María Freire el epistolario a Blanca de los Ríos, otra personalidad muy importante, y un libro que además en estos tiempos tiene especial importancia porque en esas cartas se reconstruye el proyecto de Meirás, lo que fue el proyecto de las torres de Meirás, en las cartas entre doña Emilia y Blanca de los Ríos, con la intervención de su esposo, el arquitecto Alan Pérez. También, ya lo mencioné esta mañana cuando hablé del teatro inédito de Pardo Bazán que empezó a publicar Montserrat Ribao, aparte de los manuscritos teatrales inéditos que hay en este archivo y que hemos ido publicando, fundamentalmente Montserrat Ribao y algunos otros colegas, en la Fundación Lázaro Galdiano, doña Emilia le regaló a Lázaro Galdiano muchos manuscritos, algunos muy importantes. Entre ellos está el manuscrito autógrafo de una comedia en verso, Perder y salir ganando, que también publicó, editó con un estudio introductorio y notas la profesora Thion en una edición conjunta con la Sociedad Menéndez Pelayo y la Fundación Lázaro Galdiano. Ambos hemos compartido al menos 2 publicaciones sobre la tribuna, una solo digital titulada 9 lecciones sobre la tribuna, publicada por la revista Le Langue Néo-Latin, y otro volumen que hicimos con Javier López Quintans, Dolores Thion y yo, el ya mencionado ayer, en el escritorio de Emilia Pardo Bazán, en la tribuna. En este año del centenario, Dolores Thion ha coordinado un monográfico en la revista Ínsula, con colaboraciones muy interesantes sobre nuestra escritora. Pero de los muchos aspectos de la profesora Thion que algunos valoramos y elogiamos especialmente es su capacidad organizadora y promotora de congresos. Muchos hemos participado en los congresos y coloquios que ha organizado en distintos sitios. Los más recientes todavía, hace 2 semanas, organizó uno en el que intervinimos telemática o presencialmente algunos en la Universidad de Po.
Y de muchos de esos congresos han salido volúmenes colectivos muy importantes sobre el costumbrismo, sobre la naturaleza, sobre el paisaje, sobre la literatura fantástica, de manera que no solo organizando congresos, sino recopilando después las actas de estos congresos, la labor de Dolores Tión, que en estos momentos es una de las figuras más destacadas, en mi opinión, del hispanismo francés porque trabaja en Francia, porque Dolores es alicantina, como muchos sabemos. Bien, Dolores Tión, la última aventura en que le embarqué, y que estoy seguro de que tardará en perdonármelo, quizá agradecérmelo, no sé, es que al fin conseguí algo que durante muchos años vine intentando con distintos discípulos, doctorandos, etcétera, que era que se metiesen con la poesía de Pardo Bazán. Ahí fracasé estrepitosamente, con lo más que conseguí fue una tesina, pero nadie más quiso, y entonces le incité a Dolores Tión, y sé que desde hace años está sumergida en ese proceloso mar de los papeles y manuscritos poéticos de Pardo Bazán, y sobre este asunto va a darnos otro avance. Ya en algunas publicaciones ha ido avanzando algo, y esperemos que podamos culminar viendo la poesía completa de Emilia Pardo Bazán, edición, prólogo y notas de Dolores Tión. Adelante, Lola. Bueno, muchas gracias a José Manuel por esa elogiosa presentación, que no es tanto, simplemente hacemos nuestro trabajo en la vida cotidiana y lo hacemos lo mejor que podemos. Y sí es cierto que fue el que me incitó a trabajar sobre Doña Emilia y ha ido siempre alentándome en este camino, en este largo camino de muchos años. Esa edición de Perder y Salir Ganando fue pues un poco el proceso clave que me llevó a la poesía, puesto que muchos de los textos poéticos, de los textos de teatro que están allí, son extractos de poesía, y a veces cruzando los documentos pude ver de manera muy curiosa que luego presenta poesías, pero realmente son extractos teatrales. Creo que Monse sabe ya mucho de eso también. Bueno, pues entonces, a raíz del acto en homenaje a José Manuel, que se celebró en Santander, empecé con la poesía, ya una visión completa de esa trayectoria poética, y poco a poco me fui centrando en el homenaje a Enrique Rubio, que está aquí, en Himnos y Sueños. Y fue un trabajo minucioso, ahora lo van a ver, que he ido haciendo y deshaciendo, y esto es como peor que las parcas, que no hay manera de cortar el hilo, y los hilos se me rompen, y el último que se me rompió fue ayer, para mi susto, con lo cual van a tener que disculparme porque voy a tener que improvisar un poco, tengo que repensar alguna cosa un poquito más, pero creo que la intuición que tenía se ha corroborado, y ahora sí que lo voy a poder demostrar más o mejor de lo que pensaba. Pero claro, no lo tengo todo escrito, voy a enseñarles lo que tenía preparado y recuperar algunos documentos, simplemente para que entiendan por dónde iba mi camino o por qué es lo que estoy pensando. Entonces, había preparado esta ponencia en dos partes. La primera es más que sobre Himnos y Sueños, sobre una disyuntiva que siempre me había intrigado, y es por qué renuncia tanto y con tanta vehemencia Doña Emilia a la poesía, por qué se empeña en decir que no es poeta. Y para eso pues me va a servir una anécdota que todo el mundo conoce, o mucha gente la ha leído ya muchas veces, sobre Núñez de Arce, y esa anécdota creo que es la que explica el porqué de Himnos y Sueños. Siempre se había atribuido esa anécdota, y está aquí este libro que es muy interesante de Hemingway, que fue el pionero, hay que reconocerlo, y que Cristina, creo que no está en la sala en estos momentos, contribuyó en ello, y luego pues hay muchas contribuciones de José Manuel y muchísimos investigadores más. La lista es exhaustiva, pero a todos lo agradezco, evidentemente. Y todo esto empezó en los años 50, cuando Doña Emilia es la gran olvidada, y en la Complutense celebraron su primer homenaje, y en ese primer homenaje enseguida Montero Padilla fue el primero que empezó a escribir sobre Emilia Pardo Bazán, poeta, y a partir de ahí todo estaba por hacer, porque Doña Emilia ha estado todo por hacer, y evidentemente pues la poesía se quedó más rezagada. Simplemente es eso. Yo creo que es cuestión de cronologías y tiempos. Bien, en este centenario, evidentemente, donde tanto ha dado que hablar, y eso está muy bien, que se hable mucho de Doña Emilia, a veces se ha hablado de una manera, a veces que a mí me llama un poco la atención, porque siempre cuando hablamos de algo creo que inyectamos nuestras propias creencias, nuestras propias necesidades, y
Y en muchas ocasiones yo me doy cuenta que la estamos viendo desde el siglo XXI y no desde el siglo y los años que ella nació, con las preocupaciones de la España de esos momentos, pues también ha traído la poesía. Entonces tenemos de estos dos ejemplares, que son de Juan Manuel, no he traído los míos, estos que han salido, donde hay unas recopilaciones de poesías, pero están hechos a partir de lo ya existente de esto y de otra la tesina que mencionaba José Manuel, que yo no he podido consultarla porque pensábamos que estaba perdida y por lo visto pues no lo está. Bien, ni uno ni otro me van a servir, ni este tampoco, porque me voy a centrar en Himnos y Sueños. Bien, estos libros pues son simplemente, yo los consideraría de divulgación, y este, que tiene un prólogo más exhaustivo, pues es un poco más denso, pero me parece bastante incompleto, con todo el respeto que merece pues cualquier obra que se haga para dar a conocer la escritora, por supuesto. Bien, si partimos entonces de esta idea que estábamos dando, que yo les estaba refiriendo, sobre ¿por qué renegar de la poesía? Creo que hay que volver a un texto clave, que es los apuntes autobiográficos. Tan pronto un escritor escribe de manera metapoética o metaliteraria o metadiscursiva, hay que volver a él, es una referencia inexcusable. Entonces, en apuntes autobiográficos hay que recordar dos cosas, que es un libro que es el prólogo, que encabeza Los Pazos de Ulloa en 1886. Y yo me preguntaba, ¿por qué tanto empeño cuando quiere presentar una novela, recorrer toda esta trayectoria? Y en esa trayectoria, ¿por qué? No solo porque lo ocupo, pero ¿por qué centrarse en cuando ya había escrito artículos? Estaba la ciencia cristiana, había escrito su novela Aficiones peligrosas, y en estos los da de pasada. Y sin embargo, en la poesía vuelve y vuelve. Entonces creo que es interesante para ver la genealogía del proceso de creación de la escritora, y cómo ya de manera muy clarividente ella estaba anticipando lo que luego escribió unos años más tarde en torno a los estudios biográficos. La influencia de Taine, de Brunetière, de Sainte-Beuve, es a la hora de componer recuerdos personales, están siempre estratégicamente utilizados, y en su caso para definir, pienso yo, el perfil de escritora profesional. Doña Emilia estaba convencida de que cualquier documento autobiográfico podía contribuir a iluminar la historia externa e interna de las obras literarias. A su juicio, la creación estaba condicionada por la fisiología, la psicología, las circunstancias y las experiencias vitales del autor, las cuales son a su vez reflejo de la sociedad. Por ello, en estos apuntes son referencia obligada, dada la información que la escritora voluntariamente nos legó. Pensamos que había pensado en la imagen que en 1886 quería intuitivamente transmitir de sí misma y de sus creaciones literarias. De hecho, tanto la versión manuscrita que publicó Ana Freire como la editada y los apuntes que ha publicado también Darío Villanueva y José Manuel nos ofrecen interesantes pistas. Dice: siempre me agradaron los escritos en que un autor da a público algo de su propia vida. En ellos se atesora quizá precioso documento literario, cuando no revelaciones curiosas, detalles que forzosamente han de encerrar una gran dosis de verdad humana, dice una gran dosis, sazonada con la pimienta de un análisis que por ser introspectiva gana quizás en interés y de seguro es irreemplazable, porque nadie puede ser tan íntimo de un autor como él mismo. Todo esto lo escribió cuando se refirió a Alarcón y todas las biografías literarias que escribió más tarde. Ella, con sumo cuidado, anticipó un pacto de verdad, declarando la sinceridad artística y no real de su relato, sinceridad artística, de hecho, reconstruido a su decir, y cito, con una gran dosis de verdad, y una necesidad de expansión y un afán irresistible de comunicar al público, a lo más recóndito. Ahora bien, también dice qué datos interesantes, qué pormenores inéditos, qué documentos elocuentes permanecen allí para los futuros investigadores. La escritora nos estaba también dejando en ella silencios y claves de interpretación. Muchos somos los que hemos mordido el anzuelo que nos tendió, porque en aquellos apuntes puso todo su empeño en renegar de esa poesía, como les decía. ¿Era realmente todo verdad o solo una gran dosis o dosis artística de ella? En ningún otro texto nos ha desvelado doña Emilia tantas confidencias respecto de sus aficiones poéticas. Sus orígenes los fija en su infancia, en años de agitación política. No les voy a leer las citas, ya las se verán, son numerosas, muchas, donde insiste en esa vivísima imaginación, en ese estremecimiento cuando la guerra de África o Lozaga, y siempre es como se presenta como el genio creador, y ese entusiasmo, esa impresionabilidad que tiene, esa sensibilidad o empatía que se traduce siempre en algo que se le dicta y un gorjeo, y bueno, va utilizando
quintillas cojitrancas y siempre esa capacidad que tiene de aparecer una chispa poética, la misma que me acordaba ayer cuando se habló del cuento, ella también hablaba de esa chispa para concebir el cuento, con la que es como si fuese un genio romántico, que esa genialidad le viene, esa inspiración, y escribe. El carácter autodidáctico también influyó en ese proceso de formación de poeta desde su tierna infancia, esa lectura que ella siempre va recordando como una música de los clásicos españoles, de los franceses, dice de Zorrilla, ese gran mago de la música, la armonía, el poeta rumoroso como creación con los hondes bosques, todo esto que ella le va influyendo muchísimo dada su inexperiencia, hipersensibilidad, que va haciéndole rimar muchos versos, cito, que yo rompía o desparramaba en manos de los amigos de casa. Es decir, que ella recalca poseer una genialidad artística innata, poco domada, a imagen de esos genios que estábamos diciendo. Es decir, una inconsciencia y una inspiración que le hicieron escribir sin criterios de normas y escuelas, que todo poco a poco se fueron encauzando. También lo explica en sus apuntes, como a esa insubordinación retórica e indisciplina se le encauzó un amigo de la familia para decir no cuentes las sílabas, trabaja con la música, como hizo Zorrilla, y no leas las perspectivas ni los tratados de retórica, sino déjate guiar por esa música. Esa influencia de la sonoridad de Zorrilla, pero también ella tuvo presente la densidad, principalmente de Heine y de Byron, la música y la sonoridad del verso, pero no de la rima, decía ella, estimulada por esa gran sensibilidad ante el mundo circundante. La composición poética nunca fue, entonces, un mero medio de expresión personal o de entretenimiento, como tampoco fue un mero de ejercicio de sociabilidad destinado a los álbumes o las veladas entre amigos. Siempre demostró poseer plena consciencia de autora, dando su interés por la vida de sus textos. En uno de sus textos, que tiene apenas 8 años, dice, uy, si yo ya estuviese publicada. Puede ser una reflexión a posteriori, pero es muy curioso que a una niña de 8 años se le ocurra estar publicada en la prensa o se vanaglorie de que se hable de ello. Y bueno, luego hemos visto cómo circulaban esos textos, que ahora no viene al caso. Siempre resulta, ella le decía, difícil deslindar lo que era imitación y reminiscencia de la creación, y ella va restando todos los méritos, esas cualidades, cuando trata de poesía, cosa que no va a hacer de la prosa. Es decir, que la frontera entre inspiración e imitación le plantea dudas en poesía, quizás porque es más preceptiva, porque hay unas normas mucho más estables, más cerradas, mientras que cuando se plantea la misma cosa respecto de la prosa, no le plantea absoluto problema. Entonces aparece ya esa actividad donde ella sabe conscientemente que a las mujeres les atribuye el ser poetisas de la buena sociedad, y ella ya va vislumbrando a los 15 años los problemas que le va a plantear. Dice, y es este sexo tan bello que Dios mismo al hombre concedió por compañero, le quieren condenar con vandalismo a cuidar de un prosaico puchero. Por Dios, que este es el colmo del cinismo, hablando de las mujeres. Hacia 1875 aproximadamente, pienso yo que más o menos ocurrió esa anécdota con Núñez de Arce. Ella dice que a Núñez de Arce le impresionó que una mujer le interesase y se supiese de memoria Miserere, Tristezas, Velutumbra. Y entonces ella le enseñó sus apuntes, y él, al mostrarle sus composiciones, dice: Núñez de Arce medio se escandalizó de ver allí inéditos aquellos primores, y para vencer el escrúpulo que yo mostraba en publicarlos, ofrecióme con la generosa intención un prólogo de su pluma que le sirviese de introducción y portada. No necesito decir que tras la animación de los elogios me supo a gloria la promesa. A posteriori, en la versión final que dio los apuntes, porque esto era la manuscrita, decía: ocioso me parece añadir que Núñez de Arce lo puso en las nubes, porque esto de suyo se cae entre hombre cortés y dama poetisa. Lo que importa es que me animó a no dejar inéditos aquellos primores, y con la más generosa eficacia me brindó un prólogo de su pluma que le sirviese de introducción y de pasaporte. Es decir, el padrinazgo lo explica muy bien. Entonces ella era próximo primavera, ella ya se marchaban a Galicia, con lo cual acordaron que ella le enviaría, cito, el mamotreto desde Galicia. Recorté, pulí, mondé el matorral de versos, lo dividí y lo hice trasladar en letra clara y rasgada, y remití a su destinatario los cuadernos. El prólogo nunca llegó.
lo que en 1886, es decir, casi 10 años más tarde, lo consideró, decía ella, un señalado servicio, que mucho agradecía al cantor de Luzbel. Es decir, que este señalado servicio lo va a remachar, va a insistir mucho en él cuando está ya concluyendo los apuntes autobiográficos para pasar a su producción más novelesca. Ese mamotreto no es el álbum de poesías como se pensó en un principio, como les había dicho antes, sino el de himnos y sueños. Hoy disponemos de 4 copias distintas. El problema es que están todas incompletas. Por parciales que sean, no pienso yo que una persona hace 4 o 5 copias de un texto, tenemos extractos, porque simplemente piense que se le van a perder. Pensó la joven Emilia en editarlos a pesar de la incumplida promesa de Núñez de Arce. Dado el talante de la escritora y su capacidad para ver de manera posible lo que pudiese ser considerado un fracaso, puede ser factible. Me explico. En aquellos años había empezado desde el año 75 a tener una presencia pública importante. Acuérdense de todos los actos, de los certámenes, donde ganó con las Rías Bajas, el de Feijóo. Es decir, que ella estaba ya afianzando esa futura figura de profesional que coincide con todas esas desavenencias personales, matrimoniales y ese empeño en afirmarse ya como escritora. Esa presencia pública, que la tenemos determinada muy bien en la prensa, con poesía, con otros poemas, se acentúa después con Jaime, como bien saben, con la publicación que luego le animaría Giner, etcétera, etcétera. Estamos entonces entre los años transición, 76, 78, 80. En esos años ella ya había descubierto la novela y la escritora estaba empezando ya a ir por esos cauces y estaba ya en esa plena transición y utilizado siempre como paliativo su fisiología, su impresionabilidad, etcétera, etcétera. Y poco a poco, cito solo una pequeña frase porque no nos da tiempo a todo, insistió en ese cambio de la poesía a la prosa, en el deleite mucho más sano y espiritual de la prosa y los ejercicios de traducción de diversos idiomas. Los ejercicios de traducción son los ejercicios que fue haciendo también de poesía, porque ella lo dice, le fueron permitiendo enriquecer el vocabulario, buscar, era como una arqueóloga de la lengua, y en ese trabajo ella dice que fue realmente un trabajo muy meritorio, por eso siempre están presentes en sus distintas composiciones, como ahora luego veremos. Ella era exigente consigo misma y ante una poesía con la que pensaba que no lograba acercarse a la perfección, y la cito, y ser totalmente original, suyo es también, cuando expresa cumplida y sinceramente la personalidad del poeta, eso era para ella ser original, pensó que ella tenía facilidad para rimar y después de leer 3 o 4 veces a un autor, parecíame que podía tomarle unas vislumbres, con lo cual dijo, la poesía no me satisface sino cuando el poeta... bueno, es que es entrecortado, es el manuscrito original. De ella nos ofrece una personalidad y una nota propia. Bien sé que nadie es para nacer sin semilla. En apariencia, pues los hongos la tienen también. Y que en prosa como en poesía, todo el mundo, quiera que no quiera, tiene antecesores y maestros. Pero debido acaso a la mayor libertad y variedad de la prosa, lo que ésta puede llamarse a seguir o a ser doctrinado por un autor, en poesía se conoce por imitación y es de lo más desconsolado. Estas páginas retrospectivas resultan entonces llamativas que aparezcan en el año 86 y sobre todo los comentarios que van a continuar después cuando ella va a revisar esa pasión que tienen todos los escritores por la poesía. Háblese de Valera, de Menéndez Pelayo, de Cánovas del Castillo, de Vidar, de incluso Cervantes, dice, todos se aficionan a las caras rimas como las madres a los hijos desgraciados. Y todos eso, dice, darían como si fuese el género predilecto, darían, dice, el género de las 9 vírgenes consabidas, y darían todos el dedo meñique para obtener el lauro poético, todos estos autores. El estilo, entonces, sublime, seguía señoreando en los imaginarios colectivos de los escritores como el ideal de genialidad, fenómeno ante el que reaccionó con desenvoltura para suscitar, como en muchas otras ocasiones, reacciones y polémicas. En realidad, ella estaba intentando indirectamente dignificar la prosa novelesca, como estilo y como género minusvalorado en las perspectivas clásicas, pero un género que proporcionaba inmensa libertad creativa y en el que ella se sentía con muchos más honores que para la poesía. Entonces explica el cambio y a costa de renunciar a sus versos, porque sabía bien lo que podía ganar frente a lo que estaba perdiendo, era consciente de que
la narrativa le ofrecía unos cauces mucho más libres y que con ellos había logrado ya afirmar su genialidad literaria en 1886. Ella estaba guiándose por su clarividencia y su capacidad de perspectiva ante la modernidad estética. El verso obviamente le quedaba estrecho y la literatura moderna en su presente había ya evolucionado por los amplios cauces de la prosa en estrecho contacto con la sociedad. Enjalar entonces sus poemas, encerrarlos bajo llave, como hizo también con el teatro, repudiarlos era en aquel contexto y para sus objetivos de novelista, sagaz y oportunista decisión. Tal vez no dispongamos hoy más de estas semiverdades de los apuntes, como ella los decía. La importancia que, como hemos visto, le concede Pardo Bazán al asunto del prólogo de Núñez de Arce resulta bastante curioso y pone de manifiesto que posiblemente sea más lo que silencia que lo que relata. Yo creo que no se dio por vencida y quizás el no darse por vencida explica la existencia de estos cuadernos separados en 4 o 5 versiones distintas y esa copia preparada para Núñez de Arce no fue más que una más de este proceso que ella quiso públicamente interrumpir desde el orto de otro proyecto, Pascual López, recordemos 1879 publicación, con lo cual lo dio poco antes, se solapa prácticamente con la poesía. La poesía estaba generando una imagen totalmente contraria de la escritoria autodidacta, voluntariosa, profesional, que ella se estaba fabricando. Y ello, aunque el uso estratégico de los géneros literarios no fuese solo cauce de aspiraciones internas, puesto que la poesía tenía entonces excelente cabida material y estética como trampolín en la prensa. Entonces, si vemos que ella rechaza, los argumentos son muchos y es esa transición, me parece fundamental, hacia la prosa y sobre todo la creación de un perfil profesional como mujer escritora que estaba buscando su propio espacio en el ámbito literario e intelectual. Así entonces encontramos que a raíz de esa, pienso yo, es mi hipótesis simplemente, esa aventura, diríamos, ese lance con el prólogo de Himnos y Sueños, aparece un caso curiosísimo de textos entrecortados, un problema difícil de solución, casi arqueológico también, para los conservadores que tuvieron que clasificar el fondo de Doña Emilia. Ayer estaba Alex presente cuando me llevé una sorpresa de estas clasificaciones porque había elementos que no me cuadraban y me recuerda un poco el Poeta en Nueva York de Lorca, donde ha habido miles de teorías sobre la arquitectura, la ordenación de los textos, etc. Lo mismo podríamos hacer prácticamente de estos himnos y sueños. Bien, para pensar ya, les voy a presentar y voy a ir al grano de manera muy somera porque no sé el tiempo, ¿cuánto me queda? ¿20? Sí, un cuarto de hora. En cuarto de hora voy a intentar explicar en qué consiste esto. Aunque ya lo expliqué, ya publiqué una parte en los textos anteriores, creo que hay unas cosas que se han corroborado y otras que había pensado, tengo que cambiarlas porque, claro, mi idea fue que en estos 4 o 5 manuscritos, fíjense, tenemos el primero. Este es el cuaderno que está clasificado aquí como 260.02 de la Real Academia. Está clasificado como Himnos y Sueños y dentro de Himnos y Sueños aparecen en la descripción 2 conjuntos, 2 libros, 2 cuadernos separados que están clasificados como si fuesen el mismo. Estos, como pueden observar, son autógrafos de la escritora. Las numeraciones no son consecutivas, están sueltos, estos están muy recortados. Este es el segundo, Este es el que encontramos en la Fundación Lázaro Galdiano y yo pienso que este es el que envió a Núñez de Arce simplemente por 2 motivos, porque tiene una dedicatoria que luego aparece tachada, por lo menos el que sirvió para la copia de Núñez de Arce, donde él se lo dedica, evidentemente, y luego hay otra poesía al interior sobre el poeta, sobre la poesía que también dedica a Núñez de Arce y que luego encontraremos más tarde tachada. Es un texto que es una copia manuscrita y a veces ha aparecido más clasificada como si fuese una copia autógrafa. En pequeño se ve los comentarios que añade, en el pequeño paréntesis muestra bien la diferencia de escrituras. Que estoy utilizando las flechas mal. Aquí tenemos un tercero, también clasificado aquí, que es el 260.1, que también es el que ayer estuvimos mirando, porque las páginas no son correlativas, son 3 cuadernos separados, aquí no se ve bien, pero luego les enseñaré una foto, están cosidos con cuerda y con hilo,
Y cuando se clasificaron, cuando llegó esta masa de papeles aquí, pues claro, era muy complicado, y se han clasificado como un texto único. Como estos cuadernos, aunque no son correlativos y están entrecortados, se clasificaron como de manera un poco confusa. Ayer estuvimos viendo cómo estaban compuestos, la descripción no corresponde a la realidad, pero creo que es el que se utilizó para la tesina aquí y que se ha dado por bueno. Mi intención primera, y lo que yo intenté explicar, y eso es lo que me planteaba muchas dudas, es cómo están compuestos esos cuadernos, cómo están compuestos, qué quería ella mostrar de sí. En un principio yo pensé que había una idea de ella viajera, luego aparecía con todos estos himnos y sueños, posteriormente incluía lo de las odas al Papa Pío IX, y el orden fue cambiando según la época y según la imagen que ella quiso dar de sí misma. En principio, cuando ella se lo mandó a Núñez de Arce, es una imagen de la escritora viajera en primer lugar, y luego sus propias composiciones, y luego aparecen esas traducciones e imitaciones desde el Mahabharata hasta los cánticos y demás. Y en este texto, aquí aparece el orden invertido, porque aparece primero lo religioso y luego las composiciones van entrando y saliendo de una orden a otra. Les enseñaré que es muy, muy, muy curioso. En fin, esto es lo que me llevó a la confusión. Luego, este es otro texto que a mí me llamó muchísimo la atención, que no está clasificado como himnos y sueños, sino como composiciones. El título, supongo, es un título de un archivero, que es un libro, como un cuaderno, que se asemeja al primero, que es con rayas también, manuscrito, y es de manos de la autora. Todo esto me llevó a hacer pues múltiples combinaciones, comparaciones, ordenaciones, para intentar encontrar una cronología y una lógica, y sobre todo intentar ver qué es la imagen que ella había estado, que no le gustó, que yo pienso que no le gustó a Núñez de Arce. En estas composiciones, bueno, lo que viene en colores es lo que ha ido cambiando, lo que iba quitando, poniendo, etcétera, etcétera. Encontramos textos tardíos, como este, del año 78, que estaba ya publicado en la prensa, es decir, que amplía el paradigma y lo acerca de la prosa, como les decía antes. Luego tenemos tenemos más dificultades como esta, y es que muchos están recortados, porque fue cortando, no teníamos ordenador, entonces cortando y pegando, y hay hojas sueltas que ayer estuvimos reordenando también porque estaban mal clasificadas. Este es el que les decía que nos confundió, no tiene paginación, es un texto seguido, corrido, y en este es el que se ha tomado por bueno y de unos sueños, y yo pienso que no lo es, porque fue un mero azar. Aquí desaparecieron ya las poesías que eran más de tipo político, o algunas de estas las quitó de un cambio de una poesía a otra. Estas desaparecían, estaban, por ejemplo, en la primera versión y desaparecen en la segunda, esta que se conserva aquí en la Real Academia. Estos son otros tipos de recortes que van apareciendo y que van mostrando poesías incompletas que ha habido que reconstituir. Y este es el cuaderno primero, la segunda asignatura que aparece aquí como himnos y sueños, que en realidad es la primera, en la que, esto ya lo expliqué en el anterior congreso, en el homenaje, está publicado de Enrique Rubio, donde este cuaderno son 2 volúmenes. El primero tiene de la página 1 a 3 y 22 a 60, que es para mí el cuaderno en el que ella escribió, que no era himnos y sueños, y curiosamente el segundo volumen, lo que está en rojo son páginas que faltan, siempre. Esas páginas que faltan, casi todas, pero no todas, pero casi todas, son las que vamos a encontrar, bueno, tienen ahí la lista, en este de aquí, que está en Madrid, y que no está clasificado como himnos y sueños. Es decir, que reconstituyendo unos y otros, el primero lo tienen ahí, el de la RAC de aquí, y el que está ahora en Madrid, podemos ver que las páginas se entrecruzan perfectamente. Entonces, mi idea, bueno, este es el que les estaba enseñando antes, que es el que se tomó por bueno, este es el que envió a Núñez de Arce, ven ahí las tachaduras de las dedicatorias. Bueno, esto no lo saltamos porque no nos va a dar tiempo. Y esto es pues más recortes de ese proceso de composición donde nos permite justificar que el paso fue del primer cuaderno a el cuaderno que envió a Madrid, dedicado a los cuadernos que envió a Madrid dedicados a Núñez de Arce, que volvieron aquí y están recortados por un copista, todavía un copista distinto, y que ella luego volvió a su fuente de origen con su puño y letra y fue recortando de nuevo para crear otra versión. Esa otra versión no la tenemos, pero yo sé que existe.
y ahora les explicaré. Bueno, ella fue quitando y poniendo, y siempre el problema era qué ponía o cómo rellenaba los huecos que iba dejando. Entonces todo eso fue alternancias entre esa poesía más larga, esos himnos y sueños, esos himnos, y lo que ella luego era poesía más personal, que acabó llamándole sueños. Bueno, de todos esos procesos que les voy a saltar, hay páginas recortadas, perdonen, que es que se me mueve con él, recortadas que no volvieron a ninguno de los cuadernos y que están ahora sueltas. Es el caso de la Epicúrea, que está en algunas de los manuscritos, algunas de las composiciones, y luego desaparece. También ocurre con estos, con este ejemplo, otro ejemplo aquí, que les quería dar un poco más tarde, pero que voy a saltar, y en realidad este es el proceso que les estaba explicando. Es decir, un primer cuaderno de trabajo da origen a ese manuscrito, ese listado más completo que envía Núñez de Arce, que Núñez de Arce, como estaba muy desordenado, ella dice que lo ordenó, pero no lo ordenó, es una lista toda desordenada, no debió de gustarle, pienso yo, y entonces eso dio lugar a esta copia, que es distinta, porque las correcciones que hace en los dos cuadernos están reflejadas en esta. Luego volvió a la versión original, porque vamos a encontrar otras correcciones, ya es muy difícil saber quién está antes y después, y todo esto condujo a un proyecto final del que tenemos solo un testimonio. Bueno, me lo voy a saltar, les quería explicar, bueno, la lista que transmitió a Núñez de Arce, como les decía, es una lista donde no hay orden, ese orden temático de himnos y sueños no se refleja para nada. Bueno, me paso esto también, este es el cuaderno de trabajo que utilizó, el suyo, vean, este es el primero, donde ya empieza a hablar de himnos y sueños, y había introducido una poesía que desaparece después, que podemos apenas reconstituir, falta el último verso. Esto es la clasificación que se hizo aquí, que es la que me indujo a error, porque lo que está en amarillo es otro libro. Fíjense que el libro 2 estaba clasificado como un libro grande, entonces yo ya no entendía por qué mezclaba imitaciones de salmos y todo el tísico, que es dedicado a Campoamor muy interesante, y lo mezclaba con los otros poemas, o sea que yo estaba buscando el sentido y no lo encontraba. Bien, el problema venía de ahí, de que estaban las cosas mal clasificadas. Bueno, si vamos allá al producto final, que sería esa versión preparativa que no tenemos, hay una huella que nos interesa. Este es ese que les he enseñado en este lío de textos, que es el cuaderno que ella escribió. El primero, el que aparece por venir de la poesía, Oda a Portugal, ese es el primer cuaderno de ella, el que hemos visto con tachaduras. El segundo continúa así, y es en el que ya aparece esa idea de himnos y sueños con el título. Las ordenaciones son distintas, siempre, bueno, no me voy a detener, son también siempre distintas entre unos y otros. Ahora bien, cuando vamos a Madrid, vamos a encontrar, bueno, estos son los que va cambiando, me los salto, vamos a encontrar ya en Madrid un índice. Este índice aparece al final de ese texto de composiciones, donde ya aparece bien himnos de sueños, libro de himnos, libro de sueños y traducciones e imitaciones. Y lo más curioso es que encontramos estos índices. Índices autógrafos, es decir, que son de ella, y ahí ya encontramos una estructuración y una ordenación que no tiene que ver con ninguna de las anteriores, que está muy cercana, la primera parte de himnos es prácticamente igual, ya con la idea del viaje, pero también la religiosa, es decir, año 71, donde ella agradece, si está intentando dejar de ser la dama poetisa del salón, si está intentando desligarse del tradicionalismo político de su marido, si está intentando también afirmarse como escritora, con todos los problemas que eso le conllevó, estratégicamente ordenó sus poesías. Y entonces yo pienso que es esa ordenación que da aquí en la parte de himnos, en la que adquiere toda su libertad en la parte de sueños y en la que ella no renuncia, como vemos aquí en la tercera, a esas traducciones e imitaciones con las que tanto aprendió, y no aprendió solo el romanticismo, porque siempre se dice unos versos trasnochados, desiguales, románticos, acabo ya. No, pues ya he acabado. Trasnochados, románticos, sino unos versos donde se ve un estudio ya de una sensibilidad moderna, de un modernismo muy avanzado, y donde se ve ese trabajo de la lengua, esa originalidad. Incluso en estos versos que estábamos diciendo ahora, porque me los he saltado y los he quitado, donde están sus inspiraciones personales, se ve ese feminismo que tantas veces se ha comentado, pero se ve también la inspiración, se ve
todos los problemas como mujer, como escritora, y esas reflexiones también de lo que es la poesía y la escritura poética. Es decir, que temas muy variados, a veces son simplemente graciosos, quintillas muy graciosas, donde ella se expresa con esa simpatía que siempre le hemos visto y que la vemos en la prosa, es que no deja de ser otra persona. Lo que pasa, y pienso yo, que fue solo cuestión de ese panorama, ese paradigma literario que estaba cambiando y que iba por los cauces de la prosa, que ella lo entendió muy bien. Había leído ya Galdós, había leído ya, bueno, pues todos los franceses, y sabía que por ahí es donde iban los derroteros de la literatura en aquel presente. Y por eso sabía lo que perdía dejando la poesía, pero también sabía lo que iba a ganar. Y creo que con un prólogo a los Pozos de Ulloa estaba más que justificado, porque apareció allí, es muy curioso, y quizás ustedes me pueden aportar otras luces y otras respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tión, no solo por esta ponencia, sino sobre todo gracias en nombre de doña Emilia por la atención que le estás dedicando a eso que ella acaso despreció, pero a mí me parece un dato muy importante, no destruyó, porque nos hubiera facilitado mucho la tarea si un día, decidida a que esto no me interesa nada, lo tiro y lo quemo, pero no lo hizo. Y guardó, y Dolores lo sabe, hasta papelitos pequeños del tamaño de lo que podía ser un billete o una tarjeta de crédito, un papelito en el que hay 4 versos. Si una mujer ha escrito eso a los 15 años y a los 70 todavía lo guarda, es por algo. Entonces, por eso merece la pena que alguien se dedique a ello. Gracias, por tanto, Dolores. Y ahora abrimos un turno de intervenciones para quien quiera preguntar. Profesor Nogueira. Lola, por la presentación, muy interesante. Voy a hablar en castellano para que se me entienda algunos comentarios más interesantes. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, sé que el trabajo es, no sé si babélico, pero en este caso es complicado, laberíntico, reordenar manuscritos poéticos como estos. Pero voy a quedarme en la parte más externa y me interesaría si has estudiado la conexión entre la razón por la que se envía a Gaspar Núñez de Arce precisamente el manuscrito poético, porque creo que es una de las grandes lagunas que tenemos. Ayer salía también el nombre de Núñez de Arce en relación con el Ateneo del año 86, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Y creo que Núñez de Arce, que es piedra de referencia de lo que es la estructura del campo literario español en la segunda mitad del 19, por lo menos de 1870 hasta el final, hasta 1900, tenemos muy pocas monografías serias sobre él, ¿no? Y él juega un papel precisamente en relación con lo que dices muy importante, creo que del año 82 o 83 al 2002, porque es el presidente de la Asociación Española de Escritores y el que va a intentar trabajar más en relación con tanto derechos coautor como el reconocimiento de la figura del escritor, ¿no? Entonces, creo que hay un capítulo ahí que tenemos como un pendiente, porque aparece como referencia de mucha gente, ocupa posiciones centrales en el espacio poético, políticas también, como ya se comentó ayer Pilar García Negro, y me gustaría saber cómo fue por qué razón él es el destinatario, aparte por el reconocimiento poético, y cómo doña Emilia se acerca a Núñez de Arce, creo que es finales de los 70, no sé si tienes datado esto exactamente, y tienes alguna información. Lo dice ella en los apuntes autobiográficos, que la invitaron, un amigo lo trajo a casa en su salón, y allí fue donde donde lo vio. Lo cuenta así, pero es cierto que es una asignatura pendiente, igual que la de Campoamor, que yo quería hacer ahora para otro trabajo, porque es evidente que la poesía en estos años la tenemos completamente olvidada prácticamente ahora, no la tenemos apenas estudiada, y claro, es una poesía que se consideró ripiosa, realista, filosófica, etcétera, desconectada, mejor porque era una poesía para muy pocos, salvo el caso excepcional de Zorrilla, evidentemente, y es uno de los aspectos de esta literatura desde finales de la Restauración,
bueno, de la restauración de finales del 19, que no se ha estudiado prácticamente, o se estudia muy poco y que deberíamos un poco remozar, pienso yo, y explicaría muy bien la función de Núñez de Arce como autoridad. Ella la reconoce y lo dice, para ella era el padrino adecuado, pero ese sentido de estrategia que tiene siempre. Hasta para Rubén Darío, sí, también, sí. Un poco más tarde, o 20 años más tarde, Rubén Darío en España contemporánea también tiene ese fragmento con Núñez de Arce que es muy impresionante, y en realidad yo cuando tengo que investigar estos temas hay que ir a Cosío aún, ¿no? Que es un libro de hace no sé cuántos años por una parte, y después la biografía de Josefina Romo Arregui, que sigue siendo útil, ¿no? Porque no tenemos, pero claro, precisamente en la creación de la conciencia del escritor y del estatuto del escritor, Núñez de Arce es fundamental, y estamos trabajando con trozos que, en fin, no nos ayudan. Sí, porque yo he intentado buscar los estudios que ha habido sobre Núñez de Arce, y los he ido ya buscando, y no hay tantos, No hay tantos, y antiguos. La profesora de Sevilla sobre el poeta y el burgués, que trabaja sobre Marta Sara, pero aún así la función social de Núñez de Arce está... Hay que ver que, nada más con que leamos, recordemos a Galdós con las observaciones sobre la novela, es tanto lo que trajo, y luego, evidentemente, en el campo literario todos están pensando en esa sublimidad de la poesía, todos quieren escribir poesía, ser reconocidos poetas, es lo que dice ella, y por qué ese empeño, si somos más originales en prosa, y ella tuvo esa claridad, pero también lo dice, y es muy curioso que ella repase uno por uno estos escritores para justificar por qué no es tan importante la poesía y hay que ir hacia la prosa. Fue un momento de circunstancia histórica, y creo yo que esa revolución burguesa y esa transformación que estábamos hablando del 68 precisamente tuvo mucho más impacto, y tuvo un impacto social y conceptual, y era una manera de ser y de estar en el mundo que estos imaginarios les permitió organizar esos cambios y esas transformaciones que estaban dándose en la sociedad, y que la poesía no supo hacerlo, simplemente. Hay un dato muy importante que los pardabazanistas conocen en general, pero no es tan conocido del público, y es ¿cuál es el primer libro de Emilia Pardo Bazán? El primer libro de Emilia Pardo Bazán es El Castillo de la Fada, impreso por primera vez en Vigo en 1866. Tiene 15 años. Lo publica Compañel, evidentemente fue una gestión de su padre, pero el primer libro publicado por Emilia Pardo Bazán es un largo poema narrativo, El Castillo de la Fada, publicado en 1866, cuando tiene 15 años quizá no cumplidos. Sí, sobre eso hemos trabajado ahora en Ínsula. El artículo que he hecho era sobre el Castillo de Fada y sobre una de las poesías que nunca se cita, y les he puesto ese extracto donde ella como mujer reniega de la cacerola, como decía, o del puchero, porque quiere ser mujer escritora, y tenía 15 años, y la poesía es graciosísima. No se puede decir que eso es ripioso, que eso es malo, o que es una romántica rezagada cuando está hablando en esos términos. Bueno, pues sí que tiene algunos más románticos, y los que hemos encontrado entrecruzados, Montse Ribá lo podrá decir en el teatro, de cómo se han ido, por ejemplo, Tempestad de invierno, ella lo dice, extractos que aparecen de allí, y sí que son más románticos, cuando pues en Perder y salir ganando habla de los comuneros y todos estos valores, sí que adopta esas formas más, y luego cuando adopta también el verso corto y está imitando a Lope y lo entremezcla todo. Pero es un campo de experimentación, y era excesivamente joven para escribir todo esto. O sea que yo creo, pese a todo, que sí interesa recuperarla, porque explica muy bien no solo su propia evolución personal, cómo esos textos ya son matrices de todos los temas, o de todos no, pero de muchos temas que van a aparecer después, de esa clarividencia que ella siempre tuvo y de ese don de oportunidad de saber acogerse y dar el paso a la prosa. Más intervenciones. Bueno, quedamos pues emplazados a presentar en esta misma cátedra, cuando sea, la edición de las poesías completas de Emilia Pardo Bazán, introducción, prólogo y notas y apéndices de la profesora Tión. Esperemos que estemos vivos todavía. Bien, y ahora va a intervenir la profesora Freire en la última ponencia de esta mañana. Ana, por favor. Muy bien, gracias. Tómate. Que esto es un dato significativo, que el año del centenario 2 editoriales de Madrid hayan publicado versos de Emilia Pardo Bazán. Las editoriales, yo siempre lo digo, no son casas de beneficencia. Cuando una editorial publica un libro es porque espera
ganar algo con ella o porque un autor lo ha pagado, pero en fin, hay también comercio. Y esto revela que el interés por la poesía de Pardo Bazán no solo es algo que nos entretenga a los locos pardobazanistas, sino también pueden interesar a poetas, editores y público. Bien, para esta última sesión de la mañana hemos invitado a la profesora Ana María Freire, catedrática de Literatura Española en la UNED. La profesora Freire, como algunos de los aquí presentes, comenzó sus pesquisas en otros campos alejados de doña Emilia, como fue el teatro en la Guerra de la Independencia, el teatro finales del XIX y principios del XX, pero muy pronto, y ella lo ha contado alguna vez, poco por casualidad, se encontró con una colección de cartas, un álbum de cartas a Emilia Pardo Bazán, que fue su primer trabajo pardobazanista, Cartas inéditas a Emilia Pardo Bazán, donde, entre otros tesoros, tenemos la única carta que se conserva de don Benito a doña Emilia, cuando todavía se trataban. Luego editó, como ella misma ha recordado esta mañana, la Revista de Galicia, una edición facsímil de esta revista que doña Emilia dirigió en esta ciudad. Luego, en el año 2001, organizó también en esa ciudad un ciclo, un simposio, un ciclo de conferencias sobre Emilia Pardo Bazán, que después se publicó en libro por la Fundación Barrié. Posteriormente ha publicado con Dolores Tión, como dije esta mañana, también las cartas, el epistolario de doña Emilia a su amiga Blanca de los Ríos, Cartas de Buena Amistad, que es un epistolario interesantísimo de estas dos escritoras. Y la última aportación colectiva y global importante ha sido la coordinación de un monográfico sobre doña Emilia, uno de los varios que se han publicado en este año del centenario, y alguno más saldrá, publicado por la revista Archiletras, con varios artículos sobre distintos aspectos de la escritora. Es, por tanto, una de nuestras más eximias pardobazanistas y siempre ha estado en nuestros simposios, congresos y reuniones sobre doña Emilia y, por supuesto, también en este congreso del centenario. Ana, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar aquí y enhorabuena a los organizadores, porque esto me parece que hay que decirlo, por lo menos a mí me sale de dentro, ¿no? El interés del tema que voy a tratar ahora viene de atrás. Viene de atrás porque a mí me ha interesado ya desde hace años y he dirigido un proyecto de investigación sobre la literatura española fuera de España. Me importa mucho lo que hacemos aquí, lo que nos decimos los unos a los otros y lo que decimos los unos de los otros. Pero llegó un momento en que me planteé qué decían de nosotros, de nuestra literatura en el extranjero. En 2010 estuve con un proyecto de investigación en Estados Unidos del que me ha servido para recopilar gran cantidad de material que voy sacando poquito a poco. Y de ese material, que no era solamente sobre Emilia Pardo Bazán, era la literatura española en los Estados Unidos, haciendo como bisagra el año 98, o sea, de antes a después, ¿qué pasaba? Bien, pues este es el contexto en el que nace esto, ¿no? El trabajo que presento ahora es mucho más extenso que lo que voy a decir, así que no, más que resumir voy a condensar, voy a decir lo esencial, me parece, por lo menos eso pretendo, y tampoco creo que voy a decirlo todo en el sentido de que no está todo dicho. Yo puedo no haber visto muchas cosas, es absolutamente increíble que pueda decir todo lo que se dijo de Emilia Pardo Bazán en la prensa de los Estados Unidos, pero tuve la oportunidad de consultar unos fondos, unas fuentes hemerográficas increíbles, unas digitalizadas y otras microfilmadas. Y de ahí he sacado la información para elaborar lo que ahora les voy a contar.
Y enlazo y arranco así con lo que nos ha contado antes Lavagny. Nos ha dicho que Emilia Pardo Bazán tenía esa mentalidad de proyectarse fuera y de que se supiera. Bien, yo recientemente, y ahora enlazo con lo que acabo de decir, recientemente o hace un poquito de tiempo publiqué en una contribución mía que el año, porque viene, creo que a todos los que hayamos trabajado sobre Emilia Pardo Bazán nos hemos ido dando cuenta, pero llega un momento en que vas juntando las piezas del puzzle y te sale que hay un año clave que es 1890 en su vida. En 1890, no solo porque se muere su padre en el mes de marzo y porque se trasladan a Madrid en el mes de octubre, bueno, por lo menos en octubre ya están instalados en Madrid, sino porque ahí ella, bueno, es un año de luto, está sin poder participar en la vida social que habitualmente llevaba, en la vida literaria, estaba metida en casa y tenía sus proyectos personales y la herencia de su padre también para organizar una serie de planes, y ahí, eso es lo que digo que publiqué, Emilia Pardo Bazán planea crear el nuevo Teatro Crítico, planea la Biblioteca de la Mujer y planea sus obras completas. O sea, el principio de los años 90 es un antes y un después en la carrera profesional de Emilia Pardo Bazán. Pero una vez que me metí con el proyecto que ahora voy a contar, descubrí otra cosa más, y es que yo había trabajado ya sobre la proyección, las traducciones de Emilia Pardo Bazán fuera de España, en distintos idiomas. Lo publiqué en La Tribuna hace unos años y, bueno, pues hay distintas fechas. Nelly Clemessy había sido la pionera, hay que decirlo, en citar unas cuantas traducciones que ella conoció, pero yo ahí en aquella vez me metí a fondo a ver, bueno, a ampliar el espectro. Y encontré muchas más en países para mí desconocidos, vamos, que era desconocido para mí que estuviera Pardo Bazán traducida al checo o al japonés, y en vida de ella, ¿no? Bueno, aquello resulta que coincidían unas fechas. En Francia sí que había alguna cosa antes, pero de pronto cuando hice este trabajo me doy cuenta de que es vital el año 1890. En 1890 ella se plantea darse a conocer fuera de España de esta manera que nos contaba el Joe. Ella quiere que se la reconozca. Espero que no le hiciera mucha ilusión que hablasen mal de ella, pero que la criticaran, pero ella quería que la conocieran. Y bueno, pues esto fue un propósito porque ahí, en 1890 concretamente, firma una serie de contratos y bueno, se organiza con una serie de traductores, etc. Bien, uno de ellos fue el plan del que voy a hablar ahora, que es Estados Unidos. Hace poco, en la revista que citaba José Manuel, Archiletras Científica, yo hice una incursión en su proyección hasta Rusia, que todos conocemos aquella frase donde dice, ya estoy en Rusia, ¿no? Ya estoy en Rusia porque ya había entablado conexión con los rusos en París y ya estaba publicándose su obra en Rusia. Pero lo de Rusia es, no sé si decir un aperitivo o siquiera solamente una aceituna con lo de Estados Unidos. Bueno, aunque aún voy a ir resumiendo un poco las cosas, aún teniéndola en cuenta, no me ha resultado muy útil la bibliografía publicada hasta la fecha sobre las traducciones de escritores españoles, de autores españoles en Estados Unidos, dadas las facilidades actuales de las nuevas tecnologías. Pero esto no es porque lo hayan hecho mal, es porque no tenían los medios que tenemos ahora, porque lo hubieran hecho igual y quizá mejor. Quien más se ha aproximado a mi línea de trabajo en la consulta directa de las fuentes de la prensa estadounidense fue, y la quiero mencionar aquí, Mercedes Caballé, en la tesis que realizó bajo mi dirección, teniendo en cuenta que su investigación se enmarca en el periodo solo de 1875 a 1900 y que no trata, está publicada la tesis por Iberoamericana, pero que no se centró en un autor o en una autora, simplemente quería hacer una panorámica de la literatura española en Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX. En este trabajo mío, aunque de forma ocasional yo voy a hacer referencia a alguna prensa
en español que ella consultó, yo me he interesado más la recepción de una escritora española en un país angloparlante, avanzado en tantos sentidos, con el que terminamos ese siglo con un conflicto que se saldó con el final del Imperio Español. Para llevar a cabo esto, he estudiado, por una parte, y por eso el título mío es así un poco feo, pero claro, es más descriptivo que no sé, que eufónico, ¿no? Por una parte, la persona, o sea, la imagen de Emilia Pardo Bazán en la prensa estadounidense, y por otra parte, lo que la prensa dijo de su obra, de sus obras. Desde el mero anuncio o de la simple noticia de la publicación de cada una de ellas, pasando por otro tipo de comentarios, hasta las reseñas y las críticas que permiten conocer la recepción de Emilia Pardo Bazán en el mundo norteamericano. Y asimismo he señalado la presencia de textos suyos en publicaciones periódicas estadounidenses, aunque esto me ha interesado menos. Me interesaba menos la publicación de sus obras, de sus cuentos fundamentalmente y algunos ensayos en la prensa estadounidense, que lo que se decía sobre ella y sobre sus otras obras. El proyecto entonces, que existió a comienzos de los 90, de dar a conocer a Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos, al que ella no fue ajena, ya lo vamos a ver, comenzó por presentar a la escritora ante el público norteamericano, y la prensa periódica fue el medio adecuado. El 16 de agosto de 1890, el Chicago Daily Tribune le dedicaba un artículo muy elogioso en el que se la consideraba la más destacada escritora española viva. Me perdonarán que no puedo hablar de cada uno de los artículos, vale la pena leerlo con totalidad, en su totalidad. Un año después, en agosto del 91, la propia Pardo Bazán confesaba en su revista Nuevo Teatro Crítico, del que nos acaban de hablar, que un distinguido extranjero había viajado a Madrid, y ahora cito literalmente, a cerrar contratos con los novelistas españoles para que sus obras se publiquen traducidas en los Estados Unidos. Cuando se da la lista de quiénes son, habían pensado que el primero fuera un volumen del padre Blanco García, después de no sé quién. Bueno, el caso es que no me fue difícil averiguar de quién se trataba, quién era este señor que había venido a firmar contratos con los de aquí. No me fue difícil gracias a una noticia en el Heraldo de Madrid en el mes de junio, en la que identificaba a ese personaje como el señor Lecoq de Lautrec, representante de la prestigiosa casa editorial Castle Publishing Company. En Estados Unidos la noticia se había anticipado, porque ya en marzo, el 14 de marzo, The Critic había informado de una nueva colección llamada Blue Library que iba a publicar Castle Publishing Co. y que el primer volumen sería precisamente una novela de Emilia Pardo Bazán, la George Eliot de España. Aquí empezó la coletilla de llamarla la George Eliot de España, que luego otros trataron de desmontar. Esa novela sería A Christian Woman. Bueno, esto lo pongo luego. Adelantaba el periódico que la edición iría acompañada del retrato de la autora y que llevaría una introducción preparada por Rollo Oden en la que trazaba una semblanza de la autora y de su obra. El hecho de que en esa noticia se llame a la escritora Amelia y no Emilia muestra que Pardo Bazán todavía no era muy conocida en el país. Lo confirma que el 26 de julio de ese mismo año 91, Janet Gilder, en su columna del Chicago Daily Tribune, decía que la señora Emilia Pardo Bazán había dado un repentino salto a la popularidad entre los lectores de Estados Unidos y se felicitaba por haber descubierto a esta escritora, no estrictamente nueva, pero sí nueva en aquel país. Apuntaba Gilder que hacía alrededor de un año ya se había publicado la traducción de su obra sobre Rusia, que había atraído la atención de los lectores serios, pero no la había hecho tan popular en Estados Unidos como lo harían ahora sus novelas. Gilder aludía a que en el número de abril de Harper's Magazine, Mr. Howell había dedicado considerable espacio a ponderar sus méritos, llamándola la George Eliot de España, de ahí parte el apodo, y que, hablando en particular de Morriña, afirmaba que sin duda era
era una obra que debía ser traducida al inglés. De hecho, cuando escribe Gilder, la novela ya estaba siendo traducida por Mary Serrano para Castle Publishing Co. La editorial había publicado poco antes Un viaje de novios, A Wedding Trip, y se esperaba que Morriña viera la luz esa misma semana. Emilia Pardo Bazán era, según Gilder, la nueva revelación en literatura y por eso Castle había firmado un contrato con ella para todo lo que escribiera en los próximos años. No había transcurrido uno cuando de nuevo Chicago Daily Tribune se ocupaba de Emilia Pardo Bazán en un suelto titulado, bueno, cito en español, Una mujer novelista española, como editora del Nuevo Teatro Crítico. Además de anunciar que estaba escribiendo una novela de un título tan sorprendente como La piedra angular, de la que ya había vendido los derechos a un editor norteamericano. El 12 de marzo del 92, Rollo Ogden publicaba en Christian Union una extensa semblanza de doña Emilia, titulada en español Una literata española, que no es exactamente la semblanza que Ogden escribió como prefacio o prólogo de Una cristiana. La reseña parte de su viaje a Roma del 87-88, menciona la bendición del Papa sobre ella, las alabanzas que hizo de su San Francisco de Asís, animándola a no dejar de escribir, y Ogden hace un balance de lo que ella ha hecho hasta el momento: 13 novelas, 10 obras de crítica, 3 de viajes, 1 de poemas, y aún no tenía 40 años y solo llevaba 12 de actividad literaria. Destaca Ogden su capacidad de trabajo, su carácter agradable, su talento como maestra de ficción y aporta juicios personales sobre sus novelas. Habla de su estilo, del realismo, de la técnica naturalista que a veces se encuentra en sus novelas y apunta que sus personajes principales destacan con una claridad asombrosa. La llama condesa, aunque no lo sería hasta 1908, lamenta que no se la haya admitido en la Real Academia Española y concluye con una referencia a la nota que la propia doña Emilia le ha enviado, encantada de que su obra sea conocida entre los lectores norteamericanos. Las palabras exactas de doña Emilia son las siguientes: para nosotros, los escritores de España, es una gran ventaja que la atención se dirija hacia nosotros, en ese país progresista donde el hábito de la lectura es tan generalizado. Y agradecemos, hablo por mí misma, todos los esfuerzos realizados en este sentido como un favor particular. La popularidad de Emilia Pardo Bazán iba en aumento. Un breve suelto del 24 de diciembre del 92, bueno, no voy a decir todos los periódicos porque perdería tiempo, pero saldrán todos en nota, la presentan como una autora distinguida por su erudición, al anunciar que no solamente escribe poderosas obras de ficción, sino que también se distingue por su sabiduría y que su biografía de San Francisco de Asís es un éxito, que ha recibido las bendiciones del Papa, etc. Y así, a partir de los primeros años de la década de los 90, el personaje y las obras de Emilia Pardo Bazán empiezan a sonar en Estados Unidos. El hecho de ser mujer acrecienta el interés en un país donde la cuestión feminista está en el ambiente. Tengo que decir que no tanto como yo esperaba encontrar. Pensé que siendo una mujer y escritora la cosa iría más lejos, pues no. En marzo del 93 se menciona su nombre entre las representantes españolas en un congreso internacional de carácter feminista sobre esta noticia no he encontrado referencias en la prensa española. Allí sí. Su fama se extiende y en junio del 93 el historiador y periodista Sylvester Baxter, colaborador del Boston Herald, publica en The Cosmopolitan una larga semblanza de Emilia Pardo Bazán que titula muy audazmente La primera mujer de España. Del contenido de las 7 páginas que ocupa el trabajo de Baxter se hicieron eco, extractaron párrafos o publicaron resúmenes otros periódicos y revistas. Vieron necesario aclarar, alguno como The Critic, vio necesario aclarar a sus lectores que el título que Baxter ha dado a su texto no se refiere a la reina de España ni a la infanta Eulalia, se refiere a Emilia Pardo Bazán. Aprovechando la semblanza de Baxter, Chicago Daily Tribune incluye a doña Emilia en un amplio reportaje ilustrado con fotografías sobre escritores de varios países, entre los que figuran un montón de escritoras, la hija de Dickens, por ejemplo, y Emilia Pardo Bazán.
La imagen de la escritora a mediados de la década de los 90 es la de uno de los grandes personajes, no solamente a título individual, sino uno de los grandes personajes de la vida madrileña. Y así aparece en un artículo sobre la capital de España, publicado en The Cosmopolitan, el 21 de julio, que la presenta como una mujer avanzada, una inteligente y prolífica novelista de la escuela francesa, cuyas obras han sido traducidas al inglés y que ocupa un lugar destacado en la literatura española contemporánea, mientras señala que de momento doña Emilia es un caso aislado porque la mujer española todavía no ha encontrado su camino. En la misma línea se encuentra lo que escriben de ella 2 años después. Escribe de ella 2 años después un anónimo colaborador de Los Angeles Times que dice, es el artículo sobre la alta sociedad de Madrid y bueno, pues la presenta como una personalidad relevante en España, destacada en el mundo literario, personaje imprescindible en toda reunión aristocrática de Madrid, oradora en el Ateneo, donde el auditorio, que era prioritariamente masculino, se desbordó en la ocasión en que ella pronunció una serie de conferencias que todos conocemos. Y, por cierto, la destacan, y a partir de aquí aparecen varias semblanzas suyas, la presentan como la gran conferenciante que hay en Madrid, la castelar femenina. El colaborador del periódico no oculta, y esto me parece una pincelada simpática, pero para que veamos, a mí desde luego me ha aclarado un punto que ahora diré, no oculta que doña Emilia no es guapa, que su complexión es robusta y se atreve a añadir que su indumentaria puede resultar algo excéntrica porque le gustan los colores claros y deslumbrantes y no le preocupa si armonizan o no. Además, y esto es lo que digo que me ha aclarado, porque cuando se hicieron todos estos homenajes en Madrid a Emilia Pardo Bazán, en el cartel ese que ha circulado por ahí se ve a doña Emilia con una peluca pelirroja, que yo dije, pero si doña Emilia no era pelirroja, hasta donde yo sé. Bueno, pues aquí este señor, que la debió de conocer, o por lo menos tiene sus referencias, después de lo de su indumentaria y su vestimenta, dice, y no le preocupa si armonizan o no, dice, además, colorea su pelo negro con tinte rojizo. Pero sus ojos hermosos, esto es textual, su frente alta y la expresión amable e inteligente de sus facciones indican la mente del pensador, el alma del poeta. Lo que se entrevé como un plan para dar a conocer a Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos se percibe en la prensa a lo largo de toda la década de los 90. El extenso artículo que en el 97 le dedica Rollo Ogden, buen conocedor de la literatura española y de los autores del momento y admirador de doña Emilia como mujer y como escritora, ocupa varias páginas y también vale la pena leerlo entero. Pero es ya al final de la década cuando se canoniza, vamos a decir así, literariamente a Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos, cuando llega allí la edición de James Fitzmaurice Kelly de su Historia de la Literatura Española, que inmediatamente se distribuye y se conoce en los Estados Unidos, y Janet Gilder, que es la que hablaba de ella yo al principio, que había sido una de las primeras personas que dio a conocer a Emilia Pardo Bazán en la prensa estadounidense, se felicita ahora ante las palabras elogiosas que el escritor escocés dedica a doña Emilia en su monografía. Gilder recuerda que las novelas de Pardo Bazán han sido publicadas hace años en inglés por Castle precisamente por sugerencia de ella y no entiende por qué razón, y aquí esto es una inflexión que conviene tener en cuenta, y no entiende por qué razón no han llegado a ser populares entre los lectores americanos. No son novelas de tesis, dice, y si lo son, nadie está obligado a admitir sus propuestas. Mr. Howells las alabó con entusiasmo en Harper's Magazine y ni aun así se vendieron como se esperaba, a pesar de que ella considera que los relatos de doña Emilia se encuentran entre los más humanos que ha leído. Aunque los años inmediatamente posteriores al conflicto del 98 entre España y Estados Unidos, Emilia Pardo Bazán continúa apareciendo en la prensa americana, el breve repaso que acabo de hacer ofrece una síntesis de su imagen en Estados Unidos. Y voy a saltar casi, porque si no me va a faltar tiempo, a lo que son las obras, ¿no? La aparición de sus obras. Por los anuncios de la prensa, bueno, de esto habría bastante más que decir de su imagen, porque luego cuando muere,
El New York Times da la noticia el mismo día 13, o sea, igual sale al mismo tiempo que en los periódicos españoles, le siguen la pista. Bueno, a ver si ahora atino con este asunto que me explicaron, ¿verdad? Sí, perdón. Aquí. Por los anuncios en la prensa conocemos el orden y las fechas en que fueron apareciendo en Estados Unidos las obras de Emilia Pardo Bazán. Ya digo que admito que puedan existir más reseñas de las que yo he encontrado y verán que es muy llamativo de todo lo que he manejado y le he dedicado mucho tiempo y son colecciones enteras digitalizadas. No he encontrado, por ejemplo, ninguna reseña de Los Pazos de Ulloa, ni una. Ni tampoco, bueno, y sí, o sea, ya muy avanzada la vida de doña Emilia, se echa de menos en las peticiones de los lectores que se traduzca la madre naturaleza. Quiero decir, porque no lo he dicho y esto es interesante, que las ediciones de Estados Unidos no eran ediciones que se publicaban en Inglaterra y llegaban a Estados Unidos, se hacían en Estados Unidos, estas traducciones directamente, aunque había algunas editoriales que tenían casa en los dos lados. Bueno, la primera fue La Revolución y la novela en Rusia, que el 17 de mayo del 90 encabezaba la sección de libros recientes de un periódico. Se trata de un simple anuncio, sin comentarios, en el que solo se añade que la traductora ha sido, bueno, una traductora concreta, luego hablaré, y el precio del volumen, $1,25. Fue en septiembre cuando ya aparece más información, donde se califica el libro de brillante por la imagen de Rusia, en particular en el aspecto social y por el estilo de la autora, que se considera magistral. Sin menospreciar el valor de los anuncios, más contenido e interés tienen las reseñas para conocer el impacto de las obras de Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos. Las reseñas suelen ser verdaderamente críticas. Sus autores expresan juicios positivos o negativos con libertad, sin morderse la lengua. La Revolución y la novela en Rusia fue bien recibida por la crítica estadounidense. En septiembre del 90 se publica un trabajo firmado por una crítica musical y musicóloga ella, y que componía y de todo, Aubertine Woodward Moore, titulado Dos visiones de Rusia, y es porque se habían publicado dos obras y una de ellas era de un profesor de la Universidad de Oxford que se centraba en la historia de Rusia desde el siglo XV, y el otro, el de Emilia Pardo Bazán, que la autora de la reseña considera que es el perfecto complemento. El libro del profesor eslavo despierta en los lectores el deseo de conocer mejor Rusia, y eso es precisamente lo que le ofrece la obra de Pardo Bazán. Y bueno, sale al paso de que podría sorprender que quien habla sobre Rusia sea una española que jamás ha estado en Rusia, que además tampoco conoce el idioma, pero dice, tiene la honradez de citar todas sus fuentes, lo que hace creíble todo lo que dice en su libro. Hay más reseñas de la Revolución y la novela en Rusia, pero me las voy a saltar. El caso es que gracias a esta obra hay un comentario simpático sobre este tema, porque el autor de la reseña es aquí donde dice que es un castelar femenino, cuya elocuencia como conferenciante asombra desde hace años al público madrileño. Y para destacar su valía enfatiza sobre el contexto en que se mueve, que es una semi-oriental España, que presenta como atrasada en sus costumbres a base de unos cuantos tópicos, en la que llama la atención que una mujer dé un paso adelante como lo hace Emilia Pardo Bazán. Para el autor de la reseña es una Aspasia, una distinguida novelista a la que se le ha caído la mantilla de Fernán Caballero y que está a la altura de Dumas, de George Sand, de Víctor Hugo y de Balzac. Bueno, pues voy a ir deprisísima porque habría mucho que decir de cada una de las obras. Voy a pasar a una cristiana, casi voy a resumir, porque lo que llamó mucho la atención de una cristiana fue el título. En varias reseñas. Entonces, en una de las reseñas hay una reserva sobre el título que dice que quien piense que se trata de un cuento o de una biografía de la escuela dominical, pues que se equivoca, porque resulta que es una gran novela y tal, y la pone por las nubes. Y en otro momento, en cambio, en una revista pues de corte muy confesional, vamos a decir así, que habla de nuevos libros, dice que hace concebir a los lectores este título unas esperanzas que el desarrollo de la novela no cumple, etcétera, etcétera. Paso a la piedra angular, perdón, que esto, a ver.
Pasó a la piedra angular. La piedra angular fue muy mal recibida. Bueno, se anunció con mucha antelación a que yo haya encontrado la primera de las reseñas y bueno, era un país que realmente no rechazaba la pena de muerte, con lo cual pues esto no les parecía una cosa muy oportuna. Y lo que viene a decir es que la comparan con otra escritora norteamericana que también ha escrito algo sobre el verdugo, y dice que doña Emilia tiene una visión sombría, porque la del verdugo es una profesión como cualquier otra, sea granjero, molinero, poeta, etcétera, etcétera. Paso a un viaje de novios. Un viaje de novios, bueno, que casi voy a resumir diciendo que tiene una acepción, no sé, una aceptación bastante positiva, pero no al 100%, porque piensan que una de las cosas que dicen, que lo diré en las conclusiones, que van diciendo cada vez más las reseñas sobre las obras de doña Emilia, es que no deja casi nada a la imaginación, que te lo cuenta todo, y que, bueno, pues esto. La siguiente obra es Morriña, no voy a poder decir casi nada. La siguiente es El cisne de Vilamorta. La siguiente de la que hablaré, que fue la que supuso un resurgir de la popularidad de Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos, fue Pascual López, Misterio, ¿dónde está Misterio? Misterio, pues fue, bueno, la que le devolvió la reputación, vamos a decir así, entre los lectores norteamericanos, porque está muy bien escrita y tal, y sin embargo hay la cara y la cruz entre las reseñas que he encontrado, porque hay una que dice que de un tema semejante como el del delfín, que cómo se le ocurre llevarse la acción cuando ya el muchacho es mayor, cuando ya no está en el temple, cuando ya... hay su cara y su cruz en las reseñas sobre Misterio. En cuanto a Insolación, la reseña del New York Times de febrero de 1907 se centra más en la traducción que en la novela, despertando mucho la curiosidad de los lectores al insinuar que Amparo Loring, la traductora, es una señora muy conocida de Boston, que ahora no me puedo poner a averiguar esto. Paso otras obras que se publicaron en Estados Unidos. Es esto. Una de ellas fue Pascual López. Estas obras, voy a decir que son ediciones de otras obras de Pardo Bazán en versión original española, preparadas y anotadas para estudiantes de español. Y una de ellas fue Pascual López, que es esta, con notas en inglés y vocabulario por el profesor tal. Otra que deseo añadir en este trabajo fue El tesoro de Gastón, del que no tenía foto. Todas estas fotografías las hice yo estando allá. Entonces, bueno, pues la del tesoro de Gastón no tuve la previsión de hacerla, no sé. Quizá porque doña Emilia muere en el 21, El tesoro de Gastón se publica en el 22, pero yo la tenía porque el contrato tuvo que cerrarlo antes, está claro. Entonces entra dentro de la vida de doña Emilia. Bueno, se publicaron después colecciones de cuentos preparados para Temprano y Consol, por ejemplo, y otros cuentos para estudiantes de español. Cuentos se publicaron o solos de doña Emilia o en colecciones misceláneas de distintos autores. Se han publicado muchos cuentos en Estados Unidos. Primer Amor, que aquí está encabezando, pero en este caso, por ejemplo, Short Stories, tal... Nieto del Cid está dentro de una obra que el título principal no es de ella, pero bueno. Voy a saltar todo esto. Cuentos, ya digo, se publicaron muchos en la prensa, que enumero muy deprisa: La Santa de Carnar, Remordimiento, La hierba milagrosa, Sedaño, Los huevos arrefalfados, El premio gordo, Nieto del Cid, etcétera, etcétera. Y voy a pasar ya a otro punto, que es que termino ya. Textos de no ficción publicados en la prensa norteamericana, los destaco, los más importantes, los que más repercusión tuvieron. El primero de ellos fue tomado, como todos sabemos, de Inglaterra, que es La mujer española, lo toman de la Fortnightly Review, y después el otro es La dinastía española y la reina regente. Esos dos son los que más interesaron en Estados Unidos.
Pasaron los años y ¿qué pasó? Que las obras de Emilia Pardo Bazán se olvidaron. Bueno, pues hubo una editorial, la editorial, un momento, Mershon, que retoma los publicados por Castle y cambiándoles un poco el nombre, republica, porque no es reedición, es republicación en realidad, las obras de doña Emilia con otras portadas. Bueno, aquí más cuentos, el indulto. Bueno, una cristiana, la reedición, entonces ya no le llama solamente una cristiana, sino que se llama El secreto del tejo o una cristiana. Después Morriña, que ahora se llama la Morriña o la novela o la historia de una muchacha gallega. Y otra de las que reeditan que edita es El cisne de Vilamorta, que es Esperanzas rotas o El cisne de Vilamorta. Les cambia un poco porque aprovecha esto. Bueno, solo destacar que las traducciones de las obras de Emilia Pardo Bazán, en lo que esto irá en pie de página o ya veré dónde lo coloco, pero casi todo, igual que en Rusia, casi todas las traductoras fueron mujeres. Y he averiguado quiénes son cada una de ellas, incluida esa que era una señora muy importante de Boston, etcétera, y ya llego a las conclusiones. Las conclusiones ante lo expuesto es muy fácil concluir. Una, que la persona y la obra de Emilia Pardo Bazán fueron conocidas en los Estados Unidos respondiendo a un proyecto de que así fuera, al que no era ajena la propia doña Emilia, que en este proyecto jugó un papel nada desdeñable en la prensa periódica y se trató de periódicos y revistas prestigiosas que abarcan todos los Estados Unidos, o sea, Nueva York y Boston aquí, Chicago en el medio, Los Ángeles allá, o sea, cubre todo el espectro de los Estados Unidos donde hay interés por la cultura y la literatura y sobre todo extranjera. Y luego que la popularidad de la escritora conoció una primera etapa de auge que fue decayendo, y esto me parece muy importante decirlo, no debido a su persona, ni a su admirada prosa de la que nunca se dice nada malo, ni a sus muchas veces alabada capacidad en muchas reseñas, para penetrar en la psicología y en el alma de los personajes, sino por la temática y la crudeza de raíz naturalista que los lectores norteamericanos de entonces percibían en los sucesos y en las descripciones. Esto me recuerda a un trabajo que publiqué, que era lo de Palacio Valdés, cuando tuvo un encontronazo también con The Cosmopolitan, cuando le piden que quite un capítulo. Está publicado en el homenaje a Leonardo Romero Tobar, y bueno, le piden que quite un capítulo de algo que ha mandado porque les parece muy crudo, del origen del pensamiento, de la novela El origen del pensamiento. Y él no está dispuesto, y bueno, un conflicto que está analizado. Era este tipo de escrúpulos ante la crudeza y la claridad para mostrar una serie de cosas que decía que mejor que esto se guarde en privado. Y que tampoco pienso, ya las dos últimas deducciones que saco de todo esto, es que tampoco el momento histórico, la guerra de Cuba y el desencuentro entre España y los Estados Unidos favoreció demasiado las cosas. Y en todo caso, tengo que decir, porque tengo también de los demás escritores del momento recogidas las reseñas y las fotografías y todo esto, en todo caso, Emilia Pardo Bazán fue de los escritores españoles de su generación una de los más traducidos y promocionados en los Estados Unidos. Pues ya está, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Freire, por esta ponencia que nos revela el eco de doña Emilia en los Estados Unidos. Y ahora abrimos un turno de preguntas o intervenciones de algunos de los presentes. Como siempre, tenemos por ahí un micrófono. Si alguien levanta la mano y pide la palabra, le llevan el micrófono hasta su sitio. O también, si hay preguntas por el chat de los que nos siguen telemáticamente, también las podemos atender. Profesor Rubio. Bueno, gracias por la... ¿Funciona? Sí. Gracias por la conferencia interesantísima. Y soy testigo de esa época porque coincidimos los dos allí en Estados Unidos. Una pregunta.
tengo una duda. Valera también tendría, yo creo que fue de los novelistas, por lo menos, y José Manuel lo sabe mejor que yo, que en el epistolario con don Marcelino está muy preocupado, muy implicado en que los españoles publiquen en Estados Unidos. Hay muchas cartas, muchas epístolas, y ahí está entre ese elenco de novelistas. Sí, claro, sí está, sí. Lo que pasa que es curioso, es que aquí no cabía decir todo, y sobre todo que no hablaba de Valera, pero Valera en las primeras reseñas es el ministro plenipotenciario de España, don Juan Valera, que ha escrito esto y lo otro, y lo ponen por las nubes, y al final ha salido una novela de don Juan Valera. Esta es la curva de Valera, por lo menos en las críticas que yo he manejado, en las reseñas que yo he manejado, de ponerlo, pues eso, el ministro plenipotenciario. Sí, es que lo desconocía. Por eso Pues sí, además tengo también muchos datos para poder hacer la visión de lo de Valera. Y otros también, otro también, en Palacio Valdés, por ejemplo, mucho menos, apenas. Pereda apenas aparece, en absoluto, para nada. Pereda no se le traduce, yo creo, no sé. Yo tengo una pregunta para Ana Freire, y es, en el momento de la crisis con los Estados Unidos, ¿has encontrado en algún periódico norteamericano un texto de Emilia Pardo Bazán en el que responde a una especie de encuesta que han hecho a distintos escritores e intelectuales españoles sobre su opinión o postura con respecto a la guerra? No, en Estados Unidos no he encontrado. Son muy conocidos en España, pero ella, no sé si porque no quiso o porque no le preguntaron, pero... La pregunta tiene sentido, y algunos de los presentes probablemente lo recuerde. Entre los muchos papeles que hay en el archivo, hay uno que yo publiqué en el homenaje al profesor Barreiro, que es la respuesta de ella a una pregunta sobre qué opina de la guerra, etc. Y entonces está un texto, un par de cuartillas o tres manuscritas, donde ella da su opinión, por supuesto, anti-norteamericana, en defensa de abusón que quiere abrumar a una... El papel está ahí, está en el archivo, lo cual quiere decir que probablemente no se envió. Puede ser, no sé. Yo pensé en algún momento si sería un borrador, si en algún periódico americano, no recuerdo si se dice el nombre, aparece la respuesta a esa encuesta, lo envió. Pero yo sospecho que eso es simplemente el borrador que ella escribió para esa pregunta que le hacían, y luego finalmente no lo envió. Si se hubiera enviado hubiera sido un documento importante, porque su posición es, en fin, la de muchos otros intelectuales españoles protestando por este país imperialista que quiere hundirnos y tal, y nos ataca injustamente. Yo lo que admití, que lo dije al principio, es que yo puedo no haberlo visto absolutamente todo. Ahora, lo que sí he visto absolutamente enteros son los dos fondos que digo que he consultado. Esos, tengo la relación de todos los periódicos y toda la relación de todo lo que he visto. Pero puede que en esos fondos no estuviera todo, o sea que yo admito que me puede faltar mucha información. He pulsado un poco, le he tomado el pulso a la opinión en general, pero admito que esto tenga muchas matizaciones y que pueda aparecer cualquier otra cosa. En general, yo creo que he sido objetiva en dar la imagen de lo que se dijo y lo que no se dijo de doña Emilia y de sus obras. Profesor Sánchez Llama pide la palabra. He disfrutado mucho, con su presentación, y solo tenía dos comentarios. Uno, que es mi propia experiencia. A mí me sorprende mucho el contraste cuando yo fui a Estados Unidos. Aquí, cuando nos referimos a la guerra hispanoamericana del 98, tenemos el concepto del desastre, ¿no? O sea, es como una catástrofe, ¿no? Pero lo que es interesante es que en la historiografía norteamericana se consideró una little splendid war, o sea, una guerra pequeñita espléndida, porque eso convirtió a Estados Unidos en una potencia mundial. O sea, que yo creo que a veces sería interesante tener como esta perspectiva, porque lo que para nosotros es un hecho que se puede considerar, según lo que califica, por ejemplo, el historiador Heidegger,
como una llamada de atención, ¿no? Eso en Estados Unidos se considera como una especie de anécdota interesante para su propia... O sea, que eso puede también explicar en ocasiones la percepción. Y luego tenía un comentario que eso quizás, no sé si también Joe puede comentarlo. El texto de James Fitzmaurice Kelly, al que te referías, yo lo tuve que consultar hace años, cuando trabajaba pues, en la literatura isabelina, y lo que me llama la atención de ese texto es que él es muy elogioso con Pereda, precisamente, y él decía que incluso utilizaba el concepto de manly realism, de realismo masculino, y citaba el año 64, o sea, que él consideraba que cuando se consideraba la novela realista, más que Galdós, que nosotros podemos pensar que, por supuesto, los nacionales, El Audaz, La Fontana de Oro, no sé si por la agenda que podía tener James Fitzmaurice Kelly, él tenía una opinión muy favorable hacia Pereda, y yo tendría que revisarlo porque es que ya hace años que no lo leí, pero no era tan buena sobre Pardo Bazán. Ah, no, la de Pardo Bazán es muy buena opinión, sí. Bueno, se puede consultar ahora porque está en el fondo este de Archive, que está todo digitalizado. En Archive está la obra de Fitzmaurice Kelly, o sea que se puede consultar ahí. No, lo dice, sí, es muy buena su visión de ella, sí. Pues sí, pero yo me refería a cuando aparece esta, que me parece recordar que es el 98, ¿no? No, 98. Ya, pero yo me refiero aquí a la primera vez, y entonces llega esto y ya, pues ¿para qué quieres más de todo lo que ya aparece esta señora, no solamente en los periódicos, sino en los libros? Alonso Nogueira, por favor. Felicitarche, Ana, porque un traballo espléndido, maravilloso, estamos todos seguindo. Queríache preguntar tamén ata que data utilizaches como referencia final da investigación, non? Porque eu, polo que teño un estudiante facendo unha tese sobre a historia do hispanismo, é certo que contra o 98 hai unha interrupción, a interrupción ten que ver con esta fusión, pero a partir do 16, cando o alemán cae do currículum pola Primeira Guerra, o español empeza a gañar espazo como lingua de segunda ensinanza e sustitúe o alemán por a cuestión do enemigo interior, e aí hai de repente outra nova colección de publicacións didácticas. Non sei se ti pudeche facer a secuenciación, porque hasta o 98-99 ese paréntese de 99 ao 16 e do 16 que cando vai Méndez Pidal alá, cando se funda a revista Hispania, a Asociación de España, que eso é moi interesante, ¿no? E a partir de aí volven a surdir edicións escolares de clásicos, entre eles Alarcón, que está por tamén, o Pereda, por suposto, porque isto está vinculado tamén a que a xente do MLEI, que está o primeiro experto do MLEI español, eu creo que é un experto en Pereda, se non estou mal, non recordo, teño por aí apuntado o nome, pero si cal foi a data límite da túa investigación, e se tiveches en conta esta secuenciación que retomase despois do 16 polo impacto da caída do alemán do currículum, que é moi importante para entender o abrollar do español como segunda lingua no sistema universitario. Sí, pues vamos a ver, la investigación, yo la que hice allí era la literatura, o sea, en general todo lo hice hasta el 36, ¿vale? Porque ya me pareció que ya podía dejarlo ahí, ¿no? El proyecto era este. Entonces, todo el material que tengo recopilado de prensa y de todo lo demás es, en muchos casos, llega hasta ahí, que hay veces que se desdibuja. Entonces, en cuanto a Emilia Pardo Bazán, como decía antes, por ejemplo, la noticia del fallecimiento la seguí en el año 21, pero es que después, todavía mucho después, se siguen publicando obras suyas de las que tengo referencia. Como decía antes, El tesoro de Gastón. Bueno, lo de los cuentos es que llega a la investigación, porque he seguido encontrando cuentos. Aquí casi no he hablado de esto, pero todavía en el año 29, en el año 25, o sea, en una serie de periódicos siguen apareciendo textos de Emilia Pardo Bazán. Ya en cuanto a reediciones de sus obras, yo creo que ahí lo dejé cuando encontré las reediciones de Mercian, y después también las ediciones preparadas precisamente por su buena prosa y esto para estudiantes de español, anotadas, que también son posteriores a la muerte de doña Emilia, muchas de ellas, que aquí solo he mencionado Pascual López y
y la inclusión de ella en colecciones de cuentos anotados para estudiantes de español. Sí, no, la investigación yo llegué hasta el 36 en búsquedas. Sí. ¿Es posible que doña Emilia haya sido estigmatizada en América en sus obras por ser una valiente defensora del catolicismo? O sea, ¿puede que esto haya influenciado la lectura de sus obras? No, no me he enterado bien, perdón. ¿Es posible que doña Emilia haya sido estigmatizada en América en sus obras por ser una valiente defensora del catolicismo? O sea, bueno, del tema religioso no he encontrado yo especiales referencias, salvo cuando en esa revista le hacen esa crítica de que ponerle el título de una cristiana a una señora que no es un ejemplar de ser una cristiana, pues esto es la única referencia de carácter religioso que he visto. Pero tampoco es que la estigmatizaran, o sea, en ninguna de las reseñas que yo he manejado, vamos a ver, la descalifican o la echan abajo, o lo hacen con mucha delicadeza y lo que vienen a decir es que sería mucho mejor, y le dan consejos, en algún caso le dan consejos y le dicen sería mucho más oportuno que fuera, por ejemplo en Insolación, en una de las reseñas de Insolación estoy recordando que le dicen sería mucho más delicado que en vez de ponerlo todo en claro, dejara un poquito a la imaginación del lector, porque esta señora incluye cosas muy, no sé, bueno, es que además cuando casi siempre cuando dicen que la crudeza de ella en algunas de las descripciones o de alguna situación, de alguna novela o de lo que sea, en una de ellas dicen, bueno, pero es esperable, o sea, dan como la puya viene indirecta porque dicen, bueno, pero eso es esperable en un país donde son capaces de matar a los toros y que incluso consideran que la sangre es vino. Dicen estas cosas. Bueno, se están metiendo con ella, vale, pero esa España, ¿no? O sea, es la de donde procede, dice, un sitio donde el sol calienta tanto que les pone la cabeza muy alborotada. Hacen este tipo de comentarios. A ella, nominalmente, no sé si por corrección política o por qué, no he encontrado ninguna crítica directa a su persona. Sí. Sí, bueno, moitísimas grazas por interesantísimo. Unha pregunta sobre a traducción dos contos. Sí. Porque, a ver, hai un conto, bueno, El indulto, moi coñecido, e 10 anos despois hai un conto de Kate Chopin, Historia de unha hora, History of an Hour, que para min é o mesmo. O sea, é a muller que cree que o marido está morto, pero non o está. Cual é unha gran desilusión. E entón eu pregúntome se foi traducido, se pudo ter unha influencia ou podía ser un tema. Pues como tengo la fecha de cuando se traduce el indulto allí, pues se podría comprobar, pero yo, claro, el otro cuento no lo conozco. Tengo la fecha en que sale el indulto. Y luego, además, es que es muy interesante, porque cuando se publican los cuentos hay un momento en que lo que dice es que una de las colecciones que publica Cuentos de Doña Emilia y una de las publicaciones periódicas viene a decir, a ver cómo dice, que están cuidadísimas para que no, dice, tiene un especial, esta editorial tiene un especial interés en que no se pierda el estilo de la autora al ser traducida. O sea, que no eran traducciones a bulto, eran traducciones que tenían verdadero interés en esto. Tendría ahora yo que buscar en mis papeles dónde está eso, pero vamos, que tengo el texto literal. A ver, por aquí, si estuviera enseguida, lo diría. Aquí está. Dice, la International Magazine está dando a conocer los cuentos de ella en Estados Unidos. Dice, con un cuidado exquisito en la traducción para que no pierdan el estilo ni el espíritu de la autora, y en donde este mes se incluirá Nieto del Cid. A true grandson of the Cid. Bueno. En outro momento mando-cho por correo electrónico e eu creo que History of an Hour debe estar online, é un conto famoso do feminismo, pero é anterior, 10 anos ou 11. Sí, sería interesante. A ver, sí, el indulto, aquí está. Hay un caso muy interesante de posible imitación o plagio que a mí me ha ocupado ya en varias ocasiones y que todavía lo estoy persiguiendo.
un cuento de Emilia Pardo Bazán que se llama Ley Natural, se publica en los Estados Unidos. Creo recordar que en castellano, porque también se publicaron cuentos de ella en castellano, en revistas, en español, en Estados Unidos, y se publica este cuento, Ley Natural, que es la historia de una perrita de lujo que se enamora de un perro vagabundo. Años más tarde se publicó una novelita titulada Lady and the Tramp, que a su vez Walt Disney utilizó esa novelita para hacer La dama y el vagabundo. Yo hace años que ando buscando la conexión entre Doña Emilia y Walt Disney, porque yo creo que La dama y el vagabundo acaso tenga que ver con ese cuento de Pardo Bazán, a pesar de que, y eso me enteré el domingo pasado, María de Lejárraga dice que ella les mandó un cuento a Walt Disney que era un perrito que se enamoraba de una gata, lo cual es un dato ya mucho más interesante genéticamente, y que no le hicieron caso. Pero después ella vio la película y María de Lejárraga insiste en que Walt Disney le plagió su cuento. No, Walt Disney a lo mejor plagió el cuento de Doña Emilia. En fin, seguiremos. Veremos a ver. Bueno. Olivia. Sí. Sí, ben, quedamos en principio a 1 da tarde.
Benvidas e benvidos a esta sesión do mércores 27 de outubro á tarde, última sesión do primeiro segmento do Congreso, e temos un programa bastante completo para hoxe, que empeza con Donatella Siviero, profesora titular con acreditación á cátedra da Universidade de Messina, que acaba de publicar recentemente o libro Frontiere del Romanzo en 2020. Ben, Donatella, benvida, ten a palabra. ¿Ya bien? ¿Se oye? ¿No se oye? Ahora correcto. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Acabamos de hacer pruebas y por lo tanto me decían que todo funciona bien. Voy a compartir pantalla porque tengo un pequeño PowerPoint que espero se vea. Y antes que nada, darle las gracias a los organizadores para brindarme la oportunidad de estar en este congreso tan sugerente. Lo siento no haber podido participar en presencia, pero con los tiempos que corren y con lo difícil que son ahora las conexiones, he preferido no moverme. Bueno, voy a empezar. Mi comunicación tiene un título ligeramente con una ligera modifica respecto a lo que había propuesto, porque no podría hablar de todo lo que pensaba hablar. Por lo tanto, el título queda así: una aproximación a las novelas autodiegéticas de Emilia Pardo Bazán, el caso de Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Bueno, a pesar de que en sus novelas Emilia Pardo Bazán privilegió la escritura en tercera persona heterodiegética, no le fue del todo indiferente otra opción narrativa, la escritura falsamente autodiegética. Se trata de una modalidad que a partir de la segunda mitad del siglo XIX iría enriqueciendo de manera exponencial el panorama novelístico español. Me refiero a las escrituras autodiegéticas simuladas, es decir, narraciones emitidas por un yo que se presenta como persona real y cuenta sus vivencias desde una perspectiva subjetiva, pero que no tiene identidad nominal con el autor del mundo referencial y es un ente de ficción. El fenómeno de las autobiografías simuladas fue uno de los síntomas de los profundos cambios que el género novelesco iría experimentando a lo largo de la Edad de Plata y dio lugar a la aparición de un número considerable de falsas memorias, falsos diarios, falsos epistolarios. Por citar algunos ejemplos, valga solo recordar las diversas incursiones en el ámbito de las simulaciones y creaciones de identidades fingidas, apócrifos, heterónimos, de reconocidos autores como Antonio Machado, Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja y luego a lo largo del siglo XX Gonzalo Torrente Ballester, Maxau. Un fenómeno complejo que la crítica reciente ha empezado a estudiar en profundidad, llegando a desmentir uno de los repetidos lugares comunes acerca de la novela española de finales del XIX, es decir, su supuesta falta de inclinación en relación a la escritura subjetiva. Las poéticas de la novela europea de la segunda mitad del XIX, aunque gravitan en la gran órbita realista, fueron múltiples y en este sentido el área hispánica no es una excepción. Por tanto, más allá de la aparente homogeneidad formal del género, también en la España finisecular fueron múltiples las opciones que un novelista podía utilizar en sus creaciones, y entre ellas la falsa subjetividad autobiográfica. A propósito de la relación entre el género novelesco y el autobiográfico, cabe introducir una distinción entre una novela, digamos, autobiográfica pura y una novela que se podría definir, yo he propuesto en una serie de trabajos esta lectura autobiográfica simuladamente desficcionalizada. Mientras que la primera se distingue de la autobiografía por el aspecto pragmático del carácter abiertamente ficcional del narrador, en la segunda se ponen en marcha una serie de recursos de desficcionalización que intentan disimular su estatuto de narrativa de invención e imprimir un sello de autenticidad al relato. Se trata de un peculiar tipo de novela que con su clara voluntad de subversión de los mecanismos convencionales del arte de la veracidad juega a desafiar al lector exigiéndole una atenta cooperación e invitándole a ampliar su horizonte de expectativas. No se trata de una novedad.
ya que esta modalidad narrativa tuvo un ilustre modelo en El Lazarillo de Tormes, una novela que no era inmediatamente reconocible como tal porque engañosa simulación de un texto real. Como es sabido, el texto de Lazarillo pretendía ser la verdadera carta de Lázaro en carne y hueso. Y la ficción está bien sustentada por un paratexto que en ningún elemento desmiente la presunción de veracidad. Lo que hacen los escritores finiseculares, pues, es recuperar la fórmula aplicándola a temáticas y sensibilidad modernas. Esta breve premisa sirve para contextualizar los relatos novelescos de Emilia Pardo Bazán, que se presentan como si se tratase de verdaderos escritos autobiográficos, a pesar de que los narradores son unos falsos yoes cuya identidad no coincide con la del autor. La escritora ensayó en ellos una técnica literaria de indudable sabor modernista, confirmando una vez más lo reductivo que es asociar de manera rígida los marbetes de realismo y naturalismo a su nombre. No por casualidad, la exposición que los que están allí en Galicia han podido visitar ayer y que le rinde homenaje este año, organizada por la Biblioteca Nacional de España, se titula El reto de la modernidad, dejando claro lo moderno que fueron los retos literarios, intelectuales y personales de la escritora. Las novelas a las que me refiero en la pantalla las fechas de publicación: Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, Una cristiana y la prueba, Doña Milagros, Memorias de un solterón y La sirena negra. Se trata pues de un corpus de 5 obras. Recordemos que Una cristiana y la prueba son en realidad una única novela en 2 partes, en las que el sujeto de la enunciación tiene una relación de identidad con el sujeto enunciado, pero no con el autor empírico. Otro caso es de 3 novelas, Insolación, Misterio y La quimera, en las que la autodiégesis está presente solo en parte, creando un juego de encajes de voces. Por lo tanto, no se pueden considerar como integrantes de nuestro corpus. Me salto un poquito, como intentaré demostrar con el trabajo, el presente trabajo, en las novelas autodiegéticas pardo-bazanianas, la construcción de voces narradoras escurridizas y sospechosas, así como el juego de simulada desficcionalización que se pone en marcha a veces gracias a una serie de elementos peritextuales, permiten vislumbrar ya aquella incertidumbre epistemológica que sería una peculiaridad de la narrativa modernista. Por obvias razones de tiempos, hoy presento solo algunas reflexiones y limitadamente a una novela, por eso cambié el título, dejando para la versión escrita un análisis más detenido tanto de esta como de las otras del corpus. El Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, es la primera novela que publica Emilia Pardo Bazán en 1879 y salió primero en 8 entregas en los números del 271 a 278 de Revista de España y luego ese mismo año en volumen por la tipografía Montoya de Madrid. La novela pertenece a la tipología que he definido de la autobiografía simuladamente desficcionalizada, género que, como queda dicho, conoció un gran desarrollo en las letras finiseculares y que quizás podría considerarse uno de los primeros pasos, bueno, eso en la versión escrita lo explico un poco más detenidamente, de la posmoderna autoficción. Ambas ediciones se abren con un peritexto que se revela sumamente interesante. Se trata de un prefacio autoral auténtico fechado en Santiago, abril 16, 1879, y en la primera entrega, que es lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla, publicada por Revista de España, llevaba firma Emilia Pardo Bazán, nombre y apellido. A pesar de que en la edición en volumen la firma desaparece, esta es la edición, el lector no duda en identificar el yo prologuista con el nombre que se lee tanto en la cubierta como en la portada, puesto que en el texto el sujeto enunciador habla de sí mismo como de autora de la novela sencilla, ya lo veremos. Novela sencilla, que sería el texto que está prologando. En general, en un prefacio autoral auténtico, el emisor da una serie de explicaciones sobre la composición de la obra y sobre cómo se le ocurrió escribir la historia. Argumenta acerca del porqué y del cómo se ha de leer la obra y sobre todo da instrucciones para leerla.
poniendo en marcha mecanismos persuasivos cuyo fin es activar la captatio benevolencia. El lector destinatario extrae del prólogo autoral auténtico indicaciones sobre el género de la obra, el tipo de comunicación que tendrá lugar. El prefacio Pascual López parecería seguir bastante de cerca este modelo retórico, pero en realidad, a fin de cuentas, lo que hace es, en cierta manera, desafiar la inteligencia del lector. El yo que habla proporciona a su interlocutor pistas engañosas y en lugar de situarle en una posición clara para estipular un contrato estable, hace todo lo posible por colocarle en una situación ambigua entre afirmaciones y negaciones en catena, flotando voluntariamente entre asunción y denegación de autoridad respecto a la obra que está presentando. Tras hablar brevemente en general de la función de los prefacios, anotando que siempre el prólogo, la primera cita, ponga al lector en camino de leer bien una obra, dice, y va bien añadirla, explica: en vista de todo lo ya apuntado, consideré que no teniendo Pascual López mayores ínfulas que de novela sencilla o más o menos entretenida, bastábanle para introducción unos renglones de su propia autora. Aquí pues hay dos claras referencias al género de la obra, la relación que respecto a ella tiene quien está hablando. La narración es una novela y su autora es Emilia Pardo Bazán, la que firma, hemos dicho, en el caso de la primera, entrega la revista de España y que aparecen con nombre y apellido en cubierta y portada en el caso del libro. Según esta indicación, el nombre y apellido masculino y el subtítulo temático son ficcionales y designan una novela creada por Emilia Pardo Bazán. Sin embargo, más adelante, en el prólogo, hay este juego que no voy a leer porque no voy a dar tiempo, pero solo llamo vuestra atención sobre lo que he puesto en rojo. O sea, que hace referencia a que el texto son apuntes autobiográficos y que quien habla se toma la responsabilidad de haber corregido y enmendado las confusas notas de hojas sueltas de un diario de Pascual López. A la luz de estas afirmaciones parece crearse un cortocircuito entre dos pactos de lecturas antagónicos. Por un lado, el pacto de ficción, la palabra novela lo propone, y por el otro, la referencia al preexistente manuscrito alógrafo, apuntes autobiográficos, confusas notas, sueltas hojas de diario del tal Pascual López, dejaría vislumbrar la propuesta de un pacto autobiográfico, sustentado también por la indicación genérica del subtítulo, autobiografía. Por tanto, si en un primer momento la voz autoral parece asumir la responsabilidad de la creación del mundo ficcional, luego es como si tomara distancias, ¿no? Y dice solamente su rol ha sido de dar cuerpo a los apuntes, informes y sin estilo del estudiante. El tópico del manuscrito preexistente, que tendría que crear verosimilitud y garantizar la autenticidad del relato, por lo tanto desficcionalizarlo, en realidad hace todo lo contrario, puesto que más que dispositivo de autentificación es signo distintivo de lo novelesco. Por si fuera poco, el juego de ambigüedades sigue en la parte final del texto prologal, donde el discurso del prólogo, que no vamos a leer, pero aquí sigue todo este juego con los términos autobiografía, manuscrito, diario y novela. Dos veces se refiere a la obra diciendo que es una novela. Por lo tanto, se vuelve a afirmar la condición ficcional de la obra, pero al mismo tiempo la referencia a que no es una invención, sino fruto del trabajo de arreglo y difundición de apuntes, sigue presente. Está claro que al final hay una apelación, la apelación directa al lector inteligente y discreto, dice, aparte de ser un guiño intertextual a los prólogos cervantinos, tanto del Quijote como de las novelas ejemplares, es también un guiño al lector, una invitación a que suspenda su incredulidad y colabore en la creación de la que será la verdadera, cuanto inverosímil, historia del yo, que abre el primer capítulo, diciendo exactamente esto, mi verdadera inverosímil historia.
Para acabar, quisiera volver muy brevemente al subtítulo temático de la obra y señalar que se trata de otro elemento de modernidad. Cabe recordar que, según Gosdrop, el término autobiografía es relativamente moderno, ya que aparecería por primera vez en 1798 usado por Schlegel. La palabra tardaría aproximadamente un siglo en llegar a España, puesto que es muy probable que la primera vez que se utilizó para designar una obra de creación literaria fue exactamente en Pascual López. Un indicio más que delata el aire de familia entre la narrativa finisecular y la primera novela de Emilia Pardo Bazán, la cual cerraba el prólogo afirmando, con modestia, huelga decir falsa, lo siguiente: terminaré declarando con sinceridad que a pesar del amor que inspiran los hijos del entendimiento, no me sorprenderá que esta obra se sumerja en el golfo del olvido, donde anualmente caen tantos libros, quizás más sazonados, gustosos y amenos que Pascual López. Nada de olvido, puesto que seguimos hablando de ella en pleno siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Moitísimas grazas, Donatella, por este escrupuloso dominio do tempo. Antes de pasar ao seguinte ponente, que ven dende Xapón, imos facer a conexión e ao final da sesión faremos o debate correspondente ás tres comunicacións. O seguinte comunicante é o profesor Eizo Ogusu, coñecido entre nós por moitos conceptos, posiblemente polo de ser o primeiro e principal pardobazanista da Universidade Xaponesa, amén de tradutor ao xaponés dos Pazos de Ulloa e de outras moitas obras do século XIX e do século XX españois, entre eles obras de Galdós e de Ramón del Valle Inclán. Temos a continuación o placer de escoitalo cunha intervención sobre los medios de viaje en la narrativa ficticia de Emilia Pardo Bazán y, por mi parte, tiene la palabra. Gracias por su presentación. Antes de comenzar mi comunicación, ¿me oye? Perfectamente, ¿sí? Gracias. Expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del comité organizador por todas las atenciones que han hecho posible mi intervención. No se mueve. Ya. En una conferencia pronunciada en Japón en 1978, el historiador alemán Reinhard Koselleck define el siglo XIX como periodo de transición, Übergangszeit, haciendo observaciones sobre la aceleración social producida por la innovación técnica y la especifica como una experiencia básica de la época moderna. A continuación, como testimonio de esta aceleración, Beschleunigung, experimentada en el ritmo de vida, cita una escena de la novela de Goethe, Las afinidades electivas, publicada en 1809. El protagonista, el marido Eduardo, se queja del ritmo acelerado de la vida de esta forma. Siguiendo la línea de Koselleck, el crítico alemán Manfred Osten, en su estimulante monografía, cita una conocida carta de Goethe dirigida a Certa, en que se dice: hoy todo es ultra a causa de los ferrocarriles, telégrafos, barcos de vapor. Pero el célebre neologismo acuñado por Goethe aparece en el borrador de la postdata a una carta de noviembre de 1825 a un jurista y abogado de Prusia, Nicolovius. Por medio de este neologismo, verotifedis, creado de la ingeniosa unión del latín verocitas,
del latín Lucifer, lo que apunta Goethe como blanco de ataque es la tendencia generalizada que se asomaba ya en la sociedad de entonces, la aceleración de los medios de transporte, de los medios de comunicación y en general del ritmo de vida. Y esta especie de diagnóstico de la época se puede observar en varios testimonios de sus contemporáneos como Heinrich Heine, John Laskin. Así que siguiendo la interesante argumentación de Koselleck en su lectura de las afinidades erectivas de Goethe, pretendo en esta comunicación hacer una búsqueda de rastros de lo vociferino respecto a los medios de viaje en la narrativa de Pardo Bazán, examinando diversas representaciones ficticias de este fenómeno social. Quisiera poner de relieve el cambio de sensibilidad en los últimos años de su vida. Dentro de los medios de viaje, el transporte que representó de modo más nítido la aceleración en el siglo XIX es el ferrocarril, que como detalle Ponce revolucionó prácticamente el viaje. Y me atrevo a afirmar que Un viaje de novios de Doña Emilia es la novela que representa el cosmos ferroviario con mayor brillantez en la literatura española. En el capítulo 4, como indica Litvak, está descrito el paisaje visto desde el compartimento del tren mediado por los postes y la línea de telégrafo. Y en esta descripción lo que disuelve las formas de los objetos convirtiéndolos en vistas fantasmagóricas y les hace a los viajeros percibirlos como un paisaje evanescente, es la velocidad misma del tren. En el itinerario de Miranda de Ebro a Hernani, en la zona montañosa, los túneles que aparecen de sopetón y sin pedir permiso a causa de la rapidez del tren violan el paisaje y les dan a los viajeros, como denomina Litvak, una visión guillotinada. En la siguiente cita, a los viajeros que no se conocían, Artegui y Lucía, los seduce el panorama móvil, producido por el desplazamiento veloz del tren, que acaban por hacerse más comunicativos. En estas escenas citadas se hace notar la seducción que ejerce la velocidad del ferrocarril sobre los viajeros y también su ambivalencia, es decir, el temor que se apodera de ellos. Sin embargo, lo vociferino genera, como temía Goethe, la tragedia de la modernidad. La dictadura de la prisa obliga al hombre a adaptarse a una nueva forma de esclavización moderna. Y Pardo Bazán aborda este tema detallando el trabajo del jefe de una estación en el cuento de 1901, Sin Esperanza, que comienza así. Aquí está expresado el ritmo de vida sometido bajo la presión férrea, intensificada precisamente por la aceleración de los medios de transporte y de los medios de comunicación. Además, de manera más completa que el magnífico cuento de Charles Dickens, The Signalman, de 1866. Y en este pasaje, la aceleración y por consiguiente la esclavización llegan al límite de que el jefe de la estación no puede disfrutar de los días junto a su hija como padre, ni siquiera puede acompañar a su hija enferma. Pardo Bazán destaca primero por su capacidad de crear ficticiamente en una narración de apenas 2 páginas un mundo deshumanizado por lo vociferino y también por la alusión a Moloch, que se asemeja a Lucifer de Goethe.
Las últimas novelas de Doña Emilia, en particular La Quimera y Dulce Dueño, que están llenas de variados escenarios, podemos sostener, sin ninguna duda, que son novelas de viaje. En la última, que plantea el tema de la búsqueda de la felicidad según Marina Mayoral, la protagonista Catarina recorre el mundo a la busca de su amor ideal, o sea, un galán, por medio del ferrocarril. En el capítulo 4, ella viaja de Madrid a Granada, pero no hay descripciones de viaje en tren. Más bien, en la estación de Granada se arrepiente de haber venido en ferrocarril. En el capítulo 6, en el largo recorrido de Madrid a Suiza, pasando por Biarritz y París, tampoco hay descripciones de viaje en tren. En su lugar, se describe una excursión encantadora en automóvil. En el caso de La Quimera, cada capítulo cambia de escenario: Marineda, Madrid, París, Bélgica, Holanda. Así que se nos presenta como una auténtica novela de viaje. Claro que hay pasajes que se refieren al viaje, por ejemplo, a los preparativos, al estado de las estaciones y a la conversación cruzada en el vagón, pero han desaparecido de forma completa las descripciones del paisaje visto desde el compartimento. Son reemplazadas por los viajes en automóvil. Una de las heroínas, Clara Ayamonte, educada como una mujer libre en un sentido profundo, según Marina Mayoral, es rechazada en su amor hacia el pintor y acaba entrando en un convento de Ávila. Pero para esto, escoge el automóvil como medio de escape, o sea, para librarse del lazo mundanal. En esta cita, se manifiesta la embriaguez que produce la velocidad del auto y que parece ayudar a la heroína a olvidar todo lo mundanal. Y la autora hace la descripción del paisaje visto desde ahora el asiento de auto, cuya calidad es comparable a la citada de un viaje de novios. Más tarde, en una novela corta, publicada en 1912, Arrastrado, Doña Emilia hace igualmente la cabal descripción de una vertiginosa carrera en automóvil, según Villanueva y González Herán. El protagonista, Eugenio Izquierdo, político cauteloso, al enterarse de la relación adúltera que mantienen su mujer y su mayor valedor, al principio no reacciona reprimiéndose a sí mismo para sacar mayor partido de ello. Sin embargo, una vez montado en un auto con los dos que le han ultrajado, se afloja esta represión. La misma embriaguez que disfruta Clara Ayamonte de La Quimera, Aula, le libera a Eugenio de la represión y le despierta el ansia de vengarse, que llega a ser un afán de muerte como en esta cita. Aquí se sobresale la similitud entre la expresión fantasmagórico en su rapidez y la de Goethe, vociferino, llegando a connotar la potencia destructiva que conlleva la rapidez. En la narrativa de Emilia Pardo Bazán, nacida a mediados del siglo XIX, hemos podido notar naturalmente la atracción que sentía ella hacia lo vociferino, lo que Goethe acuñó para detestar la tendencia acelerante que se generalizaba en su tiempo. Sin embargo, en La Quimera y Arrastrado, esa velocidad diabólica está representada por la vertiginosa carrera en automóvil. Por cierto, en la portada del folleto, los contemporáneos
número 174, en que sale arrastrado, está ilustrado un automóvil de carrocería Landaulet, el mismo que aparece en el texto. Este tipo de automóvil, que se fabricaba entonces, por ejemplo, el 1.8 apenas llegaba a alcanzar 40 kilómetros por hora. Es decir, por más veloz que fuese, el automóvil corriente de aquel tiempo ni siquiera rebasaba la velocidad media de un tren como el Sud Express. Por lo que se expone que respecto al automóvil, lo que atraía a doña Emilia no era la velocidad en sí misma, sino que sería otra cosa. En 1900, visitando la Exposición Universal de París, doña Emilia vaticina, igual que Goethe para el siglo XIX, el porvenir de los medios de viaje del nuevo siglo, como la muerte de los ferrocarriles. Ahora, respecto al ferrocarril, le molesta su férrea disciplina, la misma que sujetaba al jefe de la estación en el cuento Sin Esperanza, y aboga por el automóvil por ser vehículo de libertad. Esta actitud de partida decidida del automóvil y su razón, primero manifestadas en el artículo de 1896, La vida contemporánea de la ilustración artística, lo reitera y mantiene doña Emilia en los números siguientes, hasta cerca de su fallecimiento. Así, como conclusión provisional, podemos afirmar que hacia el final de su vida, doña Emilia ya no vivía como hombre del siglo XIX, ya que había trascendido la percepción acelerada de la realidad, verochifelis, y que ella proponía la libertad como el contravalor frente a eso. De lo que sí no cabe duda es de ser poseedora de la nueva sensibilidad a los medios de viaje. Ahora me pregunto, ¿qué diferencia de sensibilidad hay como hombre del siglo XX entre doña Emilia y nosotros? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Ogusu, por su intervención y por haber intervenido en directo, de manera que luego podamos hablar con usted y dialogar si el público tiene alguna pregunta. Bien, seguimos adelante con un magnífico respeto del tiempo por parte de los comunicantes de esta sesión. Y el siguiente miembro de la mesa virtual, es Juan Pedro Martín Villarreal, de la Universidad de Cádiz, que es graduado en Filología Hispánica y Estudios Ingleses por dicha universidad y máster en Estudios Literarios, Artísticos y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, y que está realizando actualmente su tesis de doctorado en la Universidad de Cádiz. Bien, veo que ya la conexión está establecida perfectamente. Juan Pedro tiene la palabra. Muchas gracias. Cómo el suicidio se constituye como un tema predilecto en la narrativa finisecular europea, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Por su raigambre romántica, por un lado, por los enormes desarrollos naturalistas y el efectismo que también conlleva, y a todo ello también se une una serie de intereses que propician, en un plano discursivo, una comprensión feminizada y patológica del acto suicida. En cierto modo, nos encontramos ante una suerte de cambio semántico que se está produciendo a todos los niveles durante los siglos XVIII y XIX, y que lo que conllevan es una patologización, una secularización y una feminización del suicidio que se va a apoyar desde el ámbito artístico y literario,
apoyándose sobre todo en una imagen que nos resulta un tanto estereotípica, como la de la eterna inválida o la de la Ofelia shakespeariana, entendiendo a la mujer como una suerte de loca por causas naturales, ¿no? Podríamos decir. Si bien esas prácticas de representación se producen sobre todo en el ámbito de la Europa continental y sobre todo en Gran Bretaña, sí podemos señalar que el campo cultural español no se mantiene indemne a la influencia de este tema literario, sino que también cautiva a muchos artistas y escritores, entre los que se encuentra doña Emilia. Bien, en este proceso, en este cambio de definición, os señalo en la presentación PowerPoint esa definición que señala Margaret Higoney sobre el acto de medicalización del suicidio, que a nivel cultural supone una feminización, puesto que desde la literatura científica del momento se entendía a la mujer como una suerte de hombre anormal y por tanto el vínculo entre el defecto genético y la enfermedad suicida se daba ya prácticamente por hecho. No obstante, y aunque esto parece bastante evidente en algunas de las representaciones europeas del suicidio femenino de la época, cuando vamos a analizar algunas obras concretas de escritoras y también del campo cultural español en concreto, encontramos algunos intereses difíciles de conciliar. Uno de ellos, por ejemplo, sería el de entroncar esta nueva forma de entender el suicidio, prácticamente medicalizada, con un discurso católico que en España seguía siendo el principal garante de verdad y que difícilmente podía desproveerse del ámbito moral que veía este acto como una suerte de pecado. Bien, de una forma muy somera voy a intentar realizar una panorámica sobre algunas de las obras en las que Emilia Pardo Bazán siente el vértigo de esta influencia y utiliza o representa el suicidio femenino en un discurso que creo se prueba eficaz a la hora de negar algunas de estas ideas que se habían quedado establecidas en la ficción patriarcal sobre el suicidio. A su vez, generando una mirada que se va a adaptar desde un prisma católico a la realidad propia del suicidio, ¿no? Bien, está claro que las grandes suicidas decimonónicas no son españolas, por la oposición del discurso católico a aceptar esta realidad patológica que cada vez se hizo más evidente. De hecho, en España el mismo debate en el discurso público sobre la realidad médica del suicidio fue muy tardío, y Emilia Pardo Bazán trae este tema sobre todo a partir de su influencia de la literatura rusa y francesa, y ahí bueno, nos vienen evidentemente los nombres de Madame Bovary y de Ana Karenina como los dos principales modelos donde mirarse. Y de hecho en ello vamos a ver que se mira. Y también vemos que en general en las novelas de Emilia Pardo Bazán y en sus cuentos se encuentra una continua preocupación por reflexionar sobre los discursos médicos que se estaban generando, ¿no? Y por supuesto este cambio, esta medicalización del suicidio, creo que también toma forma en su novelística. Bien, me centraré en el cine de Vilamorta, Morriña, Las tapias del Camposanto y Aire, aunque será una presentación muy somera. Bien, la primera presencia del suicidio femenino que podemos encontrar se da en el cine de Vilamorta, en la que la influencia de Flaubert es manifiesta, bueno, tanto en la reproducción del motivo de la mujer suicida, como en la conciencia, en la coincidencia del método, en este caso el arsénico, o en una causa que podrían estar motivadas, bueno, pues por la profunda insatisfacción romántica que va a criticar enormemente Emilia Pardo Bazán, la descripción de la medianía del medio rural en el plano puramente naturalista, o incluso en el uso de ciertas técnicas narrativas. Esta novela, que se sitúa en Vilamorta, el asunto de Carballiño, va a narrar una trágica historia que, bueno, ya imagino que conocéis y voy a intentar resumir muy brevemente, en la que Segundo García enamora a Leocadia, que es una maestra rural que tiene un hijo discapacitado, Minguito, al que veremos que terminará abandonando por este amor, y que bueno, este poeta intenta publicar un libro, y Leocadia, que por el amor que le profesa, casi veneración, decide financiar, termina bueno, estando trágicamente descontenta cuando Segundo se va a América tras un desengaño amoroso con Nieves, que es la mujer del diputado
por la ciudad, ¿no? Bien, la forma en que se trata este final trágico de Leocadia, que va a ser el del suicidio, es en todo momento satírico y está orientado a criticar los ideales románticos sobre todo. Desde el principio encontramos una representación del personaje que ya es en cierto modo burlesca y además, bueno, aunque no se va a profundizar en esta idea, sí se señala un oscuro pasado que podría justificar por sí solo ese desesperado final de Leocadia, en cuanto a que, bueno, tiene un hijo, pero se murmuraba que nunca tuvo marido, que cuando residía en Orense era huérfana, etcétera, ¿no? Bien, paso a señalar que en este caso sí encontramos que Emilia Pardo Bazán nos plantea unas causas puramente medicalizadas de este suicidio, que se inicia en una suerte de locura o de demencia producida por las pasiones. Esta idea nos interesa en tanto que en el discurso médico español la idea de las pasiones alteradas como causa de la locura y del suicidio empezó a estar presente a partir de la traducción de la medicina de las pasiones de Jean-Baptiste Félix de Haucourt y también del libro de Brière de Boismont, du suicide de la folie suicide. Entonces, bueno, lo que se puede ver, aunque no de una manera excesivamente clara, es cómo el análisis o la interpretación que Emilia Pardo Bazán hace de la locura que va a llevar a Leocadia en el suicidio está producida por esta alteración de las pasiones. En este fragmento que os señalo ahí, que no voy a leer, vemos cómo la descripción de todo el proceso es de tipo médico, es decir, se incide sobre todo en la crisis nerviosa que sufre y en cómo es digamos, una causa de una enfermedad, es decir, su locura se va a estar creando a lo largo de la novela hasta que al final encontramos que se nos señala que mucho dio que hablar Leocadia en Vilamorta, algunos señalaban que estaba enferma, otros arruinada y según bastantes no muy cabal de juicio, ¿no? En ello coinciden todos ellos. Bien. La siguiente novela en la que aparece el tema del suicidio es Morriña, y aquí se va a reflexionar sobre las causas del suicidio contrastando toda una serie de ideas que ya estaban presentes en el momento, tales como la comprensión del suicidio como mal nacional, en este caso ligado al sombrío humor de la raza céltica, y también a cuestiones de clase y género que creo que son mucho más interesantes. En este caso encontramos la narración de la vida de esclavitud, que es una joven criada gallega que entra a servir a casa de doña Aurora Nogueira de Pardiña, a pesar de su turbio origen, y lo hace sobre todo por una cuestión de que necesita sentirse cercana a su tierra por una cuestión de una fuerte morriña, ¿no? Esa idea de la morriña ya se encuentra de nuevo descrita como casi una enfermedad y de nuevo encontramos un turbio origen. En este caso ella es una hija bastarda de un cura y su criada y por esa razón abandona su pueblo natal. Bien, el problema se produce cuando despierta el deseo del hijo de la señora y este deseo también se describe desde una perspectiva puramente médica. Bien. Aunque no señala demasiado detalle respecto al final de esclavitud, que es su suicidio, cuando la señora, viendo la posibilidad de que su hijo termine enamorándose de la criada, decide dejarla en Madrid e irse ellos a Galicia, y ante esa situación en la que ella ya se culpa por su nacimiento, ¿no? Que dice que está en contra de la voluntad de nuestro Señor, y este último abandono termina tomando su vida, si bien lo hace fuera de la narración, es decir, no llegamos a verlo, solo tenemos acceso a la noticia de su suicidio. Sí nos interesa, a pesar de la superficialidad con la que se va a tratar, cómo se valida una cierta lectura en la que se apunta a la opresión económica y al abandono social que va a acompañar a esclavitud como una mujer de clase baja y con una reputación dilapidada hacia su suicidio. Es decir, se apuntan hacia cuestiones que no son puramente médicas ni están relacionadas con su sexo y, por supuesto, no están para nada relacionadas con esa extraña enfermedad nostálgica, la morriña, o esa tendencia
del pueblo gallego al suicidio, ¿no?, que se sugiere en algunos momentos de la novela. El silencio de esclavitud, tal y como señala Bourdieu, y la imposibilidad de acceder a las verdaderas razones que motivan su desaliento, nos permiten plantearnos a este personaje como una suerte de sujeto subalterno a cuyo discurso no podemos acceder, partiendo de esta idea de Gayatri Spivak, ¿no? Y bien, por último, me gustaría señalar cómo este motivo literario del suicidio femenino se produce también en su producción cuentística, que bueno, es amplísima. He tomado dos ejemplos, uno de ellos es Las tapias del Camposanto, publicada en la España moderna en 1890, y en él se narra una historia en la que de nuevo se niegan algunos de los paradigmas de la ideología romántica en clave burlesca, sobre todo los relacionados con la idealización del sentimiento amoroso y sus fatales consecuencias, ¿no? Un poco en la misma línea en la que se venía haciendo en el romanticismo español, en el primer romanticismo español, en el que lo que si encontramos algo es una sátira del suicidio. En este caso se trata del personaje de Clara Bonaret, la hija de un tendero que vemos que vive, bueno, en una vida completamente monótona, en la que básicamente lee continuamente folletines franceses y otras fantásticas novelas que señalan y meten dentro de su cabeza una idea de amor romántico que no tiene nada que ver con la realidad. Y esta enseñadora y enamoradiza Clara encuentra un objeto de deseo y hace que caiga en el amor como en un pozo, atada de pies y manos, indefensa, loca. Este objeto de deseo es un militar que ha llegado al pueblo, con el que nunca llega ni siquiera a hablar, pero ella espera todos los días junto a la ventana, imaginando bueno, una vida con él, ¿no? Hasta que un día, bueno, pues el jinete es enviado a otra ciudad y ante esa ausencia ella cae febril, se señala, y va al cuartel a preguntar por su paradero, y cuando descubre que ha sido destinado a Sevilla, pues su fantasía romántica prosigue hacia el suicidio, ¿no? Señala que no encontraba fondo en que asentar la existencia ni razón para continuarla. Así se lanza hacia la costa, y la representación que tenemos aquí de la mujer suicida reproduce prácticamente el motivo literario, ¿no? Una mujer con andar maquinal, que suelta carcajadas, es decir, una mujer prácticamente loca, que se aleja hacia la costa iluminada por la luna, y en el momento de llegar, antes de llegar, se da cuenta que para pasar tiene que cruzar las tapias del cementerio, lugar de fatal reputación en el pueblo, y donde, bueno, pues normalmente se esconden las parejas sospechosas, y justamente en ese momento ve a un personaje, a Altiplano Bujía, teniendo una relación con su vecina, y esa realidad y esa corporeidad del sexo, esa realidad del amor que no es nada romántico, le hace tener una epifanía en la que se da cuenta de la estupidez de morir por amor. Y bueno, me queda muy poco tiempo, pero tan solo quería señalar de la última novela, Aire, bueno, novela, perdón, un relato que es casi un microrelato, la que se cuenta la historia de Cecilia Borges, de 1908, y es muy breve, pero al mismo tiempo muy sugerente, en tanto que juega de nuevo mucho con la idea de ese suicidio femenino, del que no solamente tiene culpa la idea de la mujer como eterna loca, ¿no? Sino que apunta a muchísimas cuestiones de clase, de la propia opresión patriarcal que tiene que vivir la mujer. En este caso, la idea de ser aire, que es lo que hace que ella se suicide, está creada por un novio que, digamos, la fuerza a tener relaciones sin que realmente estas ocurran, de manera que ella termina siendo internada en esta idea de ser aire. Aunque el espacio apenas permite desarrollar una crítica, sí sugiere muchas cuestiones que resultan enormemente interesantes con respecto a esta otra forma de comprender el suicidio desde una perspectiva femenina. Así, de esa manera, Emilia Pardo Bazán representa una forma diferencial de comprender el suicidio femenino, en la que se aleja del estereotipo patriarcal europeo y lo intenta adaptar a una conciencia católica
y no sin ello, no sin que ello suponga que no lo trate. Y bueno, hasta aquí puedo llegar. Bueno, muchas gracias. Ben, debo estar moi agradecido aos tres comunicantes desta primeira sesión polo seu respecto do tempo sinalado, que nos permitirá ter un pequeno debate se hai condicións e público con arrestos para facer algunha pregunta. Non hai ninguén na sala con gana de intervir? Ben, pois nese caso farei eu unha pregunta que por unha banda... non, mellor que fale o público, sempre. Buenas tardes, profesor Ogusu. Un placer volver a oír su voz, que ya intervino en esta sala para presentar su traducción de Los Pazos de Ulloa hace algunos años. Ha hablado de los viajes, la narrativa de Pardo Bazán, y le planteo si en algún momento se ha preguntado por la posibilidad de contrastar lo que ella escribe sobre viajes ficticios y lo que ella relata sobre viajes reales en sus escritos, no solo en sus escritos de viajes, sino en sus crónicas, en las que llega a hablar tantas veces de trenes, primero de diligencias, luego de trenes, luego de automóviles, e incluso en algún texto habla ya del aeroplano, que tiene ocasión de enterarse de estas posibilidades. Esta mujer que lo probó todo, suponemos o sabemos, también probó muchas formas de viajar. Incluso en algún artículo habla de un accidente de automóvil del que fue víctima sin mucha gravedad. ¿Qué contraste o qué interés o qué relación hay entre los viajes ficticios en sus relatos y los viajes reales en sus crónicas? Muchas gracias. Gracias por su pregunta, profesor González Herán. ¿Me oye? Perfectamente, gracias. Efectivamente hay diferencia entre las crónicas de viajes reales, por ejemplo, la que usted ha editado, apuntes de viaje, ¿cómo se llama? A Ginebra, ¿verdad? Apuntes de viaje de España a Ginebra, que es un inédito, ¿verdad? Y contrastando, por ejemplo, apuntes y viajes de novios, lo que pasa es que en la narrativa ficticia aparece más de modo nítido, por ejemplo, el fenómeno de que he tratado, por ejemplo, vociferino, ¿no? La seducción por la rapidez o seducción por el panorama móvil, y también ese temor también, me parece. Ese aspecto que tiene la narrativa ficticia me atrae mucho, más que en las crónicas reales. ¿Qué le parece a usted? Eso de en la ficticia aparece más claramente o no. ¿Puede darme su opinión? Doctor Ogusu, parece que en lugar de Tokio es de los que responden a preguntas con nuevas preguntas, algo que aquí es muy conocido. Yo creo que en realidad es un poco inseparable. Quien ha viajado tanto no puede dejar de contar en sus textos los viajes. Yo no me he preocupado de hacer un cotejo con otros novelistas o narradores de su tiempo, pero sí sé, porque en un momento determinado, hace bastantes años, hubo una propuesta, nada menos que de Renfe, que se quedó solo en propuesta, de hacer una antología de cuentos de ferrocarriles, que incluso
el ofrecimiento decían que se regalaría a los viajeros. Bueno, fue una ocurrencia que nadie llegó a realizar, pero yo empecé a buscar y podría hacerse una interesante antología, que evidentemente tendría que titularse Sud-Express, una antología de cuentos de viajes en tren. Doña Emilia viajó mucho en tren y tiene muchos relatos y descubre las posibilidades narrativas que hay en el tren, muchas más probablemente que en el coche, en la diligencia o en el avión. En los cuentos, en las novelas de Pardo Bazán hay muchísimas aventuras de trenes, atracos, asaltos, incluso un viaje que permite un enamoramiento y una ruptura, todo ello en un largo viaje, ¿no? En fin, anímense los lectores a leer cuentos de viajes de Pardo Bazán en tren, viajen en tren con ella. Gracias. Hola. No sé si será desproporcionado a su pregunta o si será adecuado una cuestión que le voy a decir. En el 98, entre los 98istas, el viaje se pone muy de moda. El viaje en tren, por ejemplo, Baroja viaja mucho, vamos, describe mucho lo que se ve desde el tren y sobre todo va de alguna manera narrando y describiendo las diferencias del paisaje, por ejemplo, desde Castilla hasta las zonas cercanas al mar, vamos a suponer. No solamente en el aspecto físico del paisaje, sino en la manera de conducirse las personas que van caminando por esos lugares, o cómo van vestidas, o cómo hablan, si gritan o hablan bajito, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo que se ve desde la ventanilla del tren. Bien. Pero luego, por ejemplo, Machado también en el 98 está muy de moda, se pone muy de moda el personaje andariego. Entonces, que va de alguna manera describiendo lo mismo, no desde el tren, sino desde su propio paso. El personaje que es un poco errático y un poco que va caminando. Entonces, el mismo Machado, cuando sube a lo alto del cerro y describe el paisaje castellano desde lo alto del cerro, etcétera, pues podemos tener muchísimas muestras. A mí en ese sentido me parece casi que es más 98ista que otra cosa. No sé, a lo mejor es una bobada lo que digo, pero se me ha ocurrido. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que ahora no trato de los escritores de la generación 98, es que intuyo alguna diferencia entre las de, por ejemplo, Gardós y Pardo Bazán y las de, por ejemplo, Antonio Machado o Unamuno incluso. Y poco a poco voy hacia el siglo XX. Ben, máis preguntas? Ben, yo tengo una pregunta para Donatella Siviero, que evidentemente su ponencia, su comunicación me ha interesado mucho por la referencia a Pascual López, y he sacado la impresión, porque ha aludido a la Edad de Plata y a obras de principios del siglo XX, de que el modelo que utiliza Emilia Pardo Bazán en esta obra, que es un modelo autobiográfico, falsamente autobiográfico, es relativamente innovador o particularmente moderno. Y no sé si es una impresión acertada o si podríamos comentarla un poco. Bueno, sí, exactamente es lo que he intentado. Bueno, es claro, en 15 minutos era difícil explicar en profundidad los juegos que pone en marcha doña Emilia con esa modalidad que en manos de los autores de fin de siglo se convierte en algo extraordinario, es un instrumento extraordinariamente dúctil. Por ejemplo, ella se pone un poco en la línea de estos escritores finiseculares, como pensamos en Alejandro Saba, por ejemplo, o también que hace una autobiografía por interpuesta persona, ¿no? O sea, por personaje interpuesto, mejor dicho. O también en otro autor, como es el diario de un enfermo de Azorín. O sea que
estamos aquí delante de algo que se remonta a Lazarillo, esto está claro. O sea que un modelo tiene sus raíces en esta falsa autobiografía que es el Lazarillo, pero luego es muy en la línea de la sensibilidad finisecular, eso de utilizar la subjetividad de una manera tan dúctil y tanto para crear una subjetividad de personajes como para crear una otredad en la que se puede reflejar el mismo yo del mundo referencial. Es un juego muy complejo y yo creo que la lectura de Pascual López que se ha hecho hasta ahora siempre ha sido una lectura desde la perspectiva de primera novela y por lo tanto primera novela en la que hay que centrar la atención sobre los elementos que más bien entran en la esfera de lo que era la narrativa de aquel momento, ¿no? Que los ensayos que hacía doña Emilia con las estructuras y la retórica del realismo y del naturalismo. Pero yo creo que allí hay mucho más porque yo estoy convencida y la lectura que es profundizada de una serie de obras me está confirmando esta idea que yo tenía, es que doña Emilia experimenta mucho, a pesar de mirar a los modelos que conocemos, que sabemos, es una escritora que experimenta muchísimo, porque conoce muchísima literatura y por lo tanto, claro, lo de la autobiografía se está poniendo en aquel momento, no digo de moda, pero es un recurso muy importante para la época. Y lo que llama la atención es que quizás yo, la verdad es que no he tenido de momento la posibilidad de profundizar más, pero de momento las consultas me confirman que ella es la primera que utiliza el subtítulo temático autobiografía para una obra de ficción. ¿Más preguntas en la sala para alguno de los tres comunicantes de esta tarde? ¿No? Pues yo, por seguir con el debate, dado que tenemos tiempo, querría hacerle una consulta a Juan Pedro Martín Villarreal a propósito de una cosa que ha mencionado al final sobre el alejamiento de Emilia Pardo Bazán respecto del estereotipo patriarcal. Entiendo que en relación con el suicidio femenino es una idea que me parece muy interesante, teniendo en cuenta los ejemplos que ha traído, y me pregunto si podría desarrollarla un poco más, aprovechando que, como quería él terminar su comunicación dentro del tiempo que draconianamente le hemos impuesto, quería saber si puede desarrollarlo un poco más. Gracias. Sí, bueno, de hecho la idea que más me interesa de cómo Emilia Pardo Bazán utiliza y traslada al contexto español el motivo del suicidio femenino, ¿no? Parte todo, bueno, de mi tesis de doctorado que establece, bueno, cómo el motivo literario del suicidio femenino es tratado en la literatura escrita por mujeres en la segunda mitad del siglo XIX en España y en Gran Bretaña. Y en el caso concreto de España, además de Rosalía de Castro en La hija del mar o Gertrude Gómez de Avellaneda en Dos mujeres, Emilia Pardo Bazán en estas novelas, bueno, en estas dos novelas y en estos relatos, establece también una mirada diferencial, como señalaba, en la que primero se aleja tan solo un poco de la mirada fatalista, naturalista, que se establece sobre el suicidio como forma, digamos, de castigo sobre en este caso, Leocadia, para pasar a una novela en la que en Esclavitud, aunque nos plantea más claramente una denuncia de ese suicidio por cuestiones que son de clase y son de género, en este caso su forma de, creo yo, de empatizar con el personaje suicida es no narrando su suicidio, mientras que en Leocadia vemos una narración muy bovariana de su sufrimiento a la hora de tomar el arsénico, que es matar ratas, porque ni siquiera se disfraza, o sea, es totalmente mundano. En el caso de Esclavitud simplemente se menciona que se suicida, y en los dos últimos casos, bueno, en el de Las tapias de Camposanto, directamente que hay una caracterización mucho más positiva de Clara
se elimina la opción del suicidio, es decir, antes de suicidarse genera la misma, digamos, que genera la misma narrativa que reproduce una serie de motivos para luego negarlo y toma realmente la posición más feminista, si se quiere, que es la de no suicidarse por un hombre, ¿no? Y en el caso de Aire, que es el último relato, es que es tan breve que realmente tan solo sugiere que esa locura no está debida a, digamos que está contraponiendo por un lado el discurso del director del manicomio, que explica al narrador que se trata de, bueno, de una locura mansa, de una locura ofelesca, de esas que nunca se van, y la realidad de la propia suicida y de lo que el narrador va conociendo por la habladuría del pueblo y por la prensa, ¿no? Que es que una joven huérfana que solamente se pudo ganar la vida siendo costurera y que fue un novio el que solamente se señala esta idea de eres más fría que el aire, que continuamente la estaba intentando obligar a tener una relación sexual, lo que produce esa locura que la lleva al suicidio, ¿no? De manera que sí se puede ver una denuncia de ese estereotipo tan manido de la mujer loca por amor, ¿no? Las suicidas de Emilia Pardo Bazán en ningún caso son solo locas por amor. Bien, muchísimas gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Nadie más tiene dudas? No sé si puedo hablar. Por supuesto, con muchísimo gusto. Adelante, Donatella. Gracias. Nada, es que por suerte he encontrado la cita. Es que a propósito de lo que se estaba hablando antes de trenes, de viajes, de velocidad, es que la observación es que, claro, empieza a ser el tren el medio de comunicación de la velocidad y de exploración. La generación del 98 lo hará, pero no todo fue así, porque piénsese, por ejemplo, en lo que hacen Santiago Rusiñol y Casas en 1889, una exploración de Cataluña, por Cataluña desde mi carro, se van en carro, porque, y tengo aquí la cita, es una casualidad, no estaba preparado, dice en este reportaje que hacen a lo largo de este viaje en carro, con un caballo, se van dando vueltas por ahí por Cataluña, dice, estamos plenamente convencidos de que la civilización es una gran cosa y el ferrocarril una de las mejores conquistas, pero la experiencia nos ha demostrado que para conocer bien un país no es el tren el instrumento más a propósito. Pues si bien los trenes de España son de temperamento campechano, no lo son lo suficiente para detenerse en los momentos oportunos. O sea que elogio de la velocidad, pero también esta otra cara que llegará hasta lo que son las exploraciones de Ortega y Gasset, por ejemplo, de su heterónimo Sendoya, ¿no? Que se va 1914, los libros de Andariver. O sea que hay el tren, hay la civilización, pero también hay esta otra cara de la realidad de los que quieren conocer su propio territorio a través de la lentitud. Verán, simplemente hay una sugerencia que me ha salido a propósito del tren, porque en Italia salió hace no muchos años un libro muy interesante que se llama Treni di Carta, que es de Remo Ceserani, que es un estudio muy, muy interesante sobre la importancia del ferrocarril en la literatura finisecular y de la primera parte del 900. Y entonces es un tema que a mí me fascina muchísimo y siempre lo he visto también en esta perspectiva de, ¿no? Sí, la velocidad, pero también no perdemos de vista la otra cara. Espléndida intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. ¿Alguna intervención más? La profesora Dolores Tión. Espera por el micrófono. Simplemente apuntar que existe en España un libro de Lili Litvak muy bonito sobre los trenes, precisamente en ese periodo y que responde un poco a lo que se está diciendo. Y estoy de acuerdo con ese... Sí, El tiempo de los trenes se titulaba. Es un libro un poco catálogo, muy ilustrado.
Y yo se lo aconsejo y estoy de acuerdo con lo que dicen, con esa exaltación de la velocidad como símbolo de progreso, pero al mismo tiempo también lo que es un poco esa estética finisicular ya del modernismo, que es la observación lenta del pequeño detalle, del aspecto nimio sin importancia, y evidentemente eso no se puede hacer con la velocidad. O sea que son los dos, parece paradójico, pero es así. Gracias por su observación. Lo que pasa es que precisamente Emilia Pardo Bazán escoge a partir de un momento determinado el automóvil por ser vehículo lento, para que pueda detenerse donde quiera, ¿no? Y ese cambio de gusto también, ¿no? Gusto, me gustaría destacar en ese periodo. Seguramente tendrá dos caras. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Aprovechando que todavía están nuestros 3 comunicantes presentes, aunque sea en remoto. ¿No? Bien, en ese caso creo que podemos dar por terminada esta primera sesión de la tarde y descansar durante unos minutos hasta la segunda sesión de las 5:30 para recolocarnos todos un poco. Muchas gracias a los 3 comunicantes y esperemos que la próxima vez podamos vernos personalmente en carne y hueso. Exacto, exacto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.
tarde. Sí, senta comigo, por favor. Dado que xa estamos preparados para comezar, imos retomar o traballo para mantermos o horario previsto, que, como saben, é estrito e inexorável, como caracteriza as mellores organizacións. A primeira comunicación desta última sesión de hoxe ten 4 comunicacións, e a primeira corre a cargo do profesor Christian Boyer, do Liceo Hélène Boucher de París, que é profesor agrégé, non digo agregado porque a equivalencia non é evidente para os que falamos castelán ou galego, é profesor agrégé de español, é doutor en literatura española pola Sorbona, por París 4, coa tese La cruauté dans les récits courts d'Emilia Pardo Bazán, de 2014, e é un frecuente e experimentado pardobazanista que ten entre as súas publicacións recentes unha monografía sobre a novela La Tribuna, publicada en 2019, pola que moitos de nós temos relido esa novela tamén últimamente. E, sen maior dilación, ten a palabra Christian Boyer. Benvido.
Un segundo, que no tenemos audio. No te oímos todavía. A ver, Cristian. Hola, buenas tardes. Perfecto, no sé ahora si, sí. Sí, ahora sí. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Estoy siguiendo desde París con mucho interés los 3 primeros días de este congreso y de este coloquio. Y hoy hablaré particularmente de la descripción de los espacios en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, o una estética al servicio de la crueldad. A lo largo de su ingente producción cuentística, Emilia Pardo Bazán supo recrear universos y ambientes de una gran variedad. Si bien dedica una atención especial al campo gallego en varias colecciones, también describe la vida madrileña, explorando tanto las ásperas calles de la capital como sus salones más elegantes. Curiosa y deseosa de ampliar sus horizontes literarios, la escritora ambienta numerosos relatos cortos en tierras muy alejadas de las realidades españolas, desplegando así todo un repertorio de espacios referenciales. El lector descubre entonces, y la lista de ser exhaustiva, la India del Ramayana, la Tierra Santa, al igual que es partícipe del desastre de 98 en Cuba o en Filipinas, y asiste a terribles castigos y sacrificios en China o en México, por ejemplo. En esta corta intervención me centraré en la descripción de los espacios interiores en varios cuentos de la autora. Estos cuadros de la intimidad ilustran su capacidad para jugar con diferentes funciones de la descripción del espacio, superando el nivel meramente representativo y expositivo para convertir el medio en el que se desarrolla el cuento en una fuerza apremiante y maltratadora. En la labor de condensación propia de la forma breve, el trabajo de selección que emprende un autor a la hora de presentarnos el mundo ficcional que dirige es revelador de sus intenciones y de los efectos que quiere ir desarrollando para llegar al desenlace. Cuando este es dramático o trágico, la descripción no solo sirve para permitir una representación del universo evocado, sino que también puede ser una herramienta para anunciar la llegada inminente del sufrimiento. En los cuentos realistas ambientados en Galicia o en Madrid, Emilia Pardo Bazán ofrece a menudo descripciones precisas de los medios más miserables. Una vez concluidos los vivos debates que rodearon a la cuestión palpitante del naturalismo en España, el relato alegórico Entrada de Año, publicado en 1899, recuerda este gusto de época por la exploración de los bajos fondos. Cito: sin embargo, por tranquilizar su conciencia, recorre el año los lugares en los que se llora, las mansiones del dolor y la necesidad, las famélicas buhardillas, los campos que riega el sudor del labriego, los asquerosos burdeles, los hospitales, los asilos de la mendicidad, las leproserías, las glaciares prisiones siberianas. Aunque no trasladó todos los espacios mencionados en esta cita a la ficción, Emilia Pardo Bazán no dudó en explorar los bajos fondos de manera cruda, como lo ilustran cuentos pertenecientes a colecciones diferentes, entre los cuales figuran, por ejemplo, Sobremesa, Elección, La Chucha o Un duro falso. Obviamente, la estrechez económica, la incuria y la falta de instrucción son propicias para que estalle la crueldad. Sin embargo, el sufrimiento y la violencia no se ciñen a estos espacios infraurbanos y se manifiestan en lugares menos predestinados al derramamiento de la sangre. Así es como hasta los aposentos más cómodos de la buena sociedad madrileña no se libran del sello cruel que imprime la autora en muchos relatos. La colección titulada Interiores lo ilustra particularmente. En Bromita el drama se evidencia en una oficina, en Eximente, que presenta numerosas semejanzas con Le Horla de Maupassant, el suicidio tiene lugar en una casa cómoda, y es también en los apartamentos burgueses donde se desarrollan las escenas más crueles del gemelo o las vistas. En cuanto a los cuentos, Por dentro y La enfermera, confinan al lector en los dormitorios de personajes moribundos. En la exposición de estos espacios interiores encontramos la mención de objetos que cumplen su función de marcadores sociales indispensables para conocer la realidad socioeconómica de los personajes. Así, en el relato El Montero, la escena de 1903, la escena de interior del Incipit, permite hacer hincapié en todo el bienestar económico que un matrimonio ha podido adquirir gracias a sus esfuerzos.
Al mencionar todos los objetos con detalle, la autora no cede a lo que Zola llamó el furor de la descripción. No pretende exponer de manera pormenorizada los objetos con el fin de construir un marco totalizador. La elección minuciosa de los elementos persigue otra finalidad, la de preparar al lector a la reacción de la esposa, quien teme perder una parte de los bienes de la casa. Así su marido se ve presionado y no participa en la huelga decidida por sus compañeros. Semejante decisión tiene consecuencias trágicas, puesto que mata a un compañero y sufre después una terrible venganza colectiva. De este modo, lo que a primera vista podría aparentarse a un detalle inútil que contribuiría a un efecto de realidad si adoptamos la terminología de Roland Barthes, adquiere en realidad, y cito a Barthes, un valor funcional indirecto en la medida en que, al sumarse, los detalles constituyen algún indicio de carácter o de atmósfera y de esta manera pueden ser finalmente recuperados por la estructura. En el relato inútil, el criado Carmelo se preocupa cuando está solo en la casa de la familia Valdelor. Sabe que su condición física no le permitiría luchar contra los chauffeurs, estos ladrones que no dudan en quemar a sus víctimas para que confiesen dónde se encuentran los ahorros de la casa. Antes de que los maleantes rompan la soledad de la casa solariega, aparece en el cuento una primera descripción del espacio interior en el momento en que el fiel Carmelo decide reponerse y preparar la comida. Cito: para distraer el temor, dirigióse a la cocina, al cuidar el puchero, recebó el fuego del hogar con leña menuda, y destapó y espumó la olla, lentamente. El glu-glu del pote colgado le interesó y lo revolvió con un cucharón largo, profundo. Sus pasos levantaban eco en la vasta cocina desierta. La evocación del calor y de una comida roborativa podrían despistar al lector, pero no nos equivoquemos. Si esas palabras aparecen como una promesa de quietud, preparan ante todo la llegada de los crueles chauffeurs a una cocina amenazadora en la que las llamas y la cocción son el anuncio del suplicio de Carmelo. Los ladrones llegan y los objetos evocados en la escena preparatoria vuelven a aparecer para cobrar esta vez otra función. Y cito: arrastraron fácilmente al anciano al fuego que acababa de recebar y que ardía restallando, enrojeciendo la oscura panza del pote y las trévedes en que descansaban las ollas. Desviaron las más próximas y, arrodillando a Carmelo de un empujón, le apoyaron ambas manos en la brasa. Un alarido de salvaje dolor subió al cielo. De la misma manera, en la primera topografía doméstica que establece en El destino, Padre Bazán evoca a través de la voz de su narrador dos elementos clave, el hogar y la cama, que luego cobran un protagonismo especial cuando la espantosa tía Tecla decide escaldar vivo a su sobrino. Describir el medio humilde no significa atenerse a exponer el medio referencial o a revelar un determinismo identificable en las relaciones de enajenación entre un estado del medio y los personajes. Esos objetos rápida y fácilmente identificables e identificados por el lector se convierten en actantes materiales al servicio del desenlace crudo. El procedimiento se repite en cuentos escritos en fechas distintas. Así, en El azar, la autora describe un taller de fabricación de naipes y se focaliza concretamente en una máquina, y la más cortante, evidentemente, que tendrá un valor simbólico que no desarrollaré ahora, sino que solo me voy a centrar en el valor simbólico que se repetirá también en Curado, publicado en 1903. En cuento en el que la candileja de petróleo encarna de manera cada vez más evidente la fuerza vital que abandona el cuerpo de un enfermo, o en Las vistas de 1901, donde los objetos acumulados llegan a adquirir una voz propia para el personaje, quien cree oír cómo estos, pese a su materialidad, son los que motivan y cierran los enlaces. Cuando doña Emilia decide alejarse aún más de la ficción realista para adentrarse en el terreno de lo fantástico, describe los espacios cerrados de manera a crear el efecto inquietante y a preparar la cruel epifanía, choque entre dos mundos irreconciliables. Así, las descripciones de los espacios en cuentos como Santiago el Mudo, El esqueleto, La resucitada o El conjuro, por ejemplo, son deudoras de todas las figuras canónicas de la novela gótica y del cuento fantástico decimonónico.
las descripciones de bodegas y sótanos siniestros, de pasadizos secretos en los que se oye el chirriar de los goznes, preparan la irrupción de lo extraño y del sufrimiento, respetando las convenciones del género. La iglesia y el convento forman parte de los lugares frecuentemente convocados en la ficción gótica. En varias colecciones y desde La Dama Joven, doña Emilia convierte estos lugares sagrados en teatros de la crueldad. En El rizo del Nazareno, El milagro del hermanuco, El aviso, Cenizas, por ejemplo, las descripciones de las iglesias sugieren la inminencia del castigo divino. Bastante frecuentes en los cuentos de circunstancias, pero no únicamente, las descripciones de los edificios religiosos no pueden analizarse como las de las escenas domésticas que reflejan la intimidad del personaje. La iglesia y el convento son los espacios de la trascendencia y un soplo galvánico irrumpe a menudo para anunciar los dramas, los verdaderos y los falsos milagros. Las descripciones de los bajos relieves, de las figuras inquietantes subrayadas por el color rojo del damasco, crean un ambiente propicio para el advenimiento de lo irreal y el castigo del personaje enclaustrado. Frente a una persona literaria tan ecléctica como la de doña Emilia, resulta complejo desdibujar una única manera de considerar la descripción del espacio. Efectivamente, la cuentista supo adaptarse a los moldes de los géneros que quería cultivar. Así en La cita, que puede considerarse como un cuento de misterio, en que se manifiesta el interés por el género policíaco, la descripción del apartamento en el que yace una víctima aparece a través de la mirada de un personaje que se acerca cada vez más al cadáver. El lector descubre así el medio en que transcurrió el crimen, progresando paulatinamente hacia la terrible aparición. Gracias a los verbos de acción y a la sucesión de los lugares, seguimos atentamente los pasos del personaje que es víctima de una terrible maquinación. El lugar parece encarcelar al inocente, no puede dar marcha atrás y se adentra en un espacio cada vez más agobiante. El sentimiento de enclaustramiento viene reforzado por la presencia de objetos de las alfombras, del pesado tejido que cubre el piano y del gabinete lleno de efectos personales. La pesada cortina y las columnas que enmarcan la alcoba cierran esta teatralización de la escena de crimen que doña Emilia trabaja siguiendo las pautas de la ficción policíaca. No cabe duda alguna de que, en este caso, el trabajo de descripción sirve ante todo para brindar indicios al lector. Antes de que aparezca el cuerpo, ya intuimos que la víctima es una mujer, como lo revela el gusto por los tejidos y el esmero de la decoración, la presencia de bibelots, de plantas cultivadas en el salón. Sabemos que es rica por la multitud de los objetos costosos que lo evidencian. Y está sola, cito, la vivienda parecía encantada, no se oía el más leve ruido. En suma, todo anuncia, gracias a la descripción, que quien vive en semejante espacio es una víctima perfecta. El breve análisis de los cuentos que hemos seleccionado en el artículo que publicaré, propondré muchas más citas, nos permite llegar así a conclusiones que podrán verificarse en otros relatos de la condesa de Pardo Bazán. A lo largo de su producción de cuentos, la escritora no se limitó a cultivar la descripción de una manera única. Si bien nunca abandonó su proyecto de condensación de los efectos, recordemos que la aplastante mayoría de sus cuentos son muy cortos, siempre supo emprender un riguroso trabajo de selección capaz de superar la mera función referencial. En un hábil juego que suma valores axiológicos, simbólicos y modalizaciones, la escritora es capaz de convertir el espacio en una fuerza. En las ficciones en las que se observa la duradera impronta del naturalismo, el espacio evidencia las relaciones de interdependencia entre el sujeto y su medio. Es un agente que maltrata al personaje. Pero esta cruel función del espacio no solo aparece en los cuentos más realistas. Una lectura atenta de las escenas interiores evidencia que lo que podría ser considerado como detalle de segunda importancia o efectos de realidad es más bien el reflejo de un trabajo de orfebrería en el cual los elementos, por diminutos que sean, se combinan para crear trampas en la que queda atrapada una amplia galería de personajes víctimas de una crueldad que se manifiesta con frecuencia en este gran fresco literario
que son los cuentos de Emilia Pardo Bazán. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Buelle, por esta interesantísima comunicación, que además yo siento centrarme en lo prosaico, pero se ha tenido escrupulosamente el tiempo disponible. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a continuación a la segunda comunicante de esta sesión. Como en las otras sesiones del Congreso, el debate se hará al final conjuntamente, que es la profesora Merve Yildirim, y me disculpo por la pésima pronunciación de su nombre, espero no haberlo destrozado demasiado, que es doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid y nos va a presentar la comunicación titulada El peligro del rostro, un cuento de inspiración histórica de Emilia Pardo Bazán. Tiene la palabra. Bueno, hola a todos, ¿se me oye bien, no? ¿Todo bien? Perfectamente, gracias. Un momento, estoy compartiendo la presentación. Bien. Muy buenas tardes a todos desde Turquía. Antes de empezar mi comunicación, quisiera dar las gracias al comité organizador del Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán, 100 años después, por haber organizado este encuentro y haberme permitido participar. Es todo un honor para mí. Me gustaría iniciar resumiendo todo un poco y luego entrar en detalle. En mi intervención, que he decidido titular El peligro del rostro, un cuento de inspiración histórica de Emilia Pardo Bazán, quiero hablaros acerca de cómo aborda la autora los recursos históricos y la ficción literaria para recrear un episodio auténtico y mítico. Dicho cuento, que particularmente considero una auténtica joya de literatura, está basado en la vida del fundador del Imperio Otomano, Osman I. De hecho, debo reconocer que apenas conocía a Emilia Pardo Bazán cuando mi director de tesis doctoral me recomendó hacer un análisis sobre sus cuentos dramáticos y trágicos, y en un principio me costó bastante comprender el lenguaje de la autora. Antes de llegar a descubrir dicho cuento, me fijé que en algunas ocasiones Pardo Bazán solía hacer referencia a los turcos, a Constantinopla y al Islam en sus cuentos y novelas, así como en sus columnas en la ilustración artística. Efectivamente, el siglo XIX fue una etapa harto complicada para el Imperio Otomano, algo que debió de llamar la atención de la escritora. La verdad es que ha sido una gran sorpresa para mí descubrir el hecho de que Pardo Bazán escribió un cuento bien planteado desde el punto de vista histórico sobre el Imperio Otomano. Bien, tengo pensado dividir en 3 partes el análisis del cuento: el personaje, Osman I, el tiempo, los inicios del Imperio Otomano, y el espacio, la ciudad de Bursa. El argumento es el siguiente. El enemigo principal, Khalil, invita a Osman a su boda y urde una intriga para cogerle desprevenido. Conociendo la intriga, el señor turco no solo acepta tal invitación, sino que llega a pedirle a Khalil un favor con el fin de ganar la confianza y deshacer el plan de este. Osman quería acudir a la boda acompañado de su harén y tesoro para evitar cualquier ataque extranjero que pudiera surgir en su ausencia. Pero Osman urde una contraintriga, mata a Khalil gracias a sus soldados y toma a la novia de este y la convierte al Islam. El buen oficio de Pardo Bazán de poner el título de El peligro del rostro guarda relación con el Islam y la mujer musulmana, dado que Osman entra en el castillo de su enemigo con sus mujeres tapadas hasta la cara, que son en realidad sus hombres. En este punto conviene añadir que el cuento está basado en una historia real. La zona donde reinaba Osman hacía frontera con territorio bizantino y griego. Unas veces Osman tenía que atacarlos y otras veces debía hacer la paz. El gobernador bizantino de Bilecik invitó a Osman a su boda, tendiéndole una trampa para matarlo. Pero Osman fue avisado de la conspiración gracias al otro señor bizantino y amigo de este. Desde entonces, Osman acudió a la boda con sus soldados disfrazados de mujeres
y fue el primero en atacarlos y frustrar la conspiración. Asimismo, se comenta que la novia llamada Holofira se libró de un matrimonio no deseado. Si bien no faltan otras versiones de esta historia, a pesar de incertidumbre respecto a aquel acontecimiento, al final Holofira se convirtió al Islam, recibió el nombre de Nilüfer y se casó con Orhan, el hijo de Osman. Bien, quiero mostrar el mapa de los comienzos del Imperio Otomano a partir del reinado del fundador Osman I y de su hijo Orhan, al que Pardo Bazán menciona en su cuento. Efectivamente, en un principio, Osman mandaba sobre un pequeño territorio y el espacio geográfico del dominio asignado a Osman es el primer elemento que posibilita que pueda constituir un estado poderoso al estar cerca de un mundo bastante urbanizado donde existen redes comerciales muy desarrolladas para abastecer a la cercana Constantinopla. También se encuentra muy cerca del mar de Mármara y de los Dardanelos, por lo que el paso de los turcos a Europa es relativamente sencillo si extienden sus dominios hacia el continente vecino. Bien, respecto al tema de la historia, Pardo Bazán no concreta un año específico, pero se puede situar la historia en el reinado de Osman I entre los años 1299 y 1324. Teniendo en cuenta que el relato versa sobre un personaje histórico, es lógico que buena parte de la historia descanse sobre acontecimientos históricos reales. Así el cuento se inicia refiriendo la famosa batalla de Lepanto que tuvo lugar entre los turcos y la Santa Liga con el fin de recordar al lector una dilatada etapa histórica de guerras y conflictos que perduró durante mucho tiempo. Tras esta introducción, Pardo Bazán se dispone a presentar nuestro héroe. Cito: Gazi Osman no nació en las gradas del trono y todavía andaba lejos de él al ocurrir la aventura que os refiero. Osman descendía de un general de la Horda, lo cual ya es honorífico. Mientras el padre de Osman ejercía irrisorio poder feudal sobre un pedacillo de tierra, el hijo meditaba en el imperio magnífico que extendería la palabra y la doctrina del profeta por Europa y Asia, cogiendo a los perros cristianos entre los brazos de la tenaza del Islam, los africanos por España y los turquestanos desde el canal del Bósforo hasta Transilvania, para avanzar de allí hasta donde fuese preciso. Quisiera aclarar brevemente lo que comenta Pardo Bazán en estas líneas. En efecto, Ertuğrul Gazi, el padre de Osman I, dominaba un pequeño territorio y era uno de los señores turcos que reinaban en la zona llamada Anatolia, la mayor parte de la actual Turquía. Fue una etapa muy conflictiva y violenta y había muchos principados cuyos señores solían luchar entre sí. Al contrario que otros muchos, el padre e hijo Ertuğrul y Osman se dirigieron en primer lugar a los territorios bajo control de los bizantinos y mantuvieron en la medida de sus posibilidades una política de equilibrio con los vecinos. Tal y como menciona la autora, el joven Osman deseaba formar un estado. Sin embargo, en un principio Osman no parecía interesado en tales asuntos, pues era el más pequeño de la familia. Cito: como nadie podía saber lo que Gazi Osman pensaba y le veían en la minúscula corte de su padre, entregado a las distracciones y al amor, al que era azaz inclinado a fuer de magnánimo, llamaban Osmancık, que quiere decir Osmancillo. Reviste sumo interés el hecho de que la autora llegue a utilizar el apodo del fundador del Imperio Otomano. También quisiera mostrar la portada de una novela histórica turca que lleva el título de Osmancillo. A continuación, la autora resume brevemente de qué manera Osman llega al mandato de su tribu
y la independización del sultán respecto al imperio selyúcida. Cito: y ocurrió de súbito que, habiéndole conferido el soldán de Iconio en el Asia Menor el tambor y el estandarte, lo cual significaba entregarle el mando de un ejército, además del derecho a acuñar moneda y a que su nombre se pronunciase en las oraciones de las mezquitas, la gente, siempre desdeñosa, dio en decir que se había vuelto loco el soldán al atribuir a Osmancillo tan alto puesto. Fue preciso que Osmancillo ganase algunas batallas contra griegos y tártaros para que la afectación de desdén se volviese amarilla envidia y propósito secreto de venganza. No faltarían, pues, unas referencias míticas sobre el personaje de Osman como un ser humano y un señor. Cito: Osman no molestaba ni dañaba a persona que no le estorbase en el logro de sus designios. Era, al contrario, servicial y afable, y alardeaba de esa fidelidad a la palabra empeñada que distingue a los pueblos árabes. Después se supo que Osman creía necesario, al que ha de manejar hombres y razas, pasar siempre por leal a fin de poder valerse en caso extremo y crítico de la traición como arma decisiva. Por entonces, la mano de Gazi Osman había cumplido siempre lo que prometía su boca. Tras esta introducción histórica y biográfica, la autora se pone a relatar su versión. Como acabo de mencionar en el argumento, Khalil, el enemigo de Osman, urde un plan para matarlo. Se entera de que Khalil y su novia llamada Nilüfer son bizantinos y se presentan las diferencias entre dos bandos. Cito: envanecida de su hermosura, Nilüfer no quería cubrir su faz con el velo que empezaba a ser ritual en las mujeres de los buenos musulmanes, y así las maravillas de su rostro eran conocidas y comentadas. Khalil, el mayor enemigo de Osman, joven apuesto señor de un principado y un castillo, había logrado cautivar a la presumida Nilüfer y pensaba reunir en un mismo día dos emociones: la posesión de la mujer amada y la muerte del enemigo. Iba a asesinar al huésped, maldad que pocos de su raza osarían cometer. Desde entonces, en el día señalado, Osman acude a la invitación desarmado y acompañado de su harén y tesoro, porque quería ganar la confianza de Khalil. Poco después de iniciarse la boda, las mujeres de Osman, tapadas hasta la cara, se quitan sus sandales y empiezan a atacar a los soldados de Khalil. Mientras tanto, en la sala del festín, Osman mantiene la calma y acompaña a los novios. Por su parte, Khalil goza de su plan, hallándose en un estado de máxima euforia. No es consciente en absoluto del peligro que ocultan aquellos rostros cubiertos hasta que Osman le apuñala. Después de vencer al enemigo, Osman logra también tomar a su novia Nilüfer, y cubriéndola la cara la convierte al Islam. Cito: Nilüfer tendió a Osman una copa, no de vino, prohibido a los creyentes, sino de licor de granada que embriagaba como el vino. Nilüfer conocía la conjura y en el licor había mezclado un narcótico para que Osman no sufriese ni se resistiese. Con su luengo brazo izquierdo, Osman volcó la copa al rechazarla y con el derecho sacó el puñal. Una hora después, Osman cubría la faz de Nilüfer después de estampar en ella el último beso con velo tupido. La hermosa hubo de obedecer a su vencedor, al que era su dueño. Se cuenta que lloró tanto que le dieron el nombre de Nilüfer al río claro, caudaloso, rodeado de nenúfares, que cruza la llanura de Bursa de este a oeste. Aunque el cuento finaliza aquí, considero que sería pertinente añadir el elemento de continuidad de la historia. Como se ha mencionado antes, Holofira, es decir, Nilüfer, se convirtió al Islam y se casó con Orhan, el hijo de Osman.
y la dinastía otomana continuó con un hijo de este matrimonio, Murat I. Desde entonces comenzó la costumbre del matrimonio de los sultanes otomanos con mujeres extranjeras. En suma, a pesar de algunas contradicciones que por falta de tiempo no he podido mencionar aquí, estamos ante un cuento bien planteado desde el punto de vista histórico. Efectivamente, Emilia Pardo Bazán estuvo bien informada acerca del fundador y los comienzos del Imperio Otomano. En este sentido, los detalles que proporciona la autora en El peligro del rostro son asombrosos e interesantísimos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Merve Yildirim, por esta comunicación que nos ha presentado el trasfondo histórico de un cuento que yo nunca sabía cómo de preciso era. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a continuación a la comunicante que me acompaña en esta mesa, haciendo que me sienta más materialmente acompañado y más como un moderador que en otra función de otro tipo. Se trata de la profesora Isabel Vázquez Fernández, que es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en la obra de Miguel Delibes, ha escrito también sobre escritores del siglo XIX español, como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós, y ha sido hasta su jubilación profesora de instituto, sobre todo en el nivel de COU. En el nivel de COU. Sí, pero eso no. Eso es del CEU. Eso fue del CEU. Perdón. De acuerdo, bien, pues. Ha sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en un centro asociado. Centro asociado, no. De acuerdo. Pido perdón por la imprecisión de estos detalles. Tiene la palabra. No, vamos a ver. Perdón. Ya está. Por razones personales. Bien. La comunicación mía, bueno, muchísimas gracias ante todo al comité organizador y a vosotros por estar aquí hoy, todos. Muchas gracias. La comunicación mía va a ser acerca de Adán y Eva, sobre Emilia Pardo Bazán y su tiempo. Emilia Pardo Bazán, al igual que otros narradores coetáneos, refleja la problemática del hombre de finales del XIX, como todos sabemos, y los paralelismos con Galdós, con Clarín, por ejemplo, pronto han sido advertidos por la crítica. No ha sido tanto así en la relación con Pío Baroja, que yo veo muchas veces bastante clara, y una aproximación a Adán y Eva nos va a revelar la peculiar cosmovisión de la novelista gallega, sobre todo al cotejarla con otros narradores del momento. Bien, el título, de influencia bíblica y gran carga simbólica, hace alusión a la primitiva pareja del Edén, origen de la humanidad. Se asemeja al de la novela barogiana El árbol de la ciencia, que también hace referencia al paraíso, la prohibición del fruto proscrito por voluntad divina, etcétera, etcétera. Bien, Adán y Eva agrupa dos novelas, Doña Milagros y Memorias de un solterón. La tendencia de la autora a recopilar novelas en un solo libro adopta diferentes formas de conexión, secuencia continuada o reiteración del mismo mundo, como es el caso que nos ocupa. El mismo procedimiento han empleado Valle Inclán y Baroja en múltiples ocasiones, como todos sabemos. Bien. Doña Milagros y Memorias de un solterón se entrelazan y asemejan en la problemática que plantean los personajes y la fórmula narrativa, todo lo cual otorga al conjunto carácter unitario. No obstante, lo que en la primera es un esbozo, en la segunda alcanza un desarrollo más completo. El núcleo temático fundamental es el sentimiento amoroso y la atracción hombre-mujer concebida como parte esencial del propio ser y con independencia de la edad y condición. A mí me ha parecido interesante reflejar el mismo mundo, dos personas diferentes, dos personajes diferentes que pertenecen a él y cómo lo ven desde su propia experiencia y vivencias personales, las diferencias entre uno y otro y la problemática que cada uno desarrolla en este mundo reducido. Bien. Doña Milagros va precedida de un preludio, prólogo en el cielo, que anticipa el final de Benicio y explica la génesis de la escritura
de Adán y Eva. Este preámbulo está constituido por un diálogo de carácter teatral y naturaleza alegórica que se desarrolla en un espacio imaginario con alusiones a un lugar real. El personaje que solicita su entrada en el paraíso, el héroe, dialoga con el Espíritu de Dios, que pronto toma la forma de angelito y personifica la figura real del hijo muerto en la infancia. Bien, de él recibe la encomienda de escribir su vida para cumplir el purgatorio. Así es como, descendiendo al mundo real, el mensajero le conduce al héroe a un lugar terrenal, que es una casa en Marineda, concretamente a una torre con una ventana, para introducir allí, a través de esa ventana, su espíritu, a la habitación donde una mujer, que es Pardo Bazán, va a contar su historia. Él se la transmite y ella lo cuenta. Bien, ambas narraciones adoptan la perspectiva autobiográfica. El personaje narrador cuenta su propia experiencia vital. Benicio Neira, en Doña Milagros, y Mauro Pareja, en Memorias de un solterón, están implicados en la historia que refieren y se mueven en iguales círculos sociales, que es la burguesía de Marineda en la segunda mitad del XIX. Sus relatos son convergentes, no obstante, la cualidad de sus discursos difieren al estar escritos desde el yo de cada uno. Personajes de diferente índole, formación cultural, circunstancia familiar, vivencias, etcétera, etcétera. Así, el carácter pusilánime de don Benicio, ya en la madurez de la edad, viudo y padre de numerosas hijas, es diferente al de Mauro, joven, soltero, refinado y lúcido. El escritor memorialista se dirige con mucha frecuencia al lector, recurso folletinesco empleado también por Galdós, que propicia la implicación de nosotros lectores en los hechos, imaginando, en este caso, en las dos novelas, imaginando un diálogo con él, como si tuviesen en cuenta su juicio, muchas veces solicitando su aprobación. Bien, Pardo Bazán, fue pionera, o fue por lo menos una de las primeros escritoras y escritores en conceder relevancia al lector. Eso me parece importante. El título de Adán y Eva evidencia las claves del libro y es Doña Milagros quien las formula. Dice, todas cuantas desdichas y berrinches aguantamos, le vinieron a Adán y Eva y a Eva, le vienen a Adán por Eva y a Eva por Adán y a los Adanes por las hijas de Eva y a las hijas de Eva por los Adanes condenados. Siempre que vea usted una mujer o un hombre con fatigas de muerte, no se derritan los sesos cavilando, no, es por un Adán o por una Eva. Bien, Benicio irá corroborando poco a poco la veracidad de estas palabras, como confiesa al final de su diario. Dice, solo quedan en pie Adán y Eva, la primitiva pareja del Edén, el varón y la hembra atraídos el uno hacia el otro, merced a instintos que a veces ni ellos mismos saben definir. Bien, el encuentro de Benicio Doña Milagros y Mauro Feita perfilan la singularidad de cada uno y otorgan trascendencia a los valores que representan. Los personajes femeninos, Doña Milagros y Feita, son mujeres seductoras a su pesar sin ellas saberlo. El encanto de ambas radica en su sinceridad, espontaneidad y espíritu resuelto. Los personajes masculinos, en cambio, son más complejos, sobre todo al entablar relación con la mujer que les atrae. La dinámica de encuentros y desencuentros de las dos parejas centrales mueve los hilos de la narración en uno y otro caso. Lo que ocurre es que sus deseos personales, a veces recónditos, entran en dialéctica con el medio, es la conocida dialéctica del yo-mundo. En el organigrama social de la clase burguesa, el organigrama social de la clase burguesa sitúa en diferente plano el universo masculino y femenino. Y así es como, por una parte, predispone al hombre a ser el sostén económico y a la mujer garantía de procreación, el matrimonio pacto convenido y la familia avalan el orden establecido. Pues bien, contra esto reaccionan Feita y Mauro. Por otra parte, las relaciones amorosas sometidas a alternativas muy limitadas se rigen por parámetros genéricos distintos. Permisibilidad frente a prohibición para hombre y mujer, cuya reputación, esta última, y virtud, ejerce un gran peso social. Modelo que genera el conflicto en la relación Benicio-Doña Milagros. Bien, voy a particularizar un poco esta problemática en cada una de las novelas.
Los protagonistas de Doña Milagros, ya a la madurez de la edad, contraen unos lazos impensados. El afecto inicial, lejos de toda inclinación lasciva, nace del aprecio y agradecimiento de este hombre vulnerable y solo, muy solo, hacia una mujer generosa y solidaria. De la ternura pronto comenzará a surgir una inconfesable atracción física, como delata la sugerente descripción de Benicio. La comandanta sonrió, apoyando su dedito moreno y afilado en sus lindos labios descoloridos. Más adelante hablará de la dentadura de marfil, etcétera, etcétera, que ya no hace. Bien. Frente al proceder sosegado de la mujer, para el hombre se desencadena un conflicto turbado ante una pasión que él estima deshonrosa, poniendo todo su empeño en ocultar su impetuosa fogosidad. Así dice con frecuencia: oh, vergüenza para estas canas. Y ante la espontaneidad de Doña Milagros, que dice: usted vale cuanto pesa, hombre mejor no nace de madre. El anciano, con estas palabras, se siente aturdido, imponiéndose contención y respeto. Es entonces cuando unos repentinos celos tortuosos generan en él un sentimiento de inseguridad. Dice: vejestorios de mi facha no cautivan a nadie ya. Bien. Huyendo de la pesadumbre, trata de poner distancia, pero sin embargo, es curioso, necesita su presencia. Dice, mientras la mirase y oyese su voz, no me creería viejo. Ahí está una clave. La relación finaliza cuando, por circunstancias ajenas, Doña Milagros pone tierra de por medio y se marcha a Barcelona. Los innegables sentimientos terminan por decantarse en la dolorosa despedida, cuando Benicio entrega a las dos niñas gemelas. Y dice así: ella abrió los brazos y estrechó a las gemelitas y a su padre a la vez, y su boca trémula impesadamente rozó mi boca, y nuestros ojos mezclaron sus lágrimas. El anciano comienza ya enseguida a confesar las inminentes secuelas de la pérdida de amor. Dice: estuve en la cama varios días, se me apagaron las pupilas, se me dobló el espinazo, aumentaron mis canas como si nevase sobre mi pobre cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, suma ya la postre, Doña Milagros retrata la frustración de los deseos íntimos coartados por los prejuicios sociales. No sería concebible el amor extramatrimonial de una señora casada en una ciudad de provincias, sería el honor frente al deshonor. Tema ya señalado también por Galdós. Jacinta y Moreno Isla, en Fortunata y Jacinta, son un claro ejemplo. Pardo Bazán es pionera, que yo sepa, a lo mejor alguien conoce más casos, que lo diga. Es pionera en afrontar la atracción en una pareja de avanzada edad. Bien, paso ahora mismo a ver esta misma situación, este conflicto, en la siguiente novela, Memorias de un solterón. Los protagonistas aquí revelan un talante personal distinto. Son jóvenes y están menos condicionados por los prejuicios sociales que la soltería de la ciudad. Feíta contrasta con las jóvenes marinerinas, rompiendo el estereotipo femenino del momento. Ya está esto más que hablado. Efectivamente, lucha para liberarse del destino social de la mujer, desea cultivarse para ser competente y adquirir una profesión digna que le permita ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, Mario es un hombre de vida ordenada, egocéntrico, inteligente y culto. A él le atrae el cortejo, el placer de la conquista y los amores fugaces, pero rechaza el encasillamiento matrimonial vigente en la sociedad ante el temor de ser elegido por una mujer no libremente, sino siempre supeditada a la búsqueda de seguridad. Bien, Feita y Mauro coinciden en que son unos seres disconformes con los valores locales del momento. Cada uno mantiene una lucha individual por ser quien es, por ser auténticos. Bien, la relación entre ambos personajes evoluciona curiosamente en paralelo. En un primer momento, a Mauro, movido por los convencionalismos, le altera la intromisión de la muchacha en el mundo masculino y le causa una enorme extrañeza su libertad de movimientos. Y ante la pregunta, ¿pero a qué llama usted libertad?, ella responde, pues yo a salir, a andar sola, a no depender de nadie. Entonces, vamos a ver. Los nombres con que Mauro designa a la muchacha ante estas contestaciones deja constancia de su rechazo. Le llama ridícula criatura, chicuela, indómita, la estrambótica, la emancipada, insolente marimacho, la maniática, etcétera, 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 etcétera. No obstante, pronto será la original chiquilla y paralelamente hará constar
Esto, mi propósito de evitar el gran error matrimonial no me ha convertido en piedra, ¿eh? Bien, y Feíta comienza entonces también a acicalarse según los cánones de la coquetería femenina. Su transformación no pasa desapercibida a los ojos de Mauro, para quien ya no será la extravagante, sino comenzará a ser mujer deseable y curiosamente comienza a modificar su negativa al matrimonio. Dice así: es cierto que yo vivía prevenido contra la mujer, claro, pero ¿en qué se parecía Feíta a las demás? Feíta era la mujer nueva, esto ya lo comentaré con más calma. Bien, los sentimientos se activan entonces también mediante los celos que provoca en el solterón un empuje incontrolable para abordar a Feíta. Dice, lo que usted representa, la clase de mujer que usted es, existía ya en mi corazón y yo la soñaba como un ideal. Lo analizaremos. Clara reminiscencia unamuniana. La muchacha persevera en sus principios, pero ha de afrontar los repentinos sucesos familiares, así como la muerte de su padre. Entonces toma las riendas familiares, orientando las vidas de sus hermanas para un trabajo digno, para sostener la familia, etc. Y Mauro adecúa ahora su proposición matrimonial al talante personal de Feíta y al momento por el que está atravesando ahora, y afirma ser, a ella le dice, afirmando ser, el hombre que a usted la quiera y la estime lo bastante para proclamar que es usted de su igual, tanto en condición como en derecho. Bien, en su respuesta, la de ella, que dice, el deber y la familia han caído sobre mí, ¿cuánto pesan? Necesito un cirineo, importancia de la palabra cirineo, que analizaremos también. Con estas palabras, acepta el modelo conyugal de compartir. Ambos superan el sentido de matrimonio convencional vinculándose al objetivo de igualdad y colaboración. Mucha bibliografía a este respecto que aclararemos en su momento, pero hay algo que quiero yo decir que me parece importante. El vínculo matrimonial como respuesta final permite relacionar a Memorias de un solterón con la dama errante y la ciudad de la niebla de Baroja. Bien, el afán de autonomía mediante un trabajo digno que les permite sobrevivir, equipara a Feíta Neira con María Aracil. Ambas mujeres acaban accediendo al matrimonio por circunstancias personales similares, una familia a la que han de sacar adelante. Son responsables y solidarias, y muy de sentido común las dos. Bien, sin embargo, paradójicamente desempeñan un papel distinto, contrario. Mientras que Feíta accede al apoyo de Mauro, que Mauro la apoya a ella, María accede a apoyar ella, a ayudar a su primo viudo Venancio para tutelar a sus numerosas hijas. Bien, como remate final, y ya tengo que terminar, la autora otorga, como podemos observar, al personaje masculino la escritura de la historia. Bien, no obstante, el femenino da nombre al título, Doña Milagros, o asume protagonismo, Memorias de un solterón. Bien, la pasión amorosa ofrece los mismos componentes en ambas novelas. Atracción inicial inconsciente que va haciéndose consciente. Complejidad del comportamiento masculino frente a la naturalidad del femenino. Los celos como detonante y el desenlace final emotivo y vehemente no exento de sensualismo en ambos casos. Ahora bien, la respuesta última es divergente. Huida apocalíptica en el caso de Doña Milagros e implicación redentora en el caso de Memorias de un solterón. La salvación de los escollos del mundo que les atrapa a todos ellos ha sido imposible en un caso y factible en el otro. Bien, para concluir, el talento y la maestría de Pardo Bazán, la modernidad, la actualidad, etc., nos ha hecho a nosotros lectores implicados que nos seguimos identificando con su percepción del mundo 100 años después, y nada más. Gracias. Estamos poniendo tan fácil nestas sesións da tarde que así dá gusto. Gracias. De nada. Fue justo el tiempo, ¿no? Fue justito. Vale. Perfecto. Aí. Ben, temos a continuación a última comunicación desta sesión a cargo de María Curros Ferro, que é licenciada en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e está realizando na actualidade a súa tese de doutoramento, cito o título, El pensamiento de la educadora feminista María de Maeztu Whitney, Historia, Análisis y Textos, na Universidade Complutense de Madrid, e
e ademais profesora en ensino secundario, actualmente no Centro Aquis Serenis de Caldas de Reis, en Galicia. Benvida e ten a palabra. Me siento ya o no? María, non te escoitamos. Podes comprobar que tes o micro aberto e demais? Hola, boa tarde. Perfecto. Escoitádesme, non? Sí, agora sí, perfectamente. Vale, moi ben. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quero dar as grazas á organización deste congreso por teren aceptado a miña proposta de comunicación. E, en segundo lugar, tamén por me permitir cambiar o día da miña intervención. Vou ler a miña comunicación para respetar o tempo do que dispoño. Ata o momento presente, ningún estudo abordou a influencia de Emilia Pardo Bazán na pensadora vasca María de Maeztu Windy. De aí este traballo. Coñecéronse pouco e tratáronse menos. Nembargantes, coincidiron en varias ocasións. O título da presente comunicación alude precisamente á última vez que se viron. María de Maeztu relatábao así en 1939. Cito: vi por última vez a doña Emilia Pardo Bazán un año antes de morir, en un almuerzo que le ofrecieron mis alumnas de la residencia, como homenaje a la mujer que había sido la primera en descubrir nuevos caminos a las mujeres de España. Al salir, la acompañamos hasta la verja del jardín. Nos despedimos con honda melancolía, sin sospechar que no íbamos a volver a vernos. Ella, un tanto emocionada, al contemplar la obra de cultura que habíamos realizado gracias en parte a su influjo y a su ejemplo, me dijo: algunas de esas flores las sembré yo, no lo olvide, María. No, ciertamente no lo he olvidado nunca. Coñeceronse no ano 1909, cando a mestra Maeztu Windy acababa de chegar a Madrid, nun momento no que Pardo Bazán presidía a sección de literatura no Ateneo. Vendo o potencial e carisma da autora vasca, a condesa de Pardo Bazán aproveitou a ocasión para convidala a dar unha conferencia no Ateneo madrileño. Cito: me negué, aseguró María de Maeztu, pero su insistencia generosa fue tan grande que hube de aceptar, aunque tardé 8 años en preparar la conferencia y realizar el acto. As dúas pensadoras coincidiron en actos tales como congresos ou tribunais de oposición. Como exemplo das súas participacións nun evento académico, recollemos a seguinte información que atopamos no periódico semanal El Salmantino, de abril de 1916. La colaboración femenina del Segundo Congreso Internacional de Ciencias Administrativas iba encabezada en la sección primera por María de Maeztu, profesora numeraria de Escuela Normal especializada en Pedagogía y licenciada en Filosofía y Letras. Sus méritos son conocidos y recuerdan siempre los del ilustre escritor que desde el extranjero está en constante correspondencia pública con sus connaturales. En la segunda sección, por su parte, se encontraba la insigne profesora y escritora Condesa de Pardo Bazán. Poucas semanas despois dese segundo Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, atopámolas nun acto que daba a mostra da relevancia alcanzada pola residencia de estudiantes no Madrid daquela época. Entre as persoas asistentes estaban, pois, non só Emilia Pardo Bazán e María de Maeztu, senón tamén Gumersindo de Azcárate, Menéndez Pidal, Gustavo Pitaluga, Julián Besteiro, Ortega y Gasset, García Morente, Américo Castro ou José Castillejo, entre outros. A pesar deses encontros, detrás dos cales había sempre unha causa, pois ambas as dúas mulleres loitaban pola modernización de España, a pensadora vasca parecía evitar a Emilia Pardo Bazán. Sen embargo, nos seus textos e conferencias citaba con frecuencia.
Cito, en la historia femenina de las letras españolas, la figura de doña Emilia ocupa un lugar único. Ni a Cecilia Bol de Faber ni a Rosalía de Castro las encontramos presentes en la línea de fuego, del fuego literario. La una vive recluida en Sevilla, la otra vive olvidada en Padrón. Ven los toros desde la barrera. Doña Emilia, en cambio, se bate con ellos en el ruedo. Vive en Madrid, que es la única manera de vivir en público en España. Es poseedora de un título nobiliario y catedrática de la Universidad Central sin haber tenido ni el título de bachiller, lo cual quiere decir que se le confirió la cátedra solo por sus méritos y levantando por consiguiente una polvareda enorme. Doña Emilia está no solo en la línea de fuego, sino al frente de la línea de fuego. María de Maeztu, de xeito similar, estivo tamén en primeira liña e acabouse convertendo en profesora universitaria, tamén por méritos propios, pois recordemos que falaba 4 idiomas e posuía estudos de maxisterio, filosofía e letras, pedagogía e dereito. Aquí quero facer un inciso porque a Universidade Complutense de Madrid, a casa na que eu estou a facer a miña tese, preparou fai uns meses unha exposición itinerante que leva por título 110 años de las mujeres en la universidad, las primeras docentes e investigadoras en la Universidad Complutense de Madrid, anteriormente denominada Universidad Central. Pois ben, nesta exposición, dúas das protagonistas, como non podía ser de outro xeito, son Emilia Pardo Bazán, como profesora de Filoloxía, e María de Maeztu, como profesora de Pedagogía. Durante a International Federation of University Women do ano 1921, na conferencia que María de Maeztu impartiu, citou a Emilia Pardo Bazán facendo fincapé na súa posición de profesora universitaria. Up to the present, the only woman professor in the university has been Señorita Emilia Pardo Bazán, who attained the position on account of her distinguished work as a novelist. O feito de que a condesa fose para a pensadora vasca unha referente intelectual advertímolo en numerosas ocasións. Ademais, nas súas conferencias sobre a muller española e a necesidade de crear unha cultura eminentemente feminina, Emilia Pardo Bazán ocupaba un lugar privilexiado. Cito, el siglo XIX se había caracterizado por la ausencia de la mujer en la labranza espiritual. Algunas mujeres ilustres, como Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, habían prestado una gran contribución a la cultura. Pois ben, Maeztu Whitney, ao igual que Emilia Pardo Bazán, tiña ambicións. Non foi casual o seu traslado da recóndita Vasconia de comezos do século XX a Madrid, senón foi máis ben causal. O que pretendía era emular a Emilia Pardo Bazán, estar no solo en la línea de fuego, sino al frente de la línea de fuego. E de feito, aí a vemos dirixindo a residencia de señoritas e presidindo o Liceo un club femenino. Despois de ter comezado a súa labor pedagóxica nunha escola primaria de Bilbao, decidira moverse a Madrid para finalizar a carreira de Filosofía e Letras e cursar tamén estudos na Escuela Superior del Magisterio. Unha vez instalada en Madrid, no ano 1909, comezou a relacionarse con intelectuais moi relevantes daquel momento, de xeito máis ou menos semellante ao que facía Emilia Pardo Bazán nas súas tertulias literarias. A pensadora alavesa, do mesmo xeito que Pardo Bazán, rexeitou sempre aquela idea obsoleta que identificaba a muller cun anxo no fogar. A pesar de que as vidas de Emilia Pardo Bazán e de María de Maeztu non estiveron exentas de por seren mulleres, podemos recoñecerlles que, grazas ao seu traballo, o Estado español avanzou en materia de igualdade. Así o recoñecía Ido del Sagrario para o xornal Diario de la Marina no ano 1931. Os proxectos que Emilia Pardo Bazán e María de Maeztu levaron a cabo durante as súas vidas
eran o resultado das súas propias necesidades espirituais e vitais. Pois eran a vasca e a galega dúas mulleres provincianas que tal do Estado para seguiren os seus soños nun mundo masculino. Loitaron de xeito semellante contra as faladurías e foron sementadoras de feminismo nun momento histórico no que isto daba moito que falar. Desgraciadamente non conseguiron todo o que se propuxeron, pois algunhas cousas non dependían só delas. Por exemplo, Emilia Pardo Bazán nunca foi admitida na Real Academia Española polo feito de ser muller. Preguntada sobre isto, María de Maeztu Whitney respondía en xaneiro de 1928 no xornal O Heraldo de Madrid. Cito: «Yo creo que nadie puede desconocer el derecho de la mujer a entrar en las academias, concretamente en la española. Me parece, no ya que puedan ingresar, algo más, que hace falta que ingresen, que ganaría mucho la academia con tenerlas, aportando a su labor todo lo que es capaz de aportar el entendimiento femenino. Esto no quiere decir, por supuesto, que se inste a los académicos para que abran las puertas a damas que no tengan los merecimientos debidos. No se piden, en nombre de la galantería, injusticias. Lo que se desearía es, sencillamente, que no se las hiciera víctimas de arbitrariedades como la que privó de asiento entre ellos a doña Emilia Pardo Bazán. As dúas pensadoras, por tanto, foron referentes e pioneiras, Emilia Pardo Bazán para María de Maeztu Whitney e esta para as mulleres da xeración do 26, últimamente denominadas las sin sombrero. Pero, en calquera caso, ambas as dúas continúan no sendo para as mulleres do século XXI. Moitas grazas. Sobre un personaxe certamente non moi coñecido, polo menos non para min. Abrimos, dado que imos moi ben de tempo, abrimos unha rolda de debate por se hai alguén que queira presentar ou propor algunha cuestión, unha consulta, unha dúbida ou algunha pregunta. Marilar Alexandre pide a palabra. É unha pregunta para María Ferro. Bueno, interesantísimo o estudo. Ademais da influencia no sentido de que María de Maeztu cita a Pardo Bazán, digamos, estás estudando o que poden ser algunha das ideas, por exemplo, sobre educación de Pardo Bazán que se reflicten nos escritos na obra de María de Maeztu? Enténdese? Ben, eu... Oéseme. Escoitádesme? Sí. Sí, perfectamente. Vale. Eu o que estou a facer, a tese xa está depositada, o que pasa é que aínda non a defendín, estou, digamos, con todo o proceso burocrático. O que fixen na miña tese foi preparar unha biografía sobre María de Maeztu Whitney, porque as biografías que están feitas sobre ela, na miña opinión, son bastante escasas e pasan por alto moitas cuestións relevantes. Entón, na primeira parte da miña tese o que fago é basicamente unha biografía, reconstruo a súa vida, e despois na segunda parte o que fago é centrarme nas distintas áreas de estudo nas que traballou María de Maeztu, pois, por exemplo, o tema da educación, o feminismo, tamén traballo os seus textos. O que pasa é que ten moitísimos textos, estiven traballando moitas horas na Biblioteca Nacional, buscando textos, o que sí, non os traballo todos en profundidade, porque é unha tese moi longa, e aínda así sería moito máis longa, pero o que sí trato de alguna forma é
digamos, as áreas de estudo nas que se centra. Entón, polo tanto, cheguei a varias conclusións. María de Maeztu non só cita a Emilia Pardo Bazán como unha referente, cita tamén a Concepción Arenal. De feito, moitas das conferencias que María de Maeztu ten impartido, non só en Europa, senón en Estados Unidos, non? Ou mesmo en Cuba, fala moitísimo, moitísimo tamén da figura de Concepción Arenal, de como é para ela unha referente, non só polo tipo de vida que levou. De feito, moitas veces incluso penso que teñen cousiñas en común, porque María de Maeztu non tivo unha vida precisamente fácil, do mesmo xeito que lle pasou tamén a Concepción Arenal, e penso que tamén se identifica con ela nese sentido, pero por suposto tamén fala moitísimo da obra de Concepción Arenal, cita tamén a Rosalía de Castro, pero menos, bastante menos, lóxicamente. En fin, non sei se con isto aclaro a túa pregunta, porque tampouco me quero estender moito. Non vos oio. Una pregunta para Yildirim. Ha sido muy sugestivo supongo para todos y para mí, que tanto me he dedicado a los cuentos de Pardo Bazán, ver que no es una ficción inventada, sino que es un relato documentado. Una pregunta y una sugerencia. La pregunta es si ha rastreado cuáles pudieron ser las fuentes de información, dónde se enteró, dónde leyó, dónde pudo leer doña Emilia toda esa historia. Y en el caso de que la respuesta no lo tenga, o en todo caso, aunque la tenga, lo puede completar, vuelvo a repetir la recomendación que hice el primer día. En esa casa está la biblioteca de doña Emilia, y lo que tiene que hacer cuando pueda es acercarse para aquí y ver si esos libros que usted cree que ella consultó están en esta biblioteca, y mirar, no vaya a ser que estén anotados, subrayados, al margen, etcétera, y podamos verificar las fuentes de esa información. Muchas gracias y de nuevo enhorabuena. Muy bien, se me oye, ¿no? La voz. Perfectamente, sí, adelante. Sí. Es que muchísimas gracias por la pregunta y la sugerencia. También estaba pensando en consultar y, en primer lugar, ponerme en contacto con ustedes en Santiago, con los profesores en la Universidad de Santiago y La Coruña, pero ya todavía no me ha dado tiempo. Bien, yo estoy pensando mucho de qué forma Pardo Bazán llegó a saber tantas cosas sobre el Imperio Otomano, y sobre todo una etapa bien que ha quedado atrás, ¿no? Entonces, de momento no puedo decir de qué manera llegó a saber tantas cosas, pero estoy pensando que a lo mejor tuvo un contacto con los estudiantes, bueno, los jóvenes turcos, allí en Francia, porque en el siglo XIX los turcos, los escritores y tal, iban a Francia, a París, para allí estudiar, para vivir la cultura francesa, la literatura y tal. Entonces, a lo mejor de alguna manera llegó a conocer con algunos turcos o quizás árabes, no lo sé, ahí en París. Y no sé, hay que mirarlo bien, y es una muy buena pregunta. Yo quiero añadir más cosas si puedo buscar más fuentes. Yo tenía una pregunta sobre este tema a ustedes. Por ejemplo, ¿se puede trabajar el Islam en los cuentos de Pardo Bazán o en la narrativa en general? Porque yo veía que
Es que yo he leído muy poco, ¿no? Yo solamente conozco los cuentos de Pardo Bazán. Por ejemplo, en la narrativa no sé si hay más referencias sobre el Islam o sobre los otomanos. No sé, ustedes saben alguna cosita mejor que yo. Bien, es una pregunta que gustosamente cedo a la sala, dado que no estoy en situación de responder. Siento no poder aportar ningún dato a ese respecto. No sé si alguien de los presentes tiene alguna idea. Oigo de entrada respuestas de signo negativo, pero no estoy seguro de si más adelante a lo mejor alguien tendrá una iluminación. En todo caso, tendremos que pensar en ello. Bien, más preguntas. Vale. Bien, dado que todavía tenemos unos minutos, yo querría hacer una pregunta para Christian Boyer, que me ha interesado mucho la consideración sobre la superación de la función referencial de los espacios en los cuentos de Pardo Bazán. Y me ha dado la impresión de que en esa superación tiene un papel importante el lector que ella se imagina, o el lector implícito de sus narraciones. ¿Puedes quizá darnos alguna pista en ese sentido? Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que ella está estableciendo todo un juego con las convenciones del cuento, porque sabe que lo publica de manera regular, que tiene un público fiel en aquel momento y que está jugando también con las convenciones y se adapta, como les decía, les explicaba que se adapta a los moldes del género y está jugando, por ejemplo, con, no he podido desarrollarlo, pero el cuento de circunstancias, el papel que puede desempeñar el monasterio, poniendo indicios que el lector ya conoce y que ya tiene identificados de otras producciones literarias, para ir preparando todo el terreno del advenimiento de lo irreal o del castigo o del sufrimiento. Y este juego o esta complicidad que está estableciendo con el lector me parece aún más fuerte en los cuentos policíacos, si queremos llamarlos así, en los que precisamente está situando, tratando el espacio de manera muy distinta. Y para terminar, porque ahora no he podido citarlo, pero yo creo que verdaderamente la complicidad o esta mirada que nos invita a dar o a echar sobre el mundo se revela también en las vistas. Creo que para el humor mordaz es uno de los cuentos insuperables, en los que precisamente nos invita a entrar en este apartamento burgués. Y la exposición de los objetos es un guiño, es una manera de decirnos, esta exposición es también el mal gusto, es también una manera de considerar los enlaces, los matrimonios de intereses, y es lo que denuncia. Así, efectivamente, esta manera de superar el marco referencial puede cobrar varios caminos, recorrer varios caminos, y tenemos un papel activo en tanto que en la interpretación de estos indicios espaciales. Muchísimas gracias, es que es, creo, un aspecto muy interesante. Y por último, para Isabel Vázquez, una pregunta, porque me llamó la atención esa constatación de que hay en la transición de los amores, creo que es Mauro Pareja, una transición de la atracción inconsciente a la atracción consciente. ¿Es específicamente por ser una persona de cierta edad? Un segundo. ¿Es específicamente por ser persona de cierta edad o por ser un hombre de cierta edad? Según tu interpretación del texto. El que es de más edad es Benicio. Sí. Entonces, ¿te refieres a él o te refieres al otro, al jovencito, a Mauro, al solterón? Me refiero al solterón. Al solterón es Mauro. Bueno, sí. Pues vamos a ver, le atrae feíta porque la ve distinta a las demás y le pone nervioso el que quiera libertad, o sea, no lo puede entender que quiera libertad, pero de ahí simultáneamente, no sé cómo decir, pasa a que
le atrae precisamente el que sea distinta de las demás. O sea, pasa de no saber por qué, pero arremete contra ella porque quiere libertad, y eso no está bien, a, de alguna manera, ver que es diferente a las demás. Y otra cosa que es muy importante también, observa que ella empieza a acicalarse. Entonces, él pasa de no soportar que ella no repare en su presencia cuando entra en el piso donde vive él y le da lo mismo que esté o que no esté. Ella va a mirar los libros y tal. Y a él le sienta muy mal que no repare, que no caiga a sus pies como todas, vamos, en una palabra. Pero pasa de eso a reparar que se arregla, con lo cual se mosquea, empieza a elucubrar de que se arregla por él, cosa que era verdad. Ella no era consciente, pero parece ser que era verdad. Entonces, en los dos casos, las dos parejas pasan de lo inconsciente a lo consciente. No sé si querías. A mí me parece interesante como el mismo mundo, con la misma problemática, la autora ofrece dos soluciones completamente diferentes. En un caso, no pueden contra los impedimentos, sería el que una señora mayor casada, encima con un coronel, casada con un coronel y vecina, o sea, se fuese con el señor de abajo, viudo, viejito y padre de no sé cuántas hijas a las que ella quería tanto, etcétera, etcétera. O sea, eso es imposible. Pero en cambio, en el otro caso, los dos, en definitiva, llega un momento en que de lo que se hacen conscientes es que en definitiva quieren lo mismo, que es el apoyo sin que obedezca a intereses, en una palabra. O sea, es eso. Me parece interesante el mismo problema con dos, desde dos frentes diferentes y con dos soluciones distintas. Muy bien, gracias. A eso se refería mi pregunta. Y otra cosa, que a mí me parece que tiene Baroja más importancia de la que parece. No, ya está. Máis preguntas, máis comentarios, algunha observación? Ben, pois nese caso damos por rematada esta última sesión de comunicacións antes da conferencia de clausura e podemos descansar uns minutos antes de retomar o traballo. Moitas grazas a todos. Despedímonos dos nosos comunicantes, telemáticos e presentes. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Ata logo. Gracias.
jornada de esta tarde, tan sugestiva en comunicaciones, con lo que en el programa se denomina conferencia de clausura. Conferencia de clausura no solo porque cierre esta primera parte del Congreso que ha sido en Compostela, sino que también, un ánimo de la organización, ha sido una conferencia que hemos querido que sea impartida por una personalidad referente en nuestro mundo académico. Antes de presentar al conferenciante, al profesor Villares Paz, hay dos importantes advertencias que me importa decir. Se clausura con esta conferencia la primera parte, los 3 días que hemos tenido en la Real Academia Galega. Pero el Congreso, como ustedes saben, y lo indica bien el programa, continúa. Mañana, a las 9 de la mañana, tendrá lugar la inauguración, también oficial por parte del rector, y las ponencias. A lo largo de la mañana y de la tarde tendremos una jornada en el Salón Noble de Fonseca, en la Universidad de Santiago, dedicadas a la curiosidad científica de Pardo Bazán. Como dije el primer día, distintos especialistas en distintas áreas de conocimiento, humanísticas, científicas, biológicas, ciencias de la naturaleza, derecho, política, etcétera, van a comentar distintas incursiones, distintas aportaciones de Emilia Pardo Bazán, algunas de las áreas del conocimiento en que a veces se asomó y mostró su curiosidad, porque ya sabemos que, aparte de sus novelas, sus cuentos, su obra periodística, sus ensayos, sus discursos, también hizo sus pinitos en otros mundos. A eso va a estar dedicada la jornada de mañana, que por supuesto será también emitida por el canal de YouTube que tiene la Universidad de Santiago, y podrán ustedes seguir desde las 9 de la mañana en 4 sesiones, o no recuerdo, 4 o 5, hasta la 1:30 de la tarde, y por la tarde continuaremos con otras 4 sesiones y será clausurada con una conferencia del profesor Alonso Montero sobre la tribuna. El Congreso continúa, y ahí sí que ya cerramos esta semana grande dedicada a Pardo Bazán, en el Consello da Cultura Galega, con una jornada dedicada al pensamiento social y político de Pardo Bazán, con especial detenimiento a su feminismo y a su relación con la Galicia de su tiempo. Distintos especialistas, algunos de ellos que ya han actuado aquí, el propio profesor Villares y otros, desarrollarán distintas ponencias, mesas redondas sobre esta dimensión de Pardo Bazán. Y allí sí que, a última hora del viernes, tendrá lugar la sesión de clausura de este Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán, 100 años después. También esa actividad, además de la posibilidad de asistencia en la sede del Consello da Cultura Galega, en el Pazo de Rasoy, también se podrá seguir por el canal que el Consello da Cultura Galega tiene, y que tiene una gran audiencia, como sabemos los que alguna vez nos asomamos a él. Bien, la conferencia de clausura va a ser impartida por el profesor Ramón Villares Paz. Para quienes tienen algo que ver con la cultura en Galicia, concretamente con la universidad a la que él y yo pertenecemos, es muy sencillo o es innecesario presentar al profesor Villares, pero evidentemente tiene que ser presentado como procede. El profesor Villares, doctor por nuestra universidad, ha sido secretario, decano, rector de la Universidad de Santiago, ha sido presidente del Consello da Cultura Galega. Entre una cosa y otra, durante algún tiempo también fue director de la sede en Galicia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, etapa en la que dinamizó y patrocinó y organizó interesantes cursos de verano en esta ciudad, y desde comienzos de este curso ha pasado a la gloriosa categoría de profesor emérito de nuestra universidad. Se ha jubilado, pero nuestra universidad sigue contando con sus servicios. La bibliografía del profesor Villares
es muy difícil de sintetizar, aunque pueda parecer un poco exagerado, es nuestro historiador de referencia, el historiador de Galicia, y desde hace muchos años. Imposible enumerar todos sus libros sobre la Galicia, fundamentalmente la Galicia del siglo XIX y XX, que es la que más he estudiado, pero también otras épocas de Galicia. Y no solo sus propias publicaciones, sino las que ha sembrado en las tesis que ha dirigido o en los trabajos que ha promovido. Su interés por Pardo Bazán me consta desde hace mucho tiempo, pero tuve ocasión de comprobar con qué finura había analizado el pensamiento de Emilia Pardo Bazán cuando hace pocos años, 2 o 3, coincidimos en la presentación de la biografía de Isabel Bourdiel, y en una lección que, por lo que yo sepa, lamentablemente, no sé si estará grabada en el Instituto de Cultura Galega, pero no está publicada, hizo un dibujo del pensamiento de Emilia Pardo Bazán, aceptando, matizando o corrigiendo algunas de las apreciaciones de Bourdiel, que a mí me pareció realmente sugestiva. Y el pensamiento de Emilia Pardo Bazán, del que va a hablar también el sábado en esa mesa redonda en el Consejo de Cultura Galega, es algo que está en el que puede hacer aportaciones muy sugestivas. Se va a ocupar de un momento muy especial en la historia española del siglo XIX, el tránsito del XIX al XX, y la postura de Emilia Pardo Bazán ante el 98. No vamos a decir ni el desastre ni la catástrofe, simplemente el 98, y todos sabemos lo que eso significa. Villares, bienvenido a esta casa, porque por supuesto es académico. Bienvenido a esta casa y tienes la palabra. Bien, boas tardes, gracias por esta elogiosa e cariñosa presentación. E tamén a Xosé Manuel González Herrán e a todo o equipo directivo. Estou especialmente grato polo erro que cometeron, invitándome a min a estar nesta sesión, quizá un pouco máis do que será o do propio próximo venres en Santiago. Pero, bueno, Emilia Pardo Bazán, non son pardobazanista, pero son lector, ou fui un lector intermitente de Emilio Pardo Bazán. Me interesa como figura, me interesa a imaxe que deu do século XIX. Creo que me axudou a entender millor moitas das cousas que eu investigaba como historiador. Xa na miña tesina de 1973, e despois outros traballos académicos posteriores. Por isto, aceptei estar aquí, ainda que un pouco sorprendido de mí mesmo por ter dito que sí. Pero, bueno, aquí estamos. Vou falar, entonces, dun asunto que é moi propio do fin de século, do pensamento de fin de século, e da posición e as ideas que defendeu Emilia Pardo Bazán neste contexto. É dicir, considerando a ela como unha intelectual que fala no espazo público, que fala en nome de quen non teñen voz, e que por esta razón merece ser considerada, penso eu, non só como unha grande romancista, unha autora de contos, unha colaboradora en xornais de forma sistemática e incluso compulsiva, senón tamén, e quizá por isto dos xornais aínda máis, como unha intelectual que comezou a ter preocupación polos asuntos públicos moi cedo, pero que os manifestou, sobre todo, de unha forma sistemática, no contexto dos fin de século, que alude en varias ocasións a este concepto, a esta idea, antes de que acabara o século mesmo, a esta idea de fin de século, no desastre, o chamado desastre, ou a debacle, do 1898 e algúns anos posteriores. Tiña difícil como muller, e mesmo tamén como literata, ela recoñece bastantes en algunhas ocasións, poder ter voz no espazo público, porque isto estaba atribuído máis ou menos a expertos en cuestións sociais, a algúns institucionistas, a algúns notarios, enxeñeiros, a algúns profesores de universidade, ou senón a algúns
literatos que eran basicamente homes que os que podían visión de participar, nunhas veces porque lle foi pedido, noutras veces porque ele o quixo escribir así, neste debate público en torno á situación de España, ao problema da construción nacional de España, a xestión dos asuntos públicos en España, as consecuencias dunha guerra colonial primeiro e despois unha guerra imperialista, e a xestión ulterior destas consecuencias, que foi moi diferente do que non só Emilia Pardo Bazán, sino casi todos aqueles que ensayaron algunha fórmula nos anos en torno ao 98 pretendían facer. Deso acabarei falando, e, por tanto, non me estendo agora. Que é unha intelectual que ten criterio propio é evidente. Non é tan evidente que fose recoñecida como tal no momento en que ela actuaba, escribía, se pronunciaba. Nin é moi evidente que sexa recoñecida mesmo na historiografía dos intelectual actual. De modo que aquí temos un pequeno déficit respecto desta figura, porque sí, se é recoñecida como escritora, e aquí este congreso pois é unha mostra ben clara dela, pero non tanto como intelectual. Solo dous apuntes para afirmar, para mostrar isto. Primeiro, é que os intelectuais, como se sabe, comezaron a ser realmente figuras en torno a finais do século XIX. Foi tamén cando empezaron a producirse manifestos políticos, públicos, nos que estes intelectuais se expresaban. En España empezarán antes, como en todas partes, pero os máis importantes son de fin do século XIX. Para comprobarlo temos esa magnífica recopilación que fixo Santos Juliá no libro Nosotros, los abajo firmantes. E se, por exemplo, un repara neste Nosotros, los abajo firmantes, están casi todos os que nos veñen ás mente da xeración do 98, de algúns anos anteriores, aqueles que empezaban a despuntar a fins do século XIX e principios do XX, e, ou estou moi equivocado, só encontrei a súa asignatura nunha invitación a pronunciar unha conferencia en Madrid en febreiro de 1906 a don Miguel de Unamuno. É interesante esta invitación que encabeza ela, pero que hai moitos outros asinantes, entre eles, curiosamente, bastantes cataláns, o cual podría ser un pouco contradictorio coa súa propia posición respecto da cuestión nacional española, pero traigo esta colación porque é unha invitación para que Unamuno se pronuncie sobre o problema que daquela altura estaba, como se dice agora, sobre a mesa, que era a cuestión da lei de xurisdiccións e o debate en torno a si era o poder militar ou o poder civil aquel que podía decidir algunhas cousas en última instancia. Todo viña do que el asalto ao Cucut, de como foi arrasada a redacción de La Veu de Cataluña, da dimisión de Montero Ríos e da aceptación das condicións leoninas que os militares puxeron naquela altura. De modo que era unha intelectual que tiña non só o criterio, senón que tiña certa valentía para estar presente no espazo público. Non así noutros manifestos coetáneos. Por eso hai aquí como unha especie de déficit neste punto, non? Por exemplo, non está no manifesto que publica a Liga Nacional, coa que ela estaba moi conforme, en 1900, onde está o grupo do Oviedo, está Costa, naturalmente, está Fernando Arenal, o fillo de Concepción, está Pedro Dorado, Morote, Cajal, etc., etc. Non está no homenaxe a Echegaray, quizá isto pode ser máis explicable, nin tan siquiera, que foi o manifesto político quizá máis importante da época, a protesta contra a elección como presidente do goberno de Eugenio Montero Ríos, que foi feita no mes de xuño por parte de Alfonso XIII de 1905, deu lugar a un debate bastante importante entre os intelectuais daquela altura, porque, entre outras cosas, protestaban como unha persoa, un líder político que se recoñecía que tuvera unha importancia moi grande no sexenio, pero que durante a restauración, despois da morte de Afonso XII, desenvolvera unha actividade moi, podríamos decir, quasi nepotista.
a palabra que usan no manifesto é hernocracia, que por antonomasia, ou que o que se dice en brasileiro cuñadismo, que por antonomasia se lle aplica a Montero Ríos. Tampouco está aí. Pero isto non quere dicir que non sexa un intelectual. Sí que me preocupa un pouco máis que en algúns textos máis recentes sobre a historia intelectual española, Pardo Bazán estexa nun lusco-fusco, nunha especie de zona de sombra, porque está oculta por Marcelino Méndez de Pelayo, por Unamuno, por Ortega e a xeración do 14, e logo, nalgúns casos, a intelectuais que se configuraron despois. Cito só 3 casos como exemplo, non estou facendo unha crítica da súa obra que é moi valiosa. Por exemplo, Vicente Cacho, un intelectual, un historiador que entendeu, ou tratou de entender bastante ben o que era o 98 español en comparanza co 70 francés, con Sedan, e tamén coa cuestión nacional, porque Cacho suliña moi ben o que son as morales colectivas no fin de século e como hai unha diferencia entre a moral que el chama política do nacionalismo catalán e a moral científica da ile madrileña. Aí, doña Emilia non está. Non está, é o libro de 1997, ainda que escrito un pouco antes nalgún dos seus textos. Si miramos, por exemplo, o libro que é bastante importante polo que abreu de Javier Varela, La novela de España, ese libro, pois, xa só subimos as citas, 4 citas de Pardo Bazán, 8 de Pereda e 35 de Unamuno, sin andar en outros, sin reparar noutros, non? Autores que están relativamente próximos cronolóxicamente. Non sei se é porque é muller ou por outras razóns, a Pardo Bazán está bastante fora do foco. E se vamos ao libro máis, xa que foi casi, que se converteu casi nun clásico, que é o libro de Santos Juliá, Historias de las dos Españas, 2003-2004, pois sí está citada a Pardo Bazán, pero claro, 5 veces frente a 60 Ortega, e tantas ou máis Unamuno. E máis Galdós, non 70, pero 7 ou 8 veces Galdós, e así sucesivamente. Temos, por tanto, que hai unha especie de déficit na mirada que hoxe mesmo, como na altura, se ten e se tiña sobre a executoria e a figura da Pardo Bazán. En cambio, me parece que sería moi importante destacar que a súa preocupación por esta cuestión do intelectual no espazo público merece, creo que, un reconhecimento especial, porque en términos comparados, casi tamén é a muller que con máis decisión en toda Europa se pronuncia sobre isto. Acostumbra a colocarse o crise do 98 en comparanza con algúns outros fenómenos europeos, entre eles fixo o goberno seu día e sigue esa comparanza, especialmente co ultimato portugués e co affaire Dreyfus francés, que son 2 momentos nos que en cada país, Francia e Portugal, se desenvolveron os grandes debates sobre esta cuestión, non? Participaron moitos escritores, moitos xornalistas, moitos políticos do espazo público. En Portugal, por exemplo, tivo manifestacións moi claras e mesmo artigos, algo máis que artigos, por exemplo, Antero Quental, por exemplo, esa de Queirós, Oliveira Martins e outros, e non digamos no caso francés, onde houve unha polémica que deu lugar incluso a unha confrontación, o que Michel Vinocq chamou os anos Barrés e os anos Solá, que precederían o que despois foi a hexemonía cultural de André Gide. Iso queda xa fora do noso foco, pero no tempo de Barrés e de Solá, claro, non hai unha Simone de Beauvoir. Estamos a 50 anos de distancia, ou 60 anos, da Simone de Beauvoir, que despois foi unha figura intelectual moi importante no espazo público francés. Ni estamos, en fin, nos anos 30, no grupo de Bloomsbury inglés, etc. De modo que, só que isto con unhas pinceladas permítenos pensar que Pardo Bazán é original por máis dun concepto. É original polo que ela é capaz de decir neste punto. Contexto no que se produce a súa
presenza pública tamén é moi convulso, intelectualmente e socialmente moi convulso. Podemos decir que ese fin de século que ela alude moitas veces está trenzado por tres grandes problemas. Problemas nos que ela ten unha opinión. E despois direi onde as puxo e como. Un problema que é a cuestión nacional, ou regional nacional, a veces chamalle separatismo, pero non ímos entrar aí. É evidente que houve un xiro regional na época finisecular, houve hasta unha revista chamada España Regional, que foi moi importante naquela altura, en onde se publicaron moitos textos catalanistas, fueristas ou vizcaitarras ou navarros, e tamén algúns textos galegos, eso era coñecido de todos, pero esa revista España Regional mostra esta emerxencia como mostrarían, pois eu que sei, xa creo que se falou aquí, de Nuño de Arce, de Sánchez Moguel e de outros que combateron con armas naturalmente intelectuales a emerxencia do regionalismo. No caso de Sánchez Moguel, incluso deu lugar a unha contestación moi sólida e moi rápida tamén de Manuel Murguía. En todo caso, o que hai que decir é que, como expresou con certa claridade un regionalista galego que é pouco coñecido, Salvador Golpe Varela, la palabra región es nueva. Antes había provincia ou comarca, pero región es nueva. E por qué? Porque a única palabra, dice Salvador Golpe, isto dicio nos Xogos Florais de Betanzos, en 1897, publicou o libro un pouco máis tarde, porque é a palabra que pode acoller el catalanismo, dice él, el fuerismo e el provincialismo gallego. E isto sería a rexión. De modo que no fin do século a cuestión nacional regional colocouse en primeiro plano, que tiña outros acompañantes, en fin, sobre todo unha revisión do que fora a revolución liberal, os efectos desa revolución liberal, e unha recuperación, ainda que fose así un pouco superficial, da tradición comunalista, na que, por exemplo, o autor que nortea un pouco todo isto, que é Joaquín Costa, foi especialmente incisivo, non só no aspecto do oligarquía e caciquismo, senón na recuperación do que podemos chamar o costumbre frente á lei. O costumbre frente á lei. Este é un debate que ainda hoxe non está resolto. Os carlistas, e falo por boca, quero dicir, ou uso unha palabra que usou, unha expresión que usou don Juan Vázquez de Mella, la costumbre é moi importante porque es el sufragio universal de los siglos. Es decir, algo que está en contra do que poden as decisións que poden tomar de repente unha asamblea política, decidir xa non só a morte dun rei, que tamén o decidiron, senón, pois, leis e normas que afectan o conxunto dunha comunidade política. Daí ven esa confrontación entre o modelo político francés e o modelo político británico, que xa desde a época de Edmund Burke e outros está rondando aos pensamentos europeos. De modo que, por unha parte, cuestión regional. Por outra parte, a Pardo Bazán é consciente das mudanzas culturais que están producindo no fin do século XIX. É que podemos decir que foi o que moveu a moitos intelectuais, non só intelectuais, de fin do século XIX. Para empezar, esos elementos, podemos decir que irracionais, chamadas á vontade, filisteísmo como unha expresión un pouco de aristocratismo das minorías intelectuais dirixentes, creencia na existencia das persoas superiores ou únicas, que isto é unha idea que ven de antes xa de Emerson, pero que se volve a recuperar moito a fin do século XIX, e a vontade de reconstruir a sociedade un pouco con independencia do que pense a masa. A masa é un pouco amorfa, un pouco ignorante. Temos que despertala e temos que facer nós ese traballo, non? Isto é unha idea que concilia bastante ben con o egotismo, que tamén foi moi frecuente neste período, nesta época. Un autor que aquí en España tivo unha certa influencia, máis do que se admite, que Maurice Barrés, chegou a dedicar un libro ao culto do eu. Bueno, a parte de facer
unha triloxía romancística sobre a enerxía nacional. De modo que enerxía, egotismo, irracionalismo, vitalismo, vontade, e vontade está mesmo en Azorín, todo eso forma parte destas mudanzas culturais, desta fin do positivismo que caracteriza a fins do século XIX. Se o dixéramos con unhas palabras, podemos dicir, non sei se o dixo, pero tal vez o podía dicir Isaias Berlin, que é a revancha do romantismo que tanto aportara a fins do século XVIII e principios do XIX á cultura europea. Doña Emilia ocupouse desto sobre todo a través de uns aspectos que tiñan moito a ver co seu propio idea naturalista, precisamente preocupáballe moito a regeneración e a degeneración. E, de feito, a degeneración dedicou varios artigos a Lombroso, leu con bastante calma e cuidado o libro de Max Nordau, que era un libro como agora se leu os novos filósofos franceses ou británicos ou estadounidenses. Ela mesma dice, Nordau propónese demostrar que los literatos y artistas de esta generación, llamada más o menos impropiamente del fin de siglo, están atacados de un cierto mal terrible, adquirido o heredado, que nombra degeneración. Se non estou errado, isto publicouse en 1894 por Emilia Pardo Bazán. Un artigo que se chama La nueva cuestión palpitante, unha cousa así. Bueno, os expertos que me dá medo citar nada aquí, en este auditorio tan erudito. Pero, en fin, dades má razón logo. Moi ben. Entón está. Bueno, pero esta idea de degeneración está vinculada tamén á idea de decadencia e á idea de que hai que, en fin, acudir non só a unha revitalización do corpo, sino tamén dos espíritus, e crear razas superiores, en fin, todo este discurso que lévanos bastante lonxe, non? De feito, anos máis tarde, cando escribeu outro artigo que a mí me interesou sobre el porvenir de la literatura despois de la guerra, resulta que volve sobre estes mesmos temas. Está 20 anos máis tarde do que escribira antes, non? E aí dice que los últimos años del XIX y primeros del XX han sido considerados de decadencia, idea que se relacionó con la del fin de siglo, dando por feito, isto Xoán Gadueu, que todo decaía e todo degeneraba. E isto que estaban facendo, o sea, tomar nota de todo isto, era o que estaban facendo os intelectuais españois e non españois. Mas ben, os non españois, de feito, a emerxencia en fin, a sustantivación do adxetivo intelectual, pois ten lugar neste momento. Había escritores, artistas, etc., que falaban en público e todo eso antes, pero convertirse os intelectuais nun suxeito público, en un suxeito que falaba en nome do povo quizá dormido, pois é neste momento cando se produce. Suélese decir que o manifesto o Jaquís de Solá ten moita importancia en España tamén os sucesos de Montjuïc, logo o desastre contribúe máis aínda a reforzar isto. Hai autores que non se citan normalmente, pero que foron tamén moi perspicaces nesto, como por exemplo Joan Maragall, que xa toma nota desta situación. Un pouco xa en 1895, é dicir, bastante precozmente para o que estamos falando, e desde logo foi neste contexto de fin de século cando os intelectuais puderon fazer isto por qué? Primeiro, porque eran capaces de ser autónomos do poder político, o poder criticarlo. Segundo, porque tiñan plataformas donde poder expresarse. Prensa, editoriais, conferencias, podían ser escoitados e, ademais, era un espectáculo. Que Unamuno, por exemplo, fose de Salamanca a Madrid, era anunciado a bombo e platillo, como vostedes saben, nos xornais da época, e esperamos, pero non só agora, incluso despois na República, que esperamos a ver como se pronuncia, cal é a súa opinión, como pode orientarnos neste momento histórico, non? Ben, entonces, neste contexto no que doña Emilia Pardo Bazán decide, ou acepta, depende como se vexa, a actuar no espazo público, reaccionar contra os males da patria, facer un inventario, digamos, de algúns desos males desde o seu punto de vista e algunhas solucións.
Isto veno anunciando en algúns artigos que xa farei, que non farei uso deles, solo decir que ela se considera como unha persoa distinta, singular. E extrañase, por exemplo, que los literatos de gran renombre en España non han abierto la boca en esta cuestión, en esta ocasión. E tiña toda razón. Como dice creo que é Rubén Darío, cando vai a París e a critican e poñen de chúpame domine en España, dice, pois non sei por que hacen eso, dice Rubén Darío, porque salvo don Marcelino o Galdós, non veo persona máis adecuada. De modo que lá toma nota de que en España non debe haber poetas cando non han cantado ni llorado la catástrofe nacional. Aquí creo que, bueno, se esquece un pouco de Maragall, pero, en fin, admitamos que é consciente deso, que é unha intelectual consciente como literata e como muller nun contexto no que ela é singular ou casi única. E isto é o que lle dá, creo que, un gran valor. É evidente que ela teña algunhas ventaxas respecto de outros, por exemplo, a súa conexión coa cultura, a literatura francesa, mesmo a súa conexión personal, en fin, anda que de forma un pouco despectiva, nos epistolarios da época le chaman Lapardo, e Lapardo, que vai a París, que ven, etc. En fin, os cataláns, por exemplo, que tiñan por norma ser moito máis próximos a París do que os madrileños, xa non digamos os de Coruña, foron, ou eso dicen eles, a París solo para encontrarse con Lapardo. Claro, porque Lapardo foi capaz de entrar nos círculos en algúns ambientes que non eran moi frecuentes e moi cómodos. Foi tamén a única que, cando veo a España Maurice Barrés, se entrevistou e falou con él longamente. Logo, despois, Ortega escribeu un artigo, cando a morte de Barrés, falando vida e milagros de Maurice Barrés, do extraordinario Lorenés, que era Barrés. Pero Ortega non falara con Barrés, ainda que fora lector dela. E doña Emilia, sí. Isto que lle permite ter un perfil propio nalgúns aspectos que son da vida pública, que os expuxo basicamente en 3 conferencias en un informe. E máis artigos de prensa. As 3 conferencias son singulares, permítome chamar a atención sobre elas porque realmente son coherentes entre sí, son congruentes co tema que estamos tratando e son tamén unha mostra do que ela era capaz de facer. Refiro máis a conferencia de París en primeiro lugar, a conferencia de Valencia en segundo lugar, a conferencia ou discurso nos Xogos Florais de Ourense en terceiro lugar. Todo isto produces entre 1899 e 1901. Entonces está o mesmo problema, pero con distintos matices, non? O problema que podemos decir que ten que ver ou ben coa desnacionalización de España, coa perda de forza, de virilidade, de propia identidade, ten que ver cos problemas, coas causas que provocaron isto, e ten que ver con algúns remedios que la propón. Como xa me vou pasando un pouco de tempo, voume referir menos que as conferencias, que xa, en fin, que considero que xa son relativamente ben coñecidas para historiadores, para pardobazanistas, non me atrevo a decir nada. Me gustaría que entre historiadores, que é o meu, digamos, campo intelectual, fosen conocidas máis do que mostran ser, non? Pero si me vou parar un minutiño no que considero que é un informe breve, pero moi importante, que é o informe que ele enviou, o informe de Costa sobre oligarquía e caciquismo. Porque é un informe que realmente ten moitos valores, non sei se en fin, adecuado decir como paratextuais, pero unha cousa así parecida. É dicir, que importa tanto o contexto no que se produce que o que ela dice aí. Realmente, este informe de Costa foi enviado, é un informe que, como saben, solicitado polo Ateneo de Madrid, está basado sobre unha memoria previa, unha memoria previa escrita por Joaquín Costa, que era daquela pois o tribuno que máis destacaba neste punto. Foi enviada polo Ateneo pois a 170 persoas,
todas moi sinaladas, pero das 60 e poucas que contestaron, só hai unha muller entre os invitados e entre os que contestan. De momento, volvemos de novo a resaltar esta condición un pouco especial da figura de Pardo Bazán. Claro, invitados había políticos de todos os estilos, de dereita, conservadores, liberais, republicanos, etc. Socialistas, estaba Pablo Iglesias, o bon, o primeiro. Invitado, estaban os institucionistas, en fin, incluído o que despois antes citei como presidente do goberno, Montero Ríos, etc. Contestaron moi poucos, ou moitos menos dos que deberán contestar, pero desas 61 ou 62 persoas, Pardo Bazán de novo convirteuse na inevitable, como se dice nalgúna cartún da época, na única, non? Costa agradeceulle moito, e xa antes de que contestase, na Revista Nacional, que era o órgano da Liga Nacional de Produtores, fixo unha gabanza moi grande da conferencia de París da Pardo Bazán. Nesa Revista Nacional dice que propón a adhesión de la señora Pardo Bazán, o sea, no, da noticia de la adhesión de la señora Pardo Bazán al intento de reconstitución de España. E engade, a súa conferencia convendría que fuese leída e meditada por todos os españoles, porque reconoce que posee una gran erudición en las letras extranjeras. Esto Costa, antes de que fose, non sei, pedido, creo que xa, pero non entregado, o informe ou a posición de Pardo Bazán sobre a materia de oligarquía e caciquismo. Que di no informe de Costa? Dice varias cousas, menos que hai informes bastante largos, outros son decepcionantes, por exemplo, o de Santiago Ramón y Cajal, se ve que non era o seu isto. Algúns están fora do que era a idea que proponía Costa, ainda que todos lle reconocen que Costa é extraordinario, pero no caso de Pardo Bazán, ela, para empezar, sostén que o caciquismo ela coñece directamente, que ten autoridade para eso, a pesar de ser muller, e que non está tan informada como o seu maestro e guía, que era Costa, pero coñece directamente, e incluso dice algo que repiteu moitas veces, que figuras de como los caciques Barbacana y Trampeta, tomadas del natural, foron retratadas, dice ela, no seu libro Los Pazos de Ulloa. Ahora, cal é a posición diferente de Pardo Bazán respecto da maioría dos que ela escribía? É algo que é pouco frecuente, e ven a ser, ela incluso dice que frente ás posicións de Costa, non o dice expresamente, isto digo eu, pero está en contra de la idea moi difundida con la cual no estoy conforme, la de atribuir al pueblo, a la masa gobernada, las virtudes de que carecen los gobernantes, oligarcas y caciques. E cita incluso expresamente las novelas patriarcalistas de Pereda y sus discípulos, para engadir, señores, esto digo eu, el pueblo es muy semejante a los caciques que le oprimen. Noutra ocasión diría que non hai diferencia entre los que caciquean e los caciqueados, que no fondo ven a decir o mesmo. De modo que ela ten unha posición bastante original sobre este punto, pero é consciente de que a súa análise non vai a ter moito recorrido. Ten unha posición bastante pesimista sobre toda a literatura regeneracionista, a pesar de citala e mencionala e gabala e todas as cousas. Un pouco máis tarde, xa en 1903, dice que me atrevo a decir que todos hemos reflexionado sobre os males da patria, pero sospecho que quizás los leeremos, si tanto se consigue, aquellos mismos que hemos colaborado en ellos. Acostumbra a suceder eso mesmo na actualidade. Pero, en fin, isto que ela percibía naquela altura, estou falando en 1903,
e acaba aquel artigo que publicado en Vida Contemporánea de unha forma un pouco tráxica. El libro es el pedazo de tela que acabo de ver flotar en la Puerta del Sol, cegados mis ojos al mirarle, por algo que no era precisamente lo que yo veía, la bandera de la República Cubana. Bueno, con isto podemos fazer un pequeno balance, entonces, das posicións de doña Emilia e mesmo do rexeneracionismo no seu conxunto, porque ela non é responsable de toda a parafernalia de ideas que se dixeron sobre o rexeneracionismo, pero, bueno, algo ten que ver con el. Hai unhas ideas centrais bastante comuns a todos e que son bastante epocais tamén. Hai unhas que son moi evidentes, por exemplo, a crítica da política ou do parlamentarismo, unha posición bastante sistemática de moitos, non só de Pardo Bazán, sobre o Parlamento. Eu vou a las Cortes sin fe política de ninguna clase, de modo que forma parte desa idea tan común do antiparlamentarismo, mesmo da antipolítica, que será un dos caldos de cultivo da Revolución Conservadora Europea do primeiro tercio do século XX. De todas formas, ela sostén que hai algunhas posibilidades de cambiar e tamén hai algunhas responsabilidades, non? Como dixo en París, a lenda dorada podía ser un narcótico da sociedade española, pero é necesario recuperar unha certa autoestima, porque la prolongación de la gloria es la prolongación del esfuerzo. Aquí está outra vez esa idea de que non son os demais os culpables, somos nós os culpables. Non son peores os demais, somos peores todos, dice en varias ocasións. Isto podía levar a que, confiase na solución do home forte, ou da persoa forte. Sí, non o dice con tanta autoridade, nin tanta fruición, nin tanto intensidade como Costa, nin outros que colaboraron neste texto, pero sí, é evidente que é sensible á solución dos homes fortes, que despois chamaron dictadores, naquela leña non se chamaban así. Costa, desde logo, levaba tempo, xa antes de que sucedese o que sucedeu, rebuscando solucións expeditivas para o cambio social e para unha revolución pedagóxica e política en España. A doña Emilia está cerca desas posicións, incluso Valera, cando fai a súa avaliación da conferencia do discurso de Ourense, se atreve a criticar un pouco, non todo, pero unha parte do discurso de doña Emilia, salvo especialmente neste punto, porque el, como vello liberal, dice que non pode admitir que haxa algo que vaya contra a liberdade, e un dictador vai contra a liberdade, non? En cambio, doña Emilia, máis ou menos, dice, el dictador es una esperanza, la revolución para muchos es otra. Hai unha contraposición entre dúas solucións fortes para un problema estrutural, que era o da unha constitución débil do Estado da nación española, unha ineficacia da administración e a posta dunha nación en duda por parte de moitos dos que dentro de España abogaban polo regionalismo ou polo que ela chama xa moi precozmente o separatismo. Pero creo que o máis importante, con ser importante isto, é a súa apelación ao que tamén o seu amigo, o que ela considera político importante, Francisco Silvela, dixo naquela ocasión, cando publicou aquel famoso artigo España sin pulso. E España sin pulso quere decirse que o que estaba mostrándose é que España estaba mal constituída. Tamén decían moitos outros políticos, non? É que todo dependía pois de instrucción, pois dependía de fortaleza, dependía de unión dentro da comunidade política, etc. A doña Emilia, quizá pola súa amizade cos membros da Institución Libre de Enseñanza, facíalle moita ilusión, ou insiste moito na palabra instrucción.
Ben é verdad que ela considera que o papel esencial, o problema esencial é o separatismo, non? Pero a instrucción considera que é algo esencial. Incluso nunha das conferencias repite eso que se atribui a Napoleón, como se ganan as guerras, con dinero, con dinero e con dinero. Pois como se resolve o problema nacional español? Con instrucción, con instrucción, con instrucción. Porque, como diría Unamuno, de forma paralela a Pardo Bazán, non se trata de curar a un enfermo, sino de educar a un bárbaro. Iso do que ela tamén eu creo que compartiría, ainda que non o dice Pardo Bazán, sino que dice Unamuno. Agora, esa instrucción, ela incluso dá uns datos extrañamente nunha literata sobre porcentaxes de gasto do gasto público, se diríamos PIB, en España, en Portugal, en Francia, na cidade de París, supoño que le pasaron unha nota moi adecuada para eso, chega á conclusión de que París gasta máis en instrucción que toda España. E España gasta moito menos que Portugal. Como diría Cristino Martos, cando estaba discutíndose a lei do matrimonio civil nas Cortes, chegou a pasarle unha nota dicindo que estaban a punto de aprobarlo en Turquía. Entón se levantouse e dicir, apresurémonos para non ser os últimos de Europa. Así que aquí tamén podríamos decir que doña Emilia cree na instrucción e na acción dos intelectuais, digamos, nesa capacidade para despertar a nación dormida, que compartía moitos outros. Bueno, acabarei dicindo que a súa posición sobre a cuestión regional nacional é bastante coñecida, non creo que era claramente antirregionalista e antiseparatista, que primeiro antirregionalista, despois antiseparatista. Nestas conferencias alude en varias ocasións ao separatismo, que considera que é unha idea que despois recollerían outros autores, que non é de todo verdade así, pero que é unha idea moi española. Dicir, en termos comparados, claro, comparado con Francia, é evidente que en Francia podía registrarse unha crise religiosa, unha crise social, mesmo unha crise política polo asunto do capitán Dreyfus, pero non tiñan, ou polo menos coa gravedade que tiña España, un asunto de separación ou de protestas de independencia ou de separatismo, como había nalgúnas que la considera especialmente importantes rexións españolas, é dicir, Cataluña, o País Vasco, e incluso en mi pueblo natal. Aquí, con independencia do eco que se fai dela, destos gritos impíos de los separatistas contra España, aquí hai que destacar dos puntos que me parece especialmente interesantes. Un é que vincula o desenvolvemento do regionalismo máis ou menos separatista coa modernidade. Eso que se dá en Cataluña e que se dá no País Vasco, nos País Vasco-Navarro, ten que ver co seu desenvolvemento industrial, coa súa modernidade urbana e coa súa transformación. Ela coñecía especialmente Cataluña dunha forma directa, e visitaba moito Barcelona, tiña amistade con moitos cataláns, polemizou, como se sabe, con moitos deles, pero, en todo caso, recoñece ese papel de factor, como diría despois Cacho Vío, o nacionalismo catalán como moral colectiva que moderniza de forma, no ámbito político mesmo que a ciencia da ILE moderniza no campo cultural ou científico, non? Doña Emilia non dice así, naturalmente, pero é unha idea para ter en conta, quizá para investigarlo mellor. E o segundo é a súa posición que é bastante pragmática ou intelectualmente eficaz respecto das respostas que se deben dar. Claro, os gritos impíos dos catalanes eran rexeitados ou eran contrapesados por gritos tanto máis impíos de castellanos, andaluzos ou quen fora, non? Eran igualmente deplorables en algún caso, non? Pero, sí, basta ver, por exemplo, reportaxes que hai naquela altura. Estou-me acordando do año político de Soldevila, cando vai o rei a Cataluña, que é no 1904, me parece, acompañado de Antonio Maura, quédense
primeiro periodista, o Ferran Soldevila, despois os propios membros do séquito, non sei se o rei, porque ainda esperaba algunha drogadura co mensaxe de Cambó, pero quedanse sorprendidos de que estaban nas ventás ou fiestras do Sánchez barcelonés a bandeira cuatribarrada. E entón non son capaces de explicarse que é o que acontece. Que pasa? Pero como é isto? Como é que isto vai avanzando así, non? Pardo Bazán era máis, creo que máis pragmática nese punto. Entonces, apunta unha resposta que creo que é moi importante, que a resposta do Estado non pode ser no mesmo nivel, ten que ser de outra forma. Eu non sei se me duelen máis las voces de los catalanistas contra la patria o la afirmación que se oye repetir de que deben acallarse por la represión violenta con tiros, garrotes y cárceles. A estos gritos se contesta con las letras, con el arte, con la instrucción, con el progreso, con la rehabilitación de España. E acaba invocando o berro inglés de larga vida a unha nación que se poda comportar así, cousa que non era fácil de esperar. En fin, que acabo non botando auga ao viño, pero recoñecendo que o esforzo dos rexionacionistas, entre eles de Pardo Bazán, foi inmenso, que escribiron e describiron todo quanto había que describir. Estaban dirixidos por unha persoa un pouco atrabiliaria intelectualmente, incluso personalmente, pero en fin, que tivo moito valor como Joaquín Costa, pero que deixaron poucos resultados, curiosamente. Os gobernos non caeron, a monarquía mantívose, os carlistas non viñeron para primeiro plano, en fin, todo foi convertido nunha especie de problema nacional, nunha especie de debate constante. Isto explica que, anos máis tarde, Manuel Azaña, nun famoso artículo publicado no ano 1924, titulado Todavía el 98, hombre, bueno, el nombre puño huevo, Todavía el 98, y dice, después de haber desnudado de ideas a la política, non queda nada. O sea, fixeron todo, inventaron o regadío, inventaron os caciques, inventaron todo. Pasaron conta de todo, pero non fixeron política. Quedoulles por facer a política. Bueno, decía unha Azaña que en 1924 ainda non era claramente republicano, nin tiña ningún instrumento, pero tiña cabeza para analizar. De modo que todavía el 98. De toda esta obra rexeneracionista quedou o peor, penso eu. E o peor que nos marcou intelectualmente durante moitos anos, e casi chega hasta a actualidade, que é unha visión negativa, a veces durante o franquismo foi difamatoria, do século XIX, da Revolución Liberal e de toda a obra de transformación da sociedade española no século XIX. Ben, é verdade que non estamos solos nesta situación, porque, por exemplo, en Portugal tamén houve, durante o salazarismo, antes e despois, bastante tendencia a difamar o século XIX, a ser un período incompleto, que non fixera os deberes, que non fixera unha revolución, como se non houbera desamortización, nin abolición dos señoríos, nin creación de provincias, nin creación dunha administración pública, en fin, tantas cousas que quedaron ocultas, por qué? Porque hai uns caciques, todo o mundo conocía un cacique, todos os que colaboran no informe de Costa, eu conozco un cacique de aquí, de allá, de collá, pero eso era, digamos que, a superficie do problema. E, en cambio, de Costa quedou esa idea de que todo se fixo mal. Isto foi bastante asumido indirectamente non só pola posterior literatura rexeneracionista, sino polo pensamento social e político do republicanismo, e foi despois agravado pola perda da Guerra Civil, que se contribuiu durante moito tempo ao gran fracaso, si da reforma agraria, si da cuestión regional, si da democracia política, etc. E chegou casi, superou a transición, etc. De modo que, doña Emilia, que dicen Ourense, xa con certa previsión, van perdidos 3 años que valen por 30, eu diría que o rexeneracionismo tuvo moita importancia, fixo moito, pero perdemos 90 anos, a veces, por seguir as pautas do propio rexeneracionismo.
Moitas gracias. Muchas gracias, maestro Villares. Como en todas las ponencias, el ponente está dispuesto y nosotros aún tenemos tiempo por si alguien quiere preguntar, modificar, plantear, sugerir o rebatir el planteamiento de nuestro ponente. Si alguien quiere intervenir, levanta la mano y le llevan el micrófono. Sí, simplemente quería dar las gracias por la ponencia, que me ha gustado muchísimo, y quería solo pues constatar un poco lo que usted ha dicho sobre esta bibliografía que ha citado, Santos Juliá, Cachubiu y demás. Y desde luego que es así, pero es así incluso con mucho más tarde, por ejemplo, con gente que ha estado estudiando historia cultural, como Mainer. Mainer hace un libro sobre modernismo y naturalismo y no está Pardo Bazán. Sobre los krausismos igual. Luego, Inman Fox estudia los intelectuales, tampoco está Pardo Bazán. Cuando se la encuentra en el krausismo la podemos encontrar en Jiménez Landi, pero en ningún sitio más. Y así muchos más. La lista es grande. Entonces, yo creo que habría que ver el problema un poco al revés. ¿Por qué no está? Cuando a una persona no se le deja entrar al Ateneo, que es el centro de ebullición intelectual, hasta 1905, ¿cómo puede estar en algún sitio? Cuando Castelar le dice a ella que era una mujer en política es como un bacalao fuera del agua, ¿cómo puede estar una mujer en política? Yo creo que ella lo sabía muy bien y ella tuvo que luchar muchísimo. Cuando usted habla de España, de la Pardo, no era en aquella época. Yo he oído la Pardo hasta en los años 90. Y de ahora. De ahora. Me acuerdo que uno de los primeros textos que escribí lo dije. ¿Cómo se le puede llamar a esta persona la Pardo? Y era 90 y algo, o 2000 ya. Así. Y luego, otra cosa que se olvidan siempre, y es que la gente que ha empezado a estudiar Pardo Bazán empezaron a partir de los 50 y algo. Porque, por ejemplo, si usted lee el testimonio de Vaquero Goyanes, que es de literatura, decía que nadie se atrevía a estudiar a Pardo Bazán. ¿Quién iba a hablar de una mujer? Él decía, una cosa es leerla y otra cosa es hacer críticas sobre ella. Es decir, que tenemos un retraso. Y aparte, una situación y un contexto que está claro que no podía ser de otra manera. Y de hecho, ese esquema se ha seguido reproduciendo y se sigue reproduciendo en libros de historia y en muchísimos sitios más. Bueno, muchas gracias por su intervención. Bueno, creo que na miña intervención non foi moi contundente porque, en fin, que creo que non é por respetar os colegas, senón porque no revisionismo do noso pasado pois hai que moitos problemas que sacar a flote. Algúns sácanse mal e outros están sin nunca ser entendidos. Creo que aquí só vale, por lo menos, recoñecer, por unha parte, a valentía desta muller. Que isto, a mí canto máis leo dela, máis me convenzo non só da súa originalidade e formación e todo eso, que eso se dá por suposto, senón da súa conciencia de que é unha figura pública, ela mesmo se consideraba casi unha celebridade, e actúa como tal, non como muller, ou rexeita en boa medida actuar como muller para que lle deixen... Non, actúa polas ideas que ten e polo que defende. O que creo que non lle facemos xusticia, ou non se lle fai xusticia, eu tentei facerlle unha pouca, pero non de todo, quizá, é que debe estar nun plano moi distinto, non só como literata, non só como escritor de xornal, senón como intelectual. Como intelectual. E ser intelectual, con un sustantivo que quere decir ser capaz de ter criterio, falar na praza pública, defender posicións contra os poderes, contra o Estado, contra os partidos, criticar o presidente do goberno. Os regionalizacionistas non só criticaban, senón que os despreciaban excesivamente, porque creo que pensaban que co desprecio iban caer, e non caeron.
pero sí é verdade que non está. Por qué? Realmente por a condición femenina sí é moi importante. Ela mesma era consciente deso. Dice, por que veño aquí a falar desto? A París, bueno, a París porque lle gustaba. A Ourense. Bueno, a Ourense porque en Ourense decía que nacera un pouco a súa, en fin, unha parte da súa formación era así efectivamente ourensana, bueno, e era verdad. Porque non podía estar en ningún lugar público. O sea, non podía estar no Parlamento, non podía estar na Academia, no Ateneo entrou de refilón, pero entrou dando conferencias. Entón, a súa posición era realmente singular, pero isto tamén é un dato histórico que temos que ter en conta para entender o pasado, non? Non podemos cambiar o pasado, nin podemos agora facer unha moviola, facer nin unha inquisición retrospectiva, nin unha reconfiguración retrospectiva. Pero, por lo menos, eu creo que hai que reconocerlos. Claro, e que eu citei estes autores, bueno, porque son 3 colegas, digamos, pero hai máis, claro. Pero citei este título de exemplo, e me permitirán, un deles xa está, ou 2 deles xa están mortos, que son Vicente Cacho e Santos Juliá, en fin, que é un pouco, como, non é que sea unha broma, pero, en fin, unha lixeireza ao mellor citalos así tan, digamos, polos pelos, non? Porque non se trata de facer un estudio do que les dixen, porque senón xa me apartaban de Pardo Bazán. Pero, en fin, eu estou de acordo con que Lapardo é un punto negativo, é un punto despectivo. É despectivo, sí. Por iso tamén o citei. Pero iso está nunha carta de Narciso Oller a Ixar, me parece. Non? Ou ao revés, o de Ixar a Narciso Oller. Narciso Oller, va. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, es una espléndida exposición. Yo solo quiero comentar lo que estáis diciendo de Lapardo y de su poca aceptación como intelectual. Yo creo que sigue un camino paralelo a lo que ha sido la incorporación de la mujer a la vida cultural y cómo la sociedad ha ido aceptando. Primero se aceptó a la poetisa, se decía, porque estaba muy vinculado al mundo del sentimiento, temas muy reducidos, pero se aceptaba. Después se aceptó a la novelista y costó más. Y finalmente queda ese dominio de la intelectual que sigue siendo un terreno masculino, todavía hoy. De ahí que doña Emilia esté reivindicada como artista, porque está en esa línea, es decir, se admite a poetas, a novelistas, a pintoras porque tiene una parte técnica. Desde el barroco se admiten, porque eso es técnico y lo puede hacer una mujer, ¿por qué no? Pero lo que es puramente intelectual, es decir, el cerebro, las ideas, la capacidad de transformar el mundo mediante las ideas, ese sigue siendo un mundo masculino. En cuanto a lo de se aplicó no solo a ella, a todas las escritoras, la Avellaneda. Y además hay una cosa tremenda, es decir, cuando falta ese cuando se cita solo el apellido, los cancioneros del 15, seguramente hay mujeres, pero no sabemos si son mujeres o hombres porque están citados solo por el apellido. Es decir, que era una manera también de que Pardo fuera una mujer, era la Pardo, como la Avellaneda era la Avellaneda. Sí, gracias. Hasta la Bella Otero era la Bella Otero. Y no estaba al nivel de doña Emilia, ¿no? Bueno, en otras cosas sí, pero ahora me acuerdo de un diplomático portugués que de paseo por Europa se encontró en una ocasión fue a París y se encontró con Carolina Otero, la Bella Otero, ¿no? Y recordó que era casi coterna de él, porque él era originario de Galicia. Y dijo, hurra pela Galiza. Escribe unha carta a un amigo en Lisboa. Non teño nada que decir sobre isto, estou de acordo. En fin, isto foi evoluindo do modo como foi evoluindo a presencia da muller, igual que a presencia de outros colectivos e de outras ideas, non só de colectivos. Incluso moitos anos máis tarde, recordo o que lle pasou a irmá de Pío Baroja que cando era unha das fundadoras do Liceum Club, creo, de Madrid, donde un grupo de mulleres moi activas e moi concienciadas co institucionalismo e todo eso,
invitaban a conferencias normalmente homes, e ela fai unha observación moi precisa, e dice, el problema es que teníamos que salir moi rápido para hacer la cena a los maridos. Eso dice a Baroja Inesi, non sei, non me acordo como... Carmen, estaba casada con Caro Rayo. Pois isto que temos, sí. Pero bueno, non é nada novo, non? La intervención, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo? Bien, pues entonces muchas gracias, profesor Villares, por su ponencia, a ustedes por su atención, y mañana a las 9 de la mañana nos vemos, o me ven, en la inauguración de la siguiente jornada del Congreso en el Salón Noble del Colegio de Fonseca. Buenas noches.